llegaba el presidente honorario del Club Libertad. Temprano ya vino, ¿no? Sí, a mí me asombró también, con seguridad, lógicamente, pero muy temprano, a las 16:35 o 40 aproximadamente, llegaba aquí el presidente honorario del Club Libertad, el señor Horacio Manuel Cartes Jara. Ya está en este recinto, seguramente vaya al vestuario, va a estar con los jugadores, después va a ocupar su palco aquí en el estadio de los Defensores del Chaco, pero ya está aquí el señor Horacio Manuel Cartes Jara, presidente honorario del Club Libertad. Bueno, el ambiente es silencioso. Vos lo viste, Gustavo. Todos no es que me dijeron. No es que... esa. Nos quedó claro. Nos saludó correctamente el presidente honorario. Quedó clarito, Marlene, ¿no? Sí, ¿Cómo nos quedó Marlene? claro, ninguna duda. Se vino el cuarto tanto deportivo trinidense, 4-2 en el estadio Feliciano Cáceres, 73 minutos del partido, Andrés. Por lo visto no hubo premio especial para Luqueño ante Trinidense. Sí, fue todito la Unión Sur Luqueño. Sí, totalmente. Bueno, ambiente, iba a describirle a la audiencia, silencioso. ¿O festejaron mucho después del premio también? Puede ser también acá, más que nada alto parlante a todo volumen, pero un puñado de hinchas de Libertad en la platea, en este caso la preferencia E. Otro puñado en la zona de la tribuna norte. Aquí se espera una, no sé si mayoría, pero sí una gran presencia de público bumarelo por el reporte que nos daba Rubén Sosa de que se agotaron, en teoría, las 6.500 entradas que dispuso el club local Olimpia para el público visitante que es el Libertad. Mientras están también ingresando los hinchas de Olimpia a la zona preferencial, más que nada, y están los tirantes y la bandera de la barra 79 hacia la tribuna sur. Es el ambiente que tenemos a menos de una hora para que arranquen los partidos que definen al campeón del torneo Apertura. Nos vamos hasta lo que tiene que ver con la información de Olimpia, con Álvaro Ponte y los detalles del equipo del Titán y también el arribo del público franjeado hasta aquí, hasta el Defensor del Chaco. ¿Cómo andamos, Álvaro? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Cordial el saludo para vos, al equipo de Versus, a la audiencia Universo 970. Como bien graficaba, poquísimo público realmente también aquí en el ingreso a la zona preferencial, a la zona del hincha local en día de hoy, el hincha de Olimpia. Uno imagina que cuando vayan saliendo de su trabajo, sí, sobre la hora del partido van a ir llegando los aficionados del conjunto local, pero ahora poquísimo público realmente aquí en el ingreso a preferencia. Equipo definido de Martín Palermo. Cuando te parezca repasamos. En instante con eso también, luego iremos hasta el Alto Paraná porque ya están listos Quique, Diego, JI y los compañeros para la cobertura también del partido nacional Cerro Porteño. Vamos hasta el campamento Gumarelo donde están listos para gritar campeón por tercera vez consecutiva, si se puede. Está la expectativa, están los hinchas que de a poquito van asomándose hasta aquí, hasta Saconia, y las novedades también del equipo de Ariel Galeano, el puntero del campeonato, el que depende de sí mismo para ser campeón en este miércoles por la noche, ya siendo las 20 más o menos en todo el territorio paraguayo. Rubén Sosa, ¿cómo andamos, Rubencito? Buenas tardes. Bien, Andrés, buenas tardes para vos, para Gustavo, Álvaro, los compañeros en estudios y la querida audiencia de Universo 970 y el equipo de Libertad, que ya está plenamente confirmado. Lo decíamos al mediodía, mismo equipo que logró la victoria ante el General Caballero de Juan León Mallorquín en Tuyucuá, donde vale también volver a mencionar que fue el último partido de Libertad, porque culminado este torneo Apertura van a comenzar las reformas para ya encarar el clausura con una nueva casa para el hincha de Libertad. También el detalle que se le agrega, el crecimiento edilicio para la huerta, así como lo tendrá Olimpia en el nuevo para uno próximamente. Mientras vemos que ya están los componentes de la gerencia de competiciones de APF, Michel Sánchez ya hoy en día con el saco, la corbata, como corresponde, porque aquí puede haber premiación y está todo montado ya, así como también estará la situación similar en la zona del Alto Paraná. Vamos a conocer las formaciones de los equipos aquí en el Defensor del Chaco. Luego vamos hasta Quique y Diego en el estadio Antonio Aranda, en el estadio del 3 de febrero de Ciudad del Este. Equipos confirmados, aquí Libertad busca el tricampeonato, confirmados Olimpia y Libertad. Estamos con la información, Michelin. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Vamos con el local primeramente Olimpia, el equipo franjeado. Titulares y suplentes que hoy pone a disposición el Titán Martín Palermo. ¿Cómo forma Olimpia, Álvaro? En el arco 12, Juan Espínola. Los defensores 21, César Olmedo. 3, Hugo Benítez. 5, Saúl Salcedo. Y 4, Fernando Román. Mediocampo 23, Rodney Redes. 20, Alex Franco. 6, capitán de equipo Richard Ortiz. Y 38, el sub-19, Alan Cano. Ataque 10, Derry González. Y 19, Lucas El Oso Prato. 11 titular de Olimpia elegido por su técnico Martín Palermo. Suplentes: Rodrigo Fruto, Carlos Paragua Espínola, Hugo Fernández, Facundo Bruera, Kevin Parzacuc, Marcos Gómez, Manuel Capazo, Pablo Riveros,
Carlos Arruda, Matías Vera, Facu Zavala y Eric López, Andrés Agustín. Muy bien, correcto. Álvaro Aponte, estamos viendo también a gente de Olimpia que está allá en la parte baja, se viene la entrada en calor en instantes por el lado de Olimpia y también por el lado de Libertad. Momento de conocer la formación del aspirante máximo, el que tiene la primera opción para ser campeón del torneo Apertura y sería la tercera ocasión consecutiva, gritando campeón para el conjunto Gumarelo, confirmado también Libertad, el equipo dirigido por Ariel Galeano. Seguimos informando. Con Banco Baza, cuando quieras estamos. Rubén Sosa y los titulares y los suplentes que buscarán la conquista, buscarán el tricampeonato. ¿Cómo forma Libertad, Rubén? Cómo no, señor, en el arco, camiseta número 12 para Rodrigo Morínigo, la línea defensiva, camiseta número 2 para Iván Rodrigo Ramírez, la dupla de centrales 5 para Diego Viera, 4 Néstor Jiménez, 17 para Matías Espinosa, en el medio del sector 21 para Lucas Sanabria, 26 para Ernesto Caballero, 19 para Rubén Lescano, 35 para Rodrigo Villalba, 24 para el capitán del equipo Roque Luis Santa Cruz y camiseta número 18 para Iván René Franco Díaz. Los suplentes, Ángel González, el árbitro de emergencia, Oscar Cardoso, Bautista Merlini, Gustavo Aguilar, Lorenzo Melgarejo, William Mendieta, Alejandro Silva, Luis Cardoso, Antonio el Demonio Varero, Miguel Jaquet, Iván Piris y Ángel Cardoso Lucen Andrés. Correcto, es el equipo titular, las alternativas. Derlis López va a ser el árbitro para este partido. El campo de juego, Gustavo, vemos que no está en su mejor versión, obviamente. Muy golpeado el campo del Defensores por todos los partidos, todo el tema climático, también mucha lluvia, mucha humedad. Y hace que también después de este partido le venga muy bien al estadio la pausa para reacomodar todo y mejorar. Con todo respeto, me parece que el campo de juego del Club Capitán del Puerto de San Ignacio está mejor que el Defensores. Bueno, ella dice todo. Sí, no está obviamente en las mejores condiciones el campo, pero es algo lógico por todo el tema de las lluvias que tuvimos y también la cantidad de partidos, récord seguramente habrá sido la forma en la que se utilizó en este año 2024 el Estadio Defensor del Chaco para los partidos, tanto el campeonato local como de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. El ambiente, repito, poco y nada. Hasta aquí, lastimosamente, no se tiene el marco que se tendría que tener para una definición de campeonato, pero 6.000 entradas vendidas, dice. ¿Eh? 6.000 entradas vendidas. ¿En dónde? ¿Eh? 6.500, dijo Rubén. Así te dijeron en el reporte de Rubén, ¿eh? Este fue las entradas que fueron destinadas, 6.500. ¿Y se agotaron? Te dijeron, no. A estas alturas uno imagina que ya sí. 6.500 Gumarelo va a ver acá hoy. Así mismo. Bueno, ojalá que sí, yo no... Porque Soy hasta escéptico, las 17 horas era el horario permitido para la compra de las entradas en Tuyucoa. Había una larga fila todavía cuando pasé por ahí para llegar aquí al Defensores del Chaco, aguardando justamente el momento exacto, o sea, para poder ser atendidos y comprar las entradas. Bueno, es el detalle entonces. Está ingresando Morínigo, repito, hasta el momento no hay casi hincha de Olimpia, por ende hay mayoría de gumarelos, pero estamos hablando 200 personas, siendo hasta optimistas en cuanto al marco que tenemos para lo que es la definición del torneo Apertura. ¿Cómo estará el ambiente en el Antonio Aranda, en Ciudad del Este, Alto Paraná? Presencia como corresponde del equipo de Versus Radio Universo 970. Vamos hasta Quique, Enciso, Diego y Razábal. ¿Cómo andan, Quique? Buenas tardes. Andrés, el saludo para Gustavo, para Álvaro, para Rubén, para todos los compañeros, para Marlene, Michelín, todo el equipo que está trabajando Hola, Quique. a full. ¿Cómo estás, Marlene? Bien, ¿y vos? Te escuchamos mucho mejor ya, por suerte. Sí, parece que sí, ¿verdad? Sí, esperemos un que, poquito. bueno, vamos a tener todavía un par de días hasta lo que se viene. Digo esto porque Andrés va a comandar aquí la cuestión. Nosotros vamos a tener momentos del partido que iremos justamente compartiendo con todos los oyentes, algo que ya lo habíamos hecho en algún momento cuando coinciden partidos de igual importancia, el ir pimponeando en el encuentro, y aquí la gente que se va llegando, hay que decirlo, me parece que obviamente no en uno puede llegar a esperar ante la posibilidad inminente de una consagración, pero para lo que es el momento, para lo que uno cree que podía haber llegado a tener de público, o por lo menos a esta hora, y hay una cantidad interesante de aficionados, por lo menos se van llegando aquí al Antonio Aranda Encina, junto al señor Diego Orlando Irrazábal, junto a Jorge Izquierdo, aquí
custodiando la cabina lo tengo al señor Magno Garcete, que hace rato está a full aquí en la cabina, una cabina remozada, podemos decir, del estadio del 3 de febrero, con una especie de acústica, ¿verdad? O sea, eso es lo que se buscó, ¿verdad? Aquí a los costados, en las paredes, esto haciéndole la descripción a la gente. Cuando vemos a Nacional saltar al campo de juego para el calentamiento previo, también están los arqueros de Cerro Porteño. Repito, me parece una cantidad interesante de público para lo que uno podía llegar a esperar en este partido. ¿Cómo te va, Diego Orlando? Hola, Quique, ¿cómo te va? Saludos correspondientes para vos y para toda la audiencia de Universo 970. El placer de compartir con ustedes esta definición del torneo, sí, en 2 ciudades distintas a lo largo y ancho del país, a través de Universo 970. Estamos presentes aquí en el este, en Alto Paraná, para este compromiso, donde empieza a llegar el público de Cerro Porteño. Hace cuestión de, 8 minutos se encendieron las torres de iluminación en este escenario deportivo y ahora empieza a mejorar lentamente el marco de público que tenemos en este escenario. Sí, señor, a lo lejos se ve un campo de juego bastante aceptable, por lo menos de lejos. Yo te diría de bueno para arriba inclusive. Sí, parece. Sí. Pero siempre tenemos que dejar el parece porque después uno está en la cancha y había sido... En comparación con lo que tenemos al costado de la cancha, el mismo césped, Claro. dentro del rectángulo está muy coqueto, parece. Está interesante, pero bueno, vamos a saludar también a nuestro compañero Jorge Izquierdo, el señor George Leff, así le bautizaron algunos, George Leff. ¿Cómo te va, Jorge? Bienvenido. Hola, Kiki, cordial saludo para ti, para todos los compañeros, a la gran audiencia de Universo 970 y nosotros aquí en la zona preferencial, bien lo decías, ingresando de a poco los hinchas, en este caso obviamente en su mayoría hacia el sector de gradería norte, poca gente hacia el sector de plateas y obviamente, como es de esperarse, también poquísima gente hasta aquí, la mayoría familiares de los futbolistas de Nacional, entrenando en este momento en la parte física, ambos planteles ya dentro del campo de juego y cuando quieras, ambas alineaciones plenamente confirmadas. Perfecto, y vamos a ir con las alineaciones ya rápidamente antes de retornar a la capital, por supuesto, porque ahí se concentra toda la atención, porque allí están las chances más altas de que se dé la consagración del conjunto bumanero. Y lo que mencionaba hace rato Andrés, yo no veo acá, y le voy a consultar a Jorge Izquierdo si se puede acercar a la zona baja de la preferencia para ver si allí en la parte de acceso al campo de juego usted ve algo preparado, porque en el peor de los casos acá tiene que haber premiación para el subcampeón, Jorge. Debería ser. Voy a asomarme acá hacia la zona baja, porque realmente, al menos desde la zona alta, no se ve absolutamente nada. Aunque todavía falta un poco de tiempo para que arranque el partido, yo creo que en cuanto a los preparativos, es algo que se monta rápidamente porque suele ocurrir. Tanto para el campeón o para el vice en este caso, habrá que ver. Pero al menos aquí en esta zona no veo absolutamente nada. En Pero, la punta sí, donde están las ambulancias no se ve, Jorge, porque ahí No, se meten tampoco. las cosas generalmente. Tampoco, porque miro de este lado de la zona derecha e izquierda y no hay. Yo creo que, bueno, si es que la hay, Jorge, estará dentro de la parte de utilería. ¿cómo se llamaba nuestra comisario de partido de APF? Espérame que te veo el nombre. Sí, que siempre está, siempre es muy amable, ahí puede hacerle un chiflido, respetuoso por supuesto, exacto, y decirle a María Noelia. María Noelia Barrios. Sí, a Noé, decirle ahí desde lejos, Jorge. ¿Pero es o no es? Noé, sí, Noé. No es de la del Arca ni tampoco Noé. Sí. Es en este caso. Bueno, cuando vemos que Cerro Porteño también va saltando al campo de juego para el calentamiento previo. Jorge, a tu derecha está Noé. Ahí. Sí, ya la vi. Y bueno, y chiflarle y preguntarle de cuando se pueda, ¿verdad? Si qué va a pasar acá, se va a premiar, no se va a premiar. ¿Dónde está el trofeo? ¿Verdad? La gran pregunta me parece también es querer saber dónde está el trofeo. Pero vamos a dar a conocer las alineaciones antes de retornar a Asunción. Decía yo cómo saldrá la cancha Nacional. Estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. ¿Cómo sale la cancha la academia que hoy está de aniversario número 120, Jorge? En el arco, camiseta 1 y brazalete del capitán Anthony Silva. Línea defensiva 4, Juan Luis Alfaro. 14, Claudio Núñez. 36, Ismael Venegas. Y cerrando la zona defensiva como lateral por izquierda, camiseta 29 para Juan Sebastián Vargas. En la mitad de cancha, los extremos. 11 para Gustavo Caballero. 20 para Alan Gómez. Los volantes de contención.
6, Juan Fernando Alfaro y 13, Leandro Mesa. En ofensiva, 10, Thiago Caballero y 23, Diego Duarte, el 11 que eligió Víctor Bernal para este compromiso. Venegas por Blasi y Juan Vargas por Rivas. Son los cambios con respecto al partido pasado. En la banca quedan Lucas Galarza, Alexis Cañete, Sergio Ojeda, Fabio Ábalos, Josías Camp, Blas Cáceres, Jordan Santa Cruz, Fabricio Romero, Orlando Gaona Lugo, Rodrigo Arevalo e Ignacio Bailone. Esa es la formación del conjunto de la academia para el partido de hoy. Arbitraje que correrá por cuenta de David Ojeda para este partido. No sé si hubo acá un acuerdo de ping-pong o no con Deli López, pero bueno, fueron intercambiando los encuentros. Ojeda será el principal, Eduardo Cardoso, Héctor Medina los asistentes, José Méndez el cuarto, Mario Díaz de Vivar estará en el bar y Héctor Balbuena como AVAR. ¿Sí, Jorge? Sí, allí yo observando donde dice Copa de Primera el cartel. Sí. Hay una especie de mueble, por decirlo así, seguramente ese va a ser donde se va a colocar la copa. ¿Dónde está? Ahí está justamente acomodando Noelia en este momento. No, ese va la pelota, Jorge. Ah, Ese va la pelota. Esa es Ahí. la pelota va a tomar el... Ahí se pone la pelota y el árbitro al pasar ahí lleva la pelota. Ya. Claro. Claro, ¿sabes lo que pasa? Tengo que explicarle a los oyentes que Jorge, generalmente cuando se hace el ingreso de los equipos, él está afuera haciendo notas. Entonces a veces se lo olvida de estos Claro, de los procedimientos detalles, protocolares. o sea Claro. que realmente no suelo ver porque ya nosotros ingresamos ya a punto de arrancar el partido. Y por eso Sí, acabo de gracias, decir. Quique. Sí, claro, tranquilo. Lo cuidamos acá el señor Jorge Izquierdo. Porque mi línea me estaba líquida. No, se no, está- no. Tranquilo. Una sonrisa que salió Hola, ahí. Michelin. ¿Cómo te va, mi querido George? Bien, al escucharte mejor. Igualmente, igualmente. Pero coño número. Señoras y tranquilo. señores, es momento de dar a conocer el conjunto de Cerro Porteño. ¿Cómo saldrá a la cancha Cerro Porteño, que hoy estará pescando como hiena allí algún rebote para llevarse la presa mayor y quedarse con el torneo Apertura? El equipo de Manolo Jiménez irá a la cancha de la siguiente manera. La información presentada por Banco Baza, cuando quieras estamos. Jorge. En el arco, camiseta 13, Gianpaulo Fernández. Línea defensiva 2, Alan Max Benítez. 24, Javier Báez. 4 para el brasileño Eduardo Brock. Y cerrando la zona defensiva, la novedad hoy, 34, Miguel Benítez. En la mitad de cancha, 26, Robert Ayrton Pirita Mota. 5, Jorge Morel. Los 3 por delante de ellos dos, 11, Juan Iturbe. 20, Wilder Viera. Y 10, Cecilio Domínguez. En ataque, el referente camiseta 19 y brazalete de capitán Diego Churín. El 11 que eligió Manolo Jiménez para esta noche. Los cambios: Miguel Benítez, en este caso por Arzamendia, por él, por Peralta y Wilder Viera, quien ingresa por el Pachi Carrizo. La banca de expectativa de la siguiente manera: Alexis Arias, el arquero, Víctor Cabañas, Ronaldo de Jesús, Rafael Carrascal, Santiago Arzamendia, Fabricio Peralta, Tobías Portillo, el Pachi Carrizo, Gabriel Aguayo, Fernando Fabián Fernández, Luis el Tigre Riveros y Edu. En cuanto al Tigre, me hablaron que hay una posibilidad, y con esto no confirmo nada. Hay una chance, no sé si es alta o baja, pero es una chance al final, que extienda por 6 meses más. Habrá que ver. Te dio Bueno, Gustavo. ahí está para la tranquilidad del señor Gustavo del Puerto, que tanto venía consultando por la continuidad o no. Habrá que ver después de que termine. Yo esto consulté y me decían una chance de arreglar 6 meses más. Bueno, después ya vamos a entrar también seguro en lo que tiene que ver con lo que se viene para Cerro Porteño, porque se acaba ahora, pero ya deberán ir pensando en lo que se viene también. Y otro punto, Quique, ¿Eh? lo de Santiago Arzamendia. Ya no está hoy. Es ¿O está? más probable. El otro día me decían lo de México, pero hace poco su representante estuvo en Buenos Aires y es muy probable que finalmente vaya al fútbol argentino. Ahora el equipo todavía no puede entender. Bueno, y por eso decía, una vez que finalice el partido seguramente vamos a entrar en ese tema de los nombres que van, que vienen. Hoy la atención está centrada en la definición del campeonato y por supuesto, mientras se acaba el segundo set del partido entre Triqui y Luqueño. ¿Qué pasa, Jorge? Sí, estoy mirando acá el paso porque hace rato decías que se ve en buenas condiciones y al menos desde aquí también como ¿Bien? que está apto el paso, el campo de juego. No, y por eso digo, ¿se Sí, ve se bien? nota, desde arriba se ve diferente obviamente, pero acá nosotros estamos un poco más cerca y se ve realmente en óptimas condiciones. Se agita. Bueno, y ahí está Noelia hablando por celular y aprovechar y preguntarle por si se va a premiar o no. Acércate pues, Jorge, ahí. Sí, señor.
Terminó el partido en el Feliciano Cáceres, 6-2 la victoria trinidense ante Luqueño. Tremenda goleada encajada por el equipo luqueño que parece que se quedó con el festejo y nada más. Adelante. Ya, Antonio lo dirá, arquero de Olimpia. Vamos a hablar un ratito con él para molestarle nada más. Gastón, cierre de campeonato. Nada más, tu palabra de lo que va a ser este último partido ante Libertad. No, y un cierre que no es el que esperábamos, no fue un buen semestre, pero bueno, queda el último partido y bueno, prepararnos de la mejor manera para el semestre que viene. Pequeño descanso a recuperarse y a pensar en el segundo semestre de Gato. Sí, sin duda, a descansar, disfrutar de la familia y bueno, cargar las energías para el que viene. Gracias, Tom. Gato no lo dirá arquero de Olimpiada, Marle. Muy bien, muchísimas gracias. Quique, con ustedes. Sí, y yo me sí. Y ya está solucionado. Están las dos copas, la de vice y la de campeón, y se va a montar rápidamente cuando termine el partido. Las dos copas están acá. Sí, señor. Ah, muy bien, perfecto. Y allá me imagino que también lo Hay mismo. 4 trofeos entonces. Sí, ahí ya develamos el misterio. Sí. Además de medallas doradas y de plata. De medallas dobles, Sí, en este caso. Evidente. Y 2 de campeón y 2 de subcampeón. vicecampeón. Es un gasto extra para... Esto es seguro de sponsoreo, me imagino, no sé. Yo creo que después, no sé, le cambias la denominación. Pasar a llamarle clausura en todo caso. No, pero las medallas, por ejemplo, creo que ya están O sea que, con relieve. Sí, pero al menos lo que yo vi en futsal. Al vicecampeón decía nada más y el No. Acá sí son otro tipo de medallas. Acá estamos hablando de lo más importante de nuestro fútbol, la niña bonita del fútbol paraguayo, por supuesto. Veo muchos dirigentes también de Cerro Porteño. A lo lejos, Jorge, usted que no sé dónde se metió. Gato y Quique, ¿quiere saludar a un personaje de Ayula? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, un gusto, siempre un placer de compartir. Y está el cerro en la buena y en la mala. Bueno, pero ¿cómo no estás hoy? ¿Se huele a milagro o cómo viene la mano contigo? Nosotros siempre tenemos la esperanza y esto tenemos intacto. ¿A cuántos santos hay que rezarle hoy? No, hay un solo Dios, y a ese creador, eso no. Ah, bueno, ¿tu nombre, por favor? Néstor de Ayola. Ahí está, muchas gracias, Néstor. Excelente, amigo. Ahí está, bueno. Bueno, gracias. Bueno, así están también algunos hinchas que se van acomodando por esta zona preferencial, Quique. Por lo menos un poco más poblada en esta parte de la preferencia del Estadio Antonio Aranda. Bueno, va tomando otro color aquí. En cuanto a aficionados se refiere, veo a Henry Biedeman dentro del campo. ¿Es Michel Carrizosa que parece al Doc Brown? Sí, señor, están la mayoría de los... bueno, está Michel Carrizosa, está Juan Carlos Petengil, el doctor Agüero, lo veo también a Javier Parquet, al ingeniero Miguel Duarte, Julio Santos también está allí, Juguero. Están todos, tal que no lo vi y me dijeron que no vino, es Ariel Martínez y Juan José Zapac. Juan Carlos Petengil está dentro del campo, ¿verdad? Conversando con alguien de Nacional. Ahora, sí, está charlando con José de Vaca, está también al lado suyo Guido, quien también es parte de la comisión directiva, se acerca ahora el doctor Agüero, justamente saludando a José de Vaca, quien es asistente técnico en este caso de Víctor Bernadí, obviamente hasta hace poco en Cerro Porteño. Ah, muy bien. Báez, quien había ingresado por la oposición, era pero alguien que estaba con Ullón y después el pelado que digo yo, Jorge, ese Juguero. No, el Juguero, sí señor. Claro que está en jogging. En jogging está Juguero. Estuvo trotando se antes. portaba bien y te regaló uno así. No, en buzo está Juguero, para que la gente entienda, ¿verdad? Pero bueno, ayer el panorama aquí se va moviendo la cuestión, sigue ingresando público, hay una cantidad mucho más interesante ahora. Evidentemente esto no va a lucir un marco de consagración, pero tendremos una cantidad aceptable de público para un miércoles en el este del país, una ciudad que es muy trabajadora, decía yo, donde obviamente el fútbol tal vez no ocupa el primer lugar, pero ante esta situación tal vez se venga la gente para dar un grito de apoyo o totalmente lo opuesto, venir a manifestar su desacuerdo con la campaña que ha hecho Cerro Porteño cuando lo veía también a Julio Dos Santos. Es por el momento lo que tenemos en cuanto a ambiente por acá.
Andrés, estamos atentos nosotros a cualquier Excelente. llamado y a volver a retomar desde aquí. Estupendo, Kiki. Le voy a comentar a Gustavo lo que contaba Jorge Izquierdo para su tranquilidad con Por relación favor. al Tigre. No puede ser que no haya Riveros. escuchado. No estaba escuchando Está porque él precisando. estaba con el teléfono, con la movida en el dial y en los canales y todo eso. Entonces no tuvo tiempo para escuchar lo que dijo. Cambio de último momento en un canal impar. ¿Eh? El relator. El de antes va a volver. Y no el que iba a estar. El de Pacaraí, ¿era o no? ¿Cagupé? Sí, el de KQP. Vuelve. Ah, mira. No va a estar Sí, el, sí. la bomba. Mirá la bomba, el anticipo. ¿Eh? Anticipo estamos dando, la bomba. No va a estar. Anticipo. Tenés que tener tu programa, Gustavo. Sí. urgente con Aizar. Sí, la actualizo que Ricardo Mendoza finalmente va a ser el comentarista de Arturo en radio para la Copa América. Sí. Ya se anunció, pero se anunció como doble comentarista. Al final se va Ricardo en radio con Arturo, Ricardo F, que estuvo con nosotros, y aquí se queda con Juan Pizarracho también. Sí, señor. Sí, todo lo que están o estuvieron en Universo siempre son los mejores. ¿Me entienden, verdad? ¿Me entienden? Sí, ¿Se entiende por nada? entendemos. Ah, bueno. Y también de paso les quiero comentar, atención Sí. compañeros, que el Parque Olímpico será el escenario de la última etapa de clasificación de vóley playa rumbo a París 2024. Vamos a estar con la transmisión a través de las pantallas de GEN. Agenden esto, 14, 15 y 16 de junio. Vamos a acompañar a los albirrojos en el Estadio Mundialista Los Punandí. Y vos también, si nos estás escuchando, nos estás viendo a través de Universo TV, querés acompañar al Team Paraguay. No te pierdas estas fechas, 14, 15 y 16 de junio, entrada en el Estadio Mundialista Los Punandí para poder acompañar a nuestra querida selección en vóley playa. Excelente. ¿Qué ocurre, Álvaro? Está llegando el histórico de Eru Almeida, pero está dialogando por celular, así que vamos a ver si lo podemos agarrar antes de que ingrese a la preferencia. Te pegamos el llamado. Ahí cortó justito Eru Almeida, vamos a escucharlo. Ok, gracias, profe. Profe, ¿podemos hablar un ratito para radio, profe? Ahí ya va a entrar, dice el profe Eru Almeida, llega con su familia, el histórico de Eru Almeida también para ver esta definición, Andrés. Hace cuestión de 5 minutos aproximadamente llegaron dos minivans en donde llegaban miembros de la delegación paraguaya. No llegué a disipar la duda, Andrés, si eran de primera o si eran los concentrados de la sub-23, porque al frente estaba Diego Barreto, por ejemplo, pero también miembros de la delegación paraguaya aquí en el Defensores para ver esta definición. Y puede Sí, digo, ser retos ambos. formativas. Barreto está con la 23 y con la formativa, bien dijiste, Gustavo, de las selecciones menores, pero vamos a hacer la consulta de si están los que están justamente en Upané para los amistosos de la Albirroja Mayor que se van a vivir por Gen, o son los de la 23 que van a ir a Argentina para justamente 2 amistosos de la mano del Bambino Jaraza ayer. Un ambiente silencioso, creció un poquito por lo menos el sector visitante donde están los hinchas de Libertad. ¿Y vos por dónde andás, Rubén? ¿Qué dice el público gumarelo tan cerca de un nuevo título, Rubén Sosa? Rubén Sosa. No está Rubén. Mientras entramos con Rubén, hoy es un día especial para mí, espectacularmente. Primero el poder arriba de una persona muy importante del Club Libertad. Y después viene la visita del jefe de deportes, Claudio Coronel. Hoy es un día Andrés. estupendo. Estamos cerca de los jefes hoy, ¿eh? Escucho. Entusiasmados, ingresando en preferencia. Amigo, buenas noches, estamos para Universo Noche. Me imagino hay una mezcla de emociones por lo que fue ocurrir esta noche, ¿no? Sí, no, estamos acá felices con todas las ganas de gritar una vez más. Campeón acá con los chicos, así que ya esperando la hora del partido nomás. ¿Quién te gustaría que marque para hoy? Queremos que marque un Voltacuara, que va atrás haciendo tiempo. Que meta el chico Villalba, que está jugando muy bien. Y no sé, con contarle que salgamos con un punto y que se gane, ya estamos felices. Muchas gracias, amigo. A ver, Andrés, un segundito, Pedrito. A mí, puede ser un segundito, a mí, Molinas, por el Libertad. Bueno, a mí me imagino la emoción de formar parte de este equipo que está muy cerca de lograr un título más. Sí, ojalá hoy que sea así, podamos ganar. De repente una lesión te costó el puesto por ser un término de repente, pero de igual manera el técnico Ariel Galeano te sigue teniendo en cuenta en los entrenamientos al igual que los otros chicos. Sí, siempre me está teniendo en cuenta y siempre agradecido con él
vamos a seguir con todo siempre. ¿Qué se siente formar parte de un equipo donde hay muchos jugadores que formaron parte en su momento de la selección paraguaya histórica y que en su momento vos observabas de la televisión y ahora compartís el vestuario? Es un orgullo para mí, para la familia. Ya. Feliz por eso y vamos por más. Gracias, Rodrigo. Ahí está la palabra de Amín Molina, que estaba acompañado de Rodrigo Vera, también el delantero juvenil. Ambos ya tuvieron su minuto en primera división. Correcto, ahí están los jugadores de Libertad también llegándose para este partido, los que no son considerados por Ariel Galeano, el público que está llegando muy a cuentagotas en la zona de la tribuna norte y también la preferencia de donde están los hinchas libertaños y los de Olimpia. Hay que ver con qué espíritu y con qué ganas vienen, si es que vienen hoy más allá que juega de local Olimpia, Álvaro. Álvaro, mejor dicho, Andrés. Sí. Tengo a Álvaro Campuzano, jugador de Libertad. Bueno, Álvaro, estamos en vivo para Universo 970. Cerca, puntito en lo más. Va a ser difícil la noche de hoy, ¿cómo lo estás viendo? Sí, así como todos los partidos va a ser difícil. Ojalá Dios mediante se nos dé. Se fue Garnero, vino Ariel Galeano, se cuestionó mucho por el tema de la juventud, la falta de experiencia. Vos que estás en el día a día, ¿cómo ves el trabajo de Ariel Galeano desde que asumió? Sí, la verdad que veo bien, por algo va a campeonar ya ahora. Y yo le doy bien, ojalá, como te dije, se nos dé todo el título. ¿Qué dicen los muchachos? ¿Cuál es el ambiente dentro del vestuario, Álvaro? Y le doy bien a los muchachos, están esperanzados que vamos a ganar hoy. Y nada, ojalá se nos dé y podamos disfrutar con la familia. Se dimensiona de una u otra manera que si de repente se logra el título hoy, van a entrar en el libro de la historia por lograr 4 aperturas de manera consecutiva. Sí, ojalá se dé eso, así como te dije, tenemos que ganar primero y después ver todo ese tema. ¿Para cuándo la vuelta? ¿La lesión? Y creo que para la pretemporada ya voy a estar bien. ¿Cuál fue una limpieza de rodillas? Sí, limpieza de la rodilla del menisco. Muchas gracias, Álvaro. Ahí está la palabra de Álvaro Campuzano, jugador de Libertad, que está ausente por justamente hizo una limpieza en la rodilla derecha, en los meniscos justamente, y ya lo decía él, para la pretemporada ya va a estar presente. Bueno, correcto, mientras se sigue haciendo el calentamiento, el trabajo precompetitivo del lado de Olimpia y también del lado de Libertad, me estaban justamente confirmando la cuestión de quiénes están acá para la entrega del trofeo y quiénes irán o están ya en Ciudad del Este. La plana mayor de la PF va a estar obviamente aquí por las dudas ante lo que es la posibilidad de entregarle el título a quien está más cerca, que es Libertad. Hay 2 tarimas, hay 2 copas acá y 2 copas allá. Aquí hay una copa para el campeón y para el vicecampeón y por la duda también en Ciudad del Este, previendo todos los detalles con las medallas y también los componentes de la plana mayor dirigencial de la PF que van a estar concentrados más que nada aquí y fueron unos cuantos también hasta Ciudad del Este para lo que es la entrega de los trofeos, ya sea el campeón o el vicecampeón en el Alto Paraná también. Sí, escucho. Si se da el tema del campeonato para el equipo Gumarelo, la hoja de ruta en principio sería ir a Tuyucua, al Estadio La Huerta, a festejar con los familiares, los hinchas, y luego ir hacia Carmelitas, a un local importante, a continuar con la farra. Ya está todo planificado, digamos, Rubén, como corresponde, organizando todo. Sí, eso ya está todo, en caso que se logre el título, por supuesto. Claro, hay que tener todo listo ya, previendo los detalles y obviamente organizando lo que puede ser un festejo, pero primero el trámite y lo que corresponde al partido, que tiene que jugar Libertad ante Olimpia. Vamos contigo, Álvaro. ¿Por dónde anda Álvaro Aponte? Gracias, Andrés. Justo llega por de nave, dirigente de Olimpia. Vamos a escuchar. Me ha gustado cómo está todo golpe, pero este partido debe ser de igual modo interesante para el franqueado. por supuesto que es interesante, por supuesto que sí. Esperemos que acá en la cancha los jugadores puedan dar todo de sí y que el otro partido también tenga el brillo que necesita el fútbol paraguayo. Olimpia está para ayudar al rival. Yo no hablo de ayudar o no, yo hablo de que Olimpia tiene que ganar, viene para ganar y va a ganar. El trabajo de Palermo hasta acá, ¿qué tal? Y bueno, la verdad es que él entró ya un poco tarde y por supuesto no se ve todavía todos los atributos que tiene Palermo. Esperemos que en el torneo clausura pueda demostrar toda su valía. ¿Cómo tomaron el tema de la inhibición nueva de Olimpia, don Gustavo? Y bueno, siempre eso da tristeza, así que podemos hablar después.
Ahí está, Gustavo Volpe, vicepresidente de Olimpia, que ya va ingresando aquí a la zona del palco, Andrés. Correcto, aquí en la previa, mucha música en los altoparlantes, hasta aquí un movimiento silencioso y escaso de público en la previa, cuando estamos a 23 minutos de que arranquen los partidos que definen al campeón del torneo Apertura, Michelin. Viaja tranquilo con Banco Pasa, pagando hasta en 12 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Pasa, cuando quieras estamos. Celebra, papá, con yerba mate Pajarito y disfruta el sabor de la cultura en cada sorbo. Sanatorio San Sebastián, un sanatorio de alta complejidad con los mejores profesionales. Cirugías, internaciones, atención las 24 horas. En Mariscal López y Campana, transportadora San Ignacio. Servicio de cargas y encomiendas de puerta a puerta, Casa Central, cerca de la estación de buses de Asunción. Y venir a los locales de Mecal Muebles o visita www.mecalmuebles.com.py. Mecal Muebles está barato. Correcto. ¿Dónde se fue el señor de la precisa? Se mandó a mudar, ¿eh? Se mandó a mudar por ahí, no sé, estará precisando por los pasillos seguramente o recabando más información de los canales y de los medios también. ¿Qué tenemos para obsequiar esta noche, señora Torres? Bueno, estamos regalando vales de Rodaria y vamos a regalar el termo hermoso forrado. ¿Te acuerdas, Andrés, que dejamos esto para la recta final del campeonato? Así que bueno, estuvieron los que llamaron por teléfono, habilitamos en menos de una hora, participaron 16 oyentes, así que vos vas a tener la responsabilidad de elegir al ganador o la ganadora de este hermoso termo forrado de Rodaria. Saludos al Sabonín Sisto López, que nos está viendo también desde Mariano Roque Alonso. Acá está el hermoso termo de Rodaria que vamos a regalar del 1 al 16, Andrés, entre los que llamaron por teléfono. Así que vos tenés la responsabilidad del 1 al 16. Vamos al número 8. Se trata de Víctor Agüero. Víctor Agüero, 2.488.015. 2.488.015 es el ganador de este hermoso termo de Rodaria. No creo que sea el mismo, no creo. No, el Chino Agüero. No, él nos decía. Este no es Agüero Haley. No, este es Agüero, no recuerdo de dónde, pero nos decía que era liberteño. Ah, correcto, sí, correcto. Sí, no, de toda la familia Agüero, que es liberteña, nos decía. Víctor Agüero, 2.488.015, el ganador, tiene que retirar su regalo desde mañana, jueves 6 de junio, hasta el lunes 17 de junio. Son 7 días hábiles para poder retirar los regalos. Si no puede mañana, el viernes. Si no puede el viernes, el martes de la próxima semana, porque recordemos, el lunes 10 es feriado nacional. El 12 de junio pasó al 10, entonces son 7 días hábiles para retirar el regalo. Felicidades a Víctor Agüero, 2.488.015. Y seguimos con los whatsapperos, Andrés, porque están participando por los vales de Rodaria para lavado y aspirado de vehículo. Tengo 4 en total, 2 para cada ganador o ganadora. Dejan nombre, apellido, número completo de cédula, desde qué ciudad nos acompañan y están participando por estos regalazos de Rodaria. Excelente, entonces, con los amigos de Rodaria, como siempre, acompañando las transmisiones y obviamente a ver su radio Universo 970, regadío automático activado. El campo no está en muy buenas condiciones y en la previa que tenemos, realmente una verdadera pena que un torneo con tantas emociones, tantas situaciones cambiantes termine con este marco y a mitad de semana. Obviamente la prioridad tiene la selección de Garnero, la sub-23, pero realmente es un marco que yo me supongo, Gustavo, hubiese tenido una mayor afluencia pública si se jugaba un domingo, por ejemplo, una definición de campeonato, claro, tanto aquí como en Ciudad del Este. Claro, va a ser miércoles a mitad de semana. La gente está en otra cosa, además, el momento de Olimpia, la libertad que puede dar la vuelta olímpica, y en fin, pititín patatán. El mismo plagueo de siempre, estadio demasiado grande para una definición del campeonato aquí en el Defensor del Chaco, el ex Puerto Sajón. Y te digo más, sí, me parece que estaba hurgando ahí Julio con JJ en 13. ¿Qué le dije? Sí, estaba hurgando, confirmando ya la lista, haciendo. Y la gente me quiere saber eso. ¿Y qué no le interesa? Y si no le interesa a la gente, que cambie de dial y punto. No, tranquilo. O sea, hasta No. Vos te fuiste cabina por cabina y preguntaste vos qué ganador, ya estaba confirmando. ¿Cuál es la precisa? Le dijo a la brigada. Pato con 15, Salvador Ícar, va a estar con Erwin. Sí. Después, ¿qué más? Rubén Darío con Pancho. Copa América. A la gente dale, dupla, dale. Bueno, da mejor para no se venderá, no añade más. Michelin.
Es momento de tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Conoce la poderosa pickup Richie 6 4x4 todo terreno. Respaldo completo, centro de repuestos y taller de servicios Rodaria Paraguay. Liqui Moly. Eleva el rendimiento del motor de tu vehículo al más alto nivel. En Lasca trabajamos día a día con el más alto estándar de calidad. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Llegó Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40. Para ganar mega millones en sorteos semanales sorteamos 2.500 millones este domingo a las 19:45 por el 13. Bueno, ya iremos hasta aquí, que a día hoy los compañeros en Ciudad del Este. Yo me pregunto, Rubén, ¿Se quejan los ustedes? 6.500, ¿dónde están? Y no sabría decirle, no estoy viendo todavía porque me estoy yendo hacia Pero preferencia. afuera que hay gente por lo menos, porque no sé, yo no Afuera sé. había esperando para ingresar. ¿Pero cuánta para gente? pasar una medida de seguridad, al menos preferencia E y norte. Pero, ¿vos estás seguro que 6.500 entradas le Es la habilitó información Libertad? que nos pasaron Olimpia justamente en Libertad? el transcurso de la tarde, sí. Bueno, correcto. No, yo pero no sé, no muy creo que... temprano el partido a La las gente 6 en de el la tarde. camino, tráfico, Ah, Claro, todo. el pues, tráfico. Ponele. Igual hay mucha... ¿Qué hora es? Y ahora falta 18 minutos para el partido. Tráfico. Hay mucho Ahí tráfico. te diste Estarán cuenta. quedando todos juntos, ¿eh? Porque todo es cambiante. El fútbol no es, ni el entorno del fútbol no es de la matemática exacta, de la ciencia exacta. ¿Se dieron cuenta, Luqueño? Oye, un 6-2 godea. Así mismo. Sí, y Luqueño viene de gole, de ganarle. Sí. Con fútbol y gole a Cerro Porteño por 2-0. Sí, estamos. Así es, farra, incentivo. No, yo creo que por ahí la jugada paraguayo contigo. ¡Oh, pues! Oye, hoy vete Luqueño. Claro, y hoy tendrá Olimpia quizá algún incentivo para ganar el partido también nacional. Obviamente, así se juegan los partidos definitorios por el campeonato, con los rivales de los aspirantes a campeonar, que dieron también cuenta. reciben algún que otro llamadito ahí. Se dieron cuenta en las 72 horas, no se recupera totalmente un futbolista. No lo dice Gustavo del Puerto, aprendió de grandes genios de la preparación física. Sea Gustavo. repetimiento del Lorito y ya. ¿Quién es lo que habla ahí de fondo? Gustavo, Mi presidente, carajo. que 120 años del Club espectacular será, Nacional. está bien entonces. ¿Qué dijo Juan Carlos? Que puta espectacular será, está bien entonces. Claro, 120 años. Primero le retó porque no se acordó y después le alabó. Vos Sí, tenés tuvo un lapso todo, ahí Gustavo, sí. que no se No, acordó. yo Ayer en fue serio adelantado y- esperé con ansias. Yo dije, no voy a decir ni mu sobre Nacional. Andrés tampoco dijo nada. Llegó el momento de Gustavo y no dijo lo más importante del día. 24 horas antes yo ya hice el... Pero No, acordate, no. Gustavo, decir que nos festejan la previa. Mira, yo, ¿Qué le pasa a la señora Torres? Me estoy riendo. Nacional 2 Yo lo a pensé que muerte. Gustavo iba a entrar con bandita de música y con Sí, una- ¿verdad? un Yo discurso también, Gustavo, más como fea. hincha tricolor que se declara él, fanático, ¿Cómo? enfermo de la academia, pero silencio y pasó inadvertido. Después hubo un lapso ahí de que no. Después sí se dio Y cuenta te que era. gustaba que se puede también el festejar en la momento, previa. sí, sí. Claro. Era el momento ¿Cómo? para expresar la palabra y el sentimiento hacia lo que representa Nacional para el Anoche señor. ya ¿Cómo? estuve con Trico Loco y compañía en el ¿Ah, sí? anticipo. Nacional 2 lo a muerte. Sí, pero había sido, era la vereda de enfrente de Juan Carlos donde yo me fui ayer. Que puta espectacular será, está Ya bien que el entonces. oficialismo te puede crachar Nacional. No, Vos estoy andás, invitado, ya vos me estás en invitó. carpas opositoras. ¿Qué Ya, es ya me eso, invitó Gustavo? el ingeniero Ciotti para el purete, el festejo de mañana. Muy bien, correcto. Vamos hasta Ciudad del Este. Adelante, Quique. Gracias, Andrés. Acá se enciende el regadío automático a la espera de la presencia de los protagonistas para el partido, sonando también que personajes de fondo. Hay un ambiente bastante tranquilo para lo que significa este partido. Y le iba a consultar a Jorge Izquierdo, que está, ahí está, lo veo ahí levantando el brazo. Sí, está a punto de bailotear. Jorge Izquierdo, ¿qué cantidad de público tenemos, Jorge, usted que suele ser bueno con este ojímetro? Y yo le calculo cerca de 2.000. Por lo menos ya, Por ¿verdad? lo menos, sí. Cerca de 2.000 o quizás un poquitito más, siendo un poquito más generosos. Porque es amplio el estadio y hay se fue poblando, Diego. Sí, señor. Sí, de hecho que en esta zona lateral, la zona de cerro, el lado izquierdo, y que da hacia la gradería norte, la preferencia norte, sí, mayor afluencia de público, y también el sector del norte. Platea sí hasta aquí seco. En el codo, Diego, el tema. En el codo el tema. Yo creo que estamos por las 3.000. 3.000 ya debo decir. Sí. Y mirá que una cantidad que vos decís en la previa no estaba previsto. Y no, llegamos al 10% del público de la capacidad de este escenario, básicamente. Porque el otro día en el partido contra Tacuarí, Jorge, esto estaba repleto. Sí. De hecho que desde tempranas horas ya había movimiento. En ese entonces se jugó a las 8. Entonces
Hoy Se horario jugó a las laboral, 8, pero yo pero- creo que si Cerro estaba para campeonar, esto hace 2 horas se llenaba. No, obvio, eso es categórico. Pero digo, en aquel partido, ¿qué día fue? Contra Tacua, sábado. Sábado de noche. Sábado. Sí, sábado por la tarde noche. Es un día mucho frío hizo aquella vez. Mira, Sí. De hecho que hacía mucho frío y de a ratos como que llovinaba también. y aún así hubo un estadio repleto, Hay muchísima gente. con mucho entusiasmo. Aquel partido que también Cerro Porteño. Aquel partido no arrancó perdiendo, ¿verdad? Jorge. Estaban ganando 1-0, lo empataron y después Ah, lo ya. terminó dando vuelta otra vez Cerro. Le empataron en el arranque del segundo tiempo. Sí, o sea, en el gol que se complicó Héctor Espínola. Y Ahora- fue penal. Ahora bien, sobre el ambiente, lo único que hace ruido son los parlantes. No, claro, todo el mundo está acá al live. Totalmente relajado está el Acá público estamos la misma porteño. nosotros. Ahí como el tema, parlante la onda. Ahora se cayó por fin, o sea, bajaron el volumen ya, pues hace rato era insoportable, no había ni gente y a todo volumen estaba, pero ahora sí empiezan a alentar de a poquito los gumarelos, pero todo muy tímido de momento aquí. Yo estaba viendo la foto que alzó Jorge en el Twitter y estamos casi en la misma cantidad de público, acá y allá. Y claro, aparte, No, los estadios son muy grandes para. Sí, pero mejoró la presencia de público aquí en el de lo que él pasó, Antonio sí. Aranda. Sí, de lo que había pasado. Es más, cuando pasó, Platea tenía, ¿qué? 50 personas. Ahora estamos hablando cerca de unas 350, 400 personas ya. Sí, aparte apareció gente también en la zona de Gradería Sur. En Gradería Sur había una pareja nada más al inicio. Sí, no, y ahora ya tenemos por lo menos, ¿cuánto tenemos? 100 menos. No, 50 personas. 50 personas por ahí. Sí. 50 personas fácilmente. Y cuando van ingresando ya los suplentes aquí, el panorama me parece que esto va tomando color. Están los bombos sobre el sector de Graderías Norte. Hay muchas banderas, es decir, que la hinchada organizada seguramente también se va a hacer presente en este escenario cuando suena la música de la Asociación Paraguaya de Fútbol, es esto, ¿verdad? Sí, de la APF. Música APF, hay que ver quién es el. De Alan compositor. Parsons. De Alan Parsons Project. Es la cortina que usa la APF. Sí, pero el tema es de Alan Parsons Project. Ahí está. Perfecto. Y uno imagina que tienen, no sé si se usa así nomás. ¿O cómo es el tema? No, Bueno. esto es para cada inicio. Y este es lo que termina con valga la redundancia, determinando el ingreso de los suplentes. Solamente los suplentes entran con él, ¿no? Entre con esta música. Allá lo vemos también a Manolo Jiménez ingresar a la zona del banco de expectativas del conjunto de Cerro Porteño, aguardando el ingreso de los protagonistas para este partido, Andrés. Estupendo, nosotros también en la misma aquí que con Diego y Jorta y también Jorge Izquierdo en el Antonio Aranda en el Alto Paraná, nosotros en Sajonia para lo que es este clásico blanco y negro que marca la gran oportunidad que tiene Libertad de una vez más ser el campeón del fútbol paraguayo, de retener la corona del título y ser el tricampeón después de lo hecho el año pasado que fue fabuloso. Estamos hablando que se paseó de punta a punta en el 2023 Libertad y que más allá de los sobresaltos hoy de vuelta en este primer semestre del 2024 tiene la gran chance de nuevamente ser el campeón. Están acomodándose los hinchas, el ambiente, repito, es muy silencioso. Todo muy tranquilo, no tenemos un gran marco, estamos hablando de, bueno, yo no soy muy bueno calculando la cantidad de público, pero no llegamos a las 1000, o si llegamos a las 1000 ahí justito, rapando. Me parece que estamos teniendo ese marco de público hasta aquí en el Estadio Defensores del Chaco. Gran saludo como siempre a Jorgito Galeano, prendido a la 970, a Universo TV también, como siempre acompañándonos, fanático, oyente de Versus, de Universo 970 también. Abrazo para el amigo Julio Valenzuela, Pedro Juan Caballero por Radio Mamá y la 570M por Radio Ciudad, la 102.1 FM. Estamos también con Versus en toda la zona del departamento de la Mamá. Ingresando los suplentes de Olimpia en el sector que van a ocupar justamente hacia el banco que da hacia el arco sur del estadio. Y este es el ambiente. ¿Se escucha algo? Marlene Michelin, nada. Poco. No, nada, es que no hay nada. No hay ¿Querés aliento, escuchar no. acá que suena? Los sonidos del silencio. Sí, Escucha acá al Andrés. y sí. Acá faltan los tacos de comida mexicana. Aunque este es un tema. ¿Dónde están los de quiénes juegan? Los Monarcas, pero juegan. Ay, los rayados de Guadalajara. azulgranas, pero Sí, Necaxa. este es un tema, creo que lo canta Ricardo Flecha, me va a corregir Michelin. Este de Daipori. ¿Cómo era? Escuchá.
Jorge Castro. Escucha. Jorge Castro. Ya alguien de Netame. Sí. A nivel de a nivel de Ñonaino, yo no sé si tiene un mensaje cifrado, porque esto nunca sonó en la previa de un partido, Andrés. No, que yo recuerde, no. Y es lo que tanto justamente pide Juan Antonio, que se tenga también en cuenta el tema de la música nuestra, la música criolla. Y bueno, eso sí aparece en Ciudad del Este, probablemente sea un amigo suyo, el DJ, el que está manejando ahí la consola y lo que es justamente el sonido en el Antonio Aranda. Ahora sí, el público que se despabila, se despierta y empieza a aplaudir, por lo menos, a alentar el público visitante, que es el que tiene que obviamente estar más fervoroso, con mayor entusiasmo. Estamos hablando de un Libertad a punto o muy cerca de ser tricampeón, Gustavo, y que debería tener un mayor respaldo de su hinchada, de su público. Totalmente de acuerdo, no se despabiló hasta ahora el público de Libertad. Esperemos que sigan llegando más gente al baile para esta definición del campeonato, donde las mejores posibilidades tiene Libertad. Aún perdiendo puede ser campeón si Cerro cae frente a Nacional. Solamente va a perder el campeonato de Libertad si es que pierde frente a Olimpia y si Cerro Porteño supera a Nacional. Si es que Cerro, güey. Para más jugó el domingo, 72 horas después, este partido frente a Nacional, que es un equipo ligerito. Vamos a ver cómo se agencia Cerro Porteño en Ciudad del Este, porque de eso también dependerá lo que pueda ocurrir acá. Pero depende de sí mismo Libertad. Con solo empatar, sin depender de nadie, Libertad estará dando la vuelta olímpica. Esa posibilidad de campeonato, del tricampeonato de Libertad, del más ganador de los últimos años, no se refleja lamentablemente en las gradas. Muy caigüetón el público liberteño. Se saludan ya en justamente el pasillo previo al acceso al campo de juego los protagonistas. Se está coordinando todo, como siempre, Michel Sánchez. En parte baja, tal vez también William Centurión. Ya cambió de vestimenta por tercera vez, Michel. Vos le estás haciendo. Hay que estar en todos los detalles para informar bien. Hay que estar en todas partes. Impresionante, Gustavo. Le estás haciendo seguimiento a Michel. Y este parece que sentado mi oso es muy no, por favor. Qué bárbaro. Conte que tu vecino, menos mal. Pues a ver. Imagínate que no tenía aprecio. No sé así como. ¿Qué hubiese dicho del bueno de Michel? Parece que Michel, mi socio es, no sé si puedo seguir diciendo. Gustavo tiene una fijación con ese tema. Parece que ese sentado mi su traje muy grande. Se nota que es tu amigo. ¿Sí? ¿Quién llama? Yo llamaba a Andrés. En el palco de honor está la delegación de la sub-23 de la selección paraguaya. A lo lejos también veo a Andrés San Martín, asistente técnico de Daniel Garnero en la primera. Y aquí en la preferencia A, Gastón Olveira, Per Cardoso, Tucu Salazar y Antolín Alcaraz. Antolín Alcaraz también aquí en la preferencia. ¿El Tucu Salazar podría salir de Olimpia? Sí, podría salir. Podría salir. Lo vemos al Titán. Se saluda con Ariel Galeano, el técnico Andrés, campeón ya con Libertad. Y está el Titán, que terminó sacando resultados más que brillando por el juego de su equipo, y veremos qué puede hacer hoy. Se abraza con Tacuara ahí, el abrazo de dos grandes y tremendos goleadores, uno que sigue vigente y el otro que ya está como entrenador, que es Martín Palermo. ¿Sí? ¿Quién llamaba? No, te iba a agregar nomás lo del Popi Muñoz, que él va a ser uno de los presentados mañana seguramente en este tema de la albirroja juveniles. ¿El Popi va a estar? No sé si el Popi, Antolín, o sea, estaba por ahí la cosa. Ah, Popi puede ser, aunque él había dicho que estaba para ser representante. Antolima, la sub-15 de Paraguay. Cuando aparecen los protagonistas, aquí está el principal aspirante al título. Aquí está Libertad, su público que se ha llegado aquí para alentarlo también en la tribuna norte de Defensores, también en la preferencia E. Algunos en platea también con la tradicional camiseta albinegra Libertad, con la tradicional camiseta blanca y la franja negra Olimpia. Repasamos los equipos en Sajón y estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. El equipo de Libertad, Rubén. Como no, señor. Rodrigo Morínigo en el arco, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en la línea defensiva. Lucas Sanabria, Ernesto Caballero, Loben Lejano, Rodrigo Villalba Roque, Luis Santa Cosa el capitán, Iván Franco. Olimpia, Álvaro. Juan Espínola, César Olmedo, Hugo Benítez, Saúl Salcedo, Fernando Román, Rodney Redes, Alex Franco, Richard Ortiz, Alan Cano, Derly González y Lucas Prato, Andrés. También en el campo ya los protagonistas en Ciudad del Este, Quique. Sí, señor, aquí también ingresaron los protagonistas, ya están formados, Nacionales y Cerro Porteño. Se hace el saludo protocolar entre los protagonistas con los jueces y entre ellos también un gran saludo se dieron Manolo Jiménez y Víctor Bernay, así como también
casi todos los del plantel de Cerro Porteño fueron a saludar a Víctor Bernay, Jorge. Sí, señor, todos los protagonistas, Bernay, obviamente saludado por todos los suplentes, ahora también se acerca Bernay. Hablo de los suplentes de Cerro, quienes vinieron a saludarlo, después él también cruzó para saludar a los miembros del staff. Y ahora Jan Fernández, que también se acerca. El plantel, el equipo ya saludando también a la hinchada que vino a alentar. Sí, señor, y vamos midiendo los tiempos porque es el mismo que tendremos en ambos encuentros. Se van formando los protagonistas. Reiteramos rápidamente las alineaciones también de este partido, mi querido Jorge Izquierdo. ¿Cómo está en la cancha nacional? 1, Anthony Silva, línea defensiva 4, Juan Luis Alfaro, 14, Claudio Núñez, 36, Ismael Venegas, 29, Juan Vargas. En la mitad de cancha, 11, Gustavo Caballero, 6, Juan Fernando Alfaro, 13, Leandro Mesa y 20, Alan Gómez. Arriba, 10, Diego Caballero, 23, Diego Duarte. Cerro, en el arco 13, Jan Fernández. En la defensa 2, Alan Max Benítez, 24, Cristian Javier Báez, 4, Eduardo Prox y 34, Miguel Benítez. Los volantes, 26, Robert Pérez Mota, 5, Jorge Morelos. Ofensivos, 11, Juan Iturbe, 20, Wilder Viera, 10, Cecilio Domínguez. Y el referente en ataque, el capitán 19, Diego Chorí. Sí, señor, y allí en fila van los titulares de Cerro Porteño a darse un abrazo. Ahora sí, toditos. Ahora sí, Fede Iturbe está ahí abrazado con Víctor Bernay. Se acerca también el doctor Aldo Martínez. Va Cecilio. Momento emotivo para el entrenador de Nacional en la previa de este encuentro, cuando se está procediendo también al sorteo de los capitanes. Ya atentos al arranque del partido, Andrés. Correcto, aquí saludo entre los capitanes Richard y Olimpia Roque. En el Gumarelo, todo listo. Libertad buscando el tricampeonato. Aquí estamos con el equipo de Versus Universo 970. Y el cierre más que apasionante de la apertura. Fecha 22. Libertad ganando, empatando. Gritará tricampeón del fútbol paraguayo. Todo listo. Cara a cara, frente a frente en el clásico blanco y negro. Olimpia y Libertad. Opina, analiza en la previa Gustavo del Puerto en una presentación de Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Gustavo del Puerto, el analista del fútbol. Las mejores posibilidades para Libertad, que empatando incluso va a dar la vuelta olímpica. Este partido no va a terminar 0-0. En este partido doy más fichas por el triunfo de Libertad. Doy menos fichas por la victoria de Olimpia y también en un menor porcentaje la posibilidad de un empate. Libertad es un equipo rapidito, sabe a qué juega, prácticamente está mecanizado en la época de Garnero. Hay que ver qué hace Olimpia, que pone de entrada a Derly González, un jugador desequilibrante, y a Richard Ortiz, que sí tiene jerarquía. El resto, Libertad aparece como gran favorito y para dar la vuelta olímpica para concretar el tricampeonato. Arbitraje de Derlis López, el Tairaité de Ever Aquino. Buscando la 25, la estrella 25 Libertad para tocar la pelota Olimpia en esta primera etapa. Derlis, que después de un buen tiempo vuelve a ser titular. Arco norte para Pínola, arco sur para Morínigo, uno de los puntales de esta campaña que está muy cerca de coronar como campeona Libertad. Cronómetro en cero para López, coordinando todo también con el veedor y cuarto árbitro, esperando lo que es correspondiente. Ahora sí, pita López, ya vivimos, ya sentimos el fútbol. En marcha el clásico blanco y negro en Sajonia, en marcha Olimpia ante Libertad. Para el país y el mundo relata Andrés Rolón. Arrancó en Sajonia, también en Ciudad del Este el toque corto, moviendo Benítez en el fondo con Espínola, salida con Juan, que vuelve y podría ser su último partido con la camiseta franjeada, uno de los jugadores a ser transferidos que tiene la directiva franjeada. Salida lenta que lo hace Olimpia, el toquecito a la punta derecha cuando busca presionar por la izquierda Morínigo, retroceso de Benítez para Pínola, lenta salida para el equipo franjeado. Repito, un trámite que hay que ver si quieren acelerarlo un poco los protagonistas, Gustavo. Sí, ya empezó el partido, los dos equipos están ordenados tácticamente. Olimpia en un 4-4-2, el dueño de casa Libertad en un 4-3-3 visible. Y aparece Rede, falta o no que se tiró, ahora sí pitó con Diley López, falta sobre Rodney, lo bajó Morínigo y atención que temprano tiene una chance interesante Olimpia, un tiro libre sobre perfil derecho, tiro libre para el franjeado. Tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay, conoce la poderosa pickup Race 6 4x4 todoterreno. Rodaria Paraguay, Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Villalba de la falta, de una posición ofensiva a la defensa y a marcar mal, un tiro libre interesante, hay que ver cómo trabaja la pelota parada Olimpia, Gustavo. Sí, cuidado que hay un pisotón también, no sé si la intensidad como va a juzgar, eso desde el VAR. Se arriesgó demasiado el Mita Inchurica, Sombocaí, Rodrigo Villalba en esta ocasión. Hay que ver cómo anda Olimpia en la pelota parada. Tiene a Salcedo, que prácticamente gana todas las pelotas arriba
va a depender mucho de la ejecución. Creo que lo va a pegar con la zurda finalmente Román. Tiro libre, atento a los hinchas de Cerro, también se mete al área Saúl para atropellar Benítez, le va a pegar Román con veneno con Rosca Arcosur, en Sajonia, suspenso 2 en la muralla, más para un centro, aunque la zurda y el remate de Román puede ir al arco, centro, arco, y el despeje en el primer poste de Roque, lo molestaba también el Oso Prato, pirueta del Oso, atención, y la ve pasar Morínigo, ciertas dudas, susto en el fondo Gumarelo, y parece que Valiano ya estaba anulada la acción, había posición adelantada, que hace el rebote, no pasó nada, será salida, un sofocón en el fondo Gumarelo, Gustavo. Y para mencionar tempranamente, entró muy dormido, muy desconcentrado en este clásico blanco y negro, en la definición del campeonato el equipo de Libertad. Salida con Libertad, con la pelota corta que hará Jiménez para su arquero Morínigo, como le gusta, al estilo de Galeano. Morínigo que amplía la cancha hacia el perfil izquierdo, moviendo Pinoza, pase vertical interceptado por Rodney Redes a medias, un lateral, salida de mano con las manos que corresponde al conjunto de Libertad. Lateral yerba mate pajarito, disfruta el sabor de la cultura en cada sorbo. Liquimón eleva el rendimiento del motor de tu vehículo al más alto nivel. Salida con Espinosa, saque de costeado que corresponde al equipo Gumarelo, levantando Espinosa hasta el medio, Barroque, surge Richard y en las alturas despeja otra vez un costeado, nuevo lateral en este arranque bastante lento, sin mucha intensidad que están metiendo los protagonistas de un lado y del otro. Lateral para que aguante Morínigo, descarga de Lescano, rebotón de Erlis, partido está con ambiente de amistoso, Gustavo. Sí, pero Olimpia está insinuando bien, buena presión. Libertad quiere salir con pelota limpia, trabajada desde el fondo. Cuidado con la presión alta que usa Olimpia y la presión bien coordinada, porque los volantes más ofensivos también hacen una presión por adentro. Y aquí carga por primera vez quizá Libertad, mano a mano está el chico Villalba, mete la diagonal centro con la derecha, el envío va para Iván Franco y le termina sobrando al de los rulos en Libertad, pelota por raya de fondo, el saque de arco para Espínola, una primera insinuación del equipo Gumarelo que ahora sí tiene mayor respaldo de sus hinchas en la tribuna norte, saque de arco para Olimpia. Con Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40, podés ganar 2.500 millones este domingo a las 19:45 por el 13 Whisky Sir Edwards, el espíritu de Escocia. En el este, ¿cómo está la cuestión, Quique? Cerro Porteño intenso en estos primeros minutos, la pelota la van manejando justamente el Ciclón en campo de Nacional, buscando afanosamente el primero. Devolución de Wilder Viera para Jorge Morel, avanzando Cerro Porteño, bien abierto, está Cecilio, la pelota para Cecilio, le va haciendo la espalda Miguel Benítez, la pelota para Miguel Benítez, puede ser el primero, el centro al medio, está, y va sacando por el centro Claudio Núñez, cuando insiste en el rebote Cerro y va Wilder, martillando Cerro Porteño en estos primeros minutos, Diego. Sí, está eligiendo el costado izquierdo, donde se tira justamente Cecilio Domínguez para hacer los ataques en este arranque donde Cerro trata con todo llegar al primero, cuidado. Y se viene la contra de Nacional, atención, avanzando con mucha velocidad, se viene Gustavo Caballero y llega al cruce Jorge Morel y va sacando Jan Fernández, por el momento igualado, Andrés. Correcto, y aquí metió un centro peligrosísimo Román para Olimpia, cruzó toda el área Gumarela y no cerró nadie, no tuvo redes, tampoco Prato, el saque de arco para Libertad, marcamos el tiempo de juego, Michelin. Con versus el tiempo de juego, 5 minutos, primera etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, mueve. Aunque insiste un poquito más Olimpia, quizás 0-0 de momento blanco y negro, 0 para Olimpia, 0 para Libertad y 0, 984-970-970, el número para el contacto con la audiencia, Marlene. Siguiendo la transmisión desde YouTube, dice el oyente Elvis, saludos para él, señora Marlene, quiero participar, Cornelio DJ desde Pedro Juan Caballero, a full, escuchando con Alicia, les estoy escuchando, vamos mi querido Cerro Porteño, que vamos a ser campeones, dice Cristóbal González, deja su número completo de cédula de identidad desde Cacupé. Correcto, ¿qué ocurre, Gustavo? Franco le hace una presión, una marcación pegajosa a Ernesto Caballero, el 1 de Libertad, que se encarga de darle la salida después de la recuperación de la pelota. Pelota que la recupera justamente Alex Franco tras un mal pase de Libertad con Espinosa y un contacto falso. Retrocediendo la pelota el equipo franqueado con Espínola, levantando el arquero. Abre, juega a la banda izquierda para que domine y se suelte cruzando la frontera. Ahora Román y el contacto, conexión con Alan Cano. Pasa a la ofensiva Román, vio el espacio y atacó el hueco. Se mete Román, el balón al medio. Derli que aguanta, Derli la filtra. Está Prato, define el Oso. Y el arquero, mano a mano con Morínigo. Dudó un segundo, después remató y cachique de Morínigo, casi gol de Olimpia, Gustavo. La mejor jugada generada en este compromiso. Para el sector izquierdo otra vez Román, picante, veloz, fondo de cancha, metió el centro, llega esa pelota de Derli para Prato, dudó un segundo, abrió un poco de la zona de gol, se le cerró el arco y permitió el gran achique del arquero Morínigo. La primera situación neta de gol
disparó al bulto, al pecho, al cuerpo del arquero Prato. Olimpia tuvo la mejor chance para romper el cero en este partido. Y Morínigo se lo tapó a Prato. Qué pase filtró Derlis, una sutileza. Prato dudó un segundito, se acomodó y Morínigo le puso el pecho para evitar la caída de su portería. Se salvó Libertad. Olimpia ataca, Olimpia busca, tiro libre en defensa para el Gumarilo. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Laboratorio Sechero presenta su combo influencia A, influencia B, COVID-19 por 160.000 guaraníes. Informes al 0961 993501. Consulta, está en la bandera. ¿Dónde está la barra de Olimpia, Álvaro? Está atrás de gradería sur, Andrés. En breve entramos. Ah, correcto, sí, para tener mejor ambiente, ¿no? Con más sonido, con los bombos y con mañana el aliento también de los hinchas de Olimpia, que hacen parte de lo que es el ambiente también que se vive en los partidos. La finta de Olmedo, salida con Benítez, se abre para mostrar justamente hacia la izquierda y para tener como alternativa de juego Saúl, el juego de Espínola, apertura para Saúl, Libertad espera, Olimpia maneja la pelota, algo extraño también en el equipo de Palermo, que no es de mucha posesión habitualmente, Gustavo. Sí, pero está planteando el partido. Vos sabés que manda 4 arriba, los extremos, Cano por izquierda, Redes por derecha, Derlis y Prato por adentro, a buscar el mano a mano con los 4 del fondo de Libertad. Y más la presión de Franco Ernesto Caballero, Libertad sufre con el mano a mano que le propone en ofensiva Olimpia. Saque lateral, 0-0 el partido aquí, 0-0 en el este también. Nacional Cerro, saque de banda que lo hace Matías Espinosa, se muestra Morínigo, pelota para que aguante Roque, la peinó Santa Cruz y va con todo Morínigo, pero la cobertura muy buena por parte de Saúl, que de una rechaza un costado, es lateral en posición ofensiva que pertenece al Gumarilo. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Salida de costado para Libertad, lo va a hacer Mati Espinosa, se puso un chaleco Galeano porque tiene una remera blanca, el entrenador de Libertad justamente, y le hicieron poner el chaleco para justamente no confundir con los jugadores de Olimpia. Lateral de Mati al área para Roque, diagonal, descargó mal, termina con un rechazo de Hugo Benítez que aleja de una al peligro para el equipo franjeado. De cabeza jugando estaba Ernesto, abre a la punta derecha para el Super Ramírez, que mete un pase corto para Ernesto nuevamente, que busca el espacio, que no le está dejando justamente Alex Franco con esa marcación casi personal que le está haciendo al volante con mayor claridad que tiene Libertad. Apertura por la izquierda, moviendo Espinosa, retroceso a su territorio con Jiménez, que se contacta con Viera, es salida para Libertad. Comentario táctico del señor de la precisa Gustavo del Porto, una presentación de Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. Olimpia en el 4-4-2, el equipo de Palermo con Espínola en el arco, la defensa, los 4 del fondo, Olmedo como lateral por derecha, primer central por derecha, Benítez por izquierda, Salcedo, y Román como lateral zurdo, que está pasando por un buen momento. La línea media con Redes abierto por derecha, con Alan Cano por la franja izquierda, la doble contención Franco por derecha, Ortiz más por izquierda, es más posicional Ortiz, más de ir a la presión Franco, y arriba por adentro Prato con Derlis González. Libertad en el 4-3-3, el equipo de Ariel Galeano, Morínigo en el arco, Ramírez como lateral por derecha, los centrales Viera por derecha, Jiménez por izquierda y Espinosa como marcador lateral izquierdo. En mitad de cancha, perfil cambiado, interno por derecha, siendo zurdo, juega ahí Lucas Sanabria, volante de equilibrio, Ernesto Caballero y Lescano, zurdo jugando como interno por izquierda. Arriba, abierto por derecha, Franco por izquierda, Rodrigo Villalba, y de centro delantero el capitán Roque Santa Cruz. 4-3-3 de Libertad, 4-4-2 de Olimpia. Cuando se había salvado Olimpia tras un remate de Sanabria que se perdió sobre el travesaño, la primera clara que tuvo el Gumarilo buscando el gol. Con este empate Libertad es el campeón. El rebote que le queda a Franco con los rulos, la conecta y juega para Lescano, que tiene panorama y atención, que es bueno el zurdo. Mete la diagonal, sacude al arco, no solo de impacto. Va Lescano, dudó mucho, ahora sí le pegó. El factor determinante en este tramo final del campeonato apertura se llama Rubén Lescano en el equipo de Galeano. Tomó la pelota, la dominó, encaró en posición frontal. Un segundo de más, no, se termina aclarando el panorama con esa claridad que tiene él para pelar el hueco necesario y rematar con zurda sobre la media luna del área, cruzado el poste izquierdo para que Libertad lo quiera
para ir liquidando temprano en este miércoles 5 de junio, buscando y acariciando el tricampeonato. Lescano y un golazo para el estallido de la tribuna norte y de la preferencia E de aquí en el Defensores del Chaco, para que Libertad apunte a levantar y para que continúe el reinado gumarelo en este tramo del año 2024. El gol lo firmó Lescano y Libertad supera Olimpia. Libertad se quiere quedar con el blanco y negro y también con la copa de campeón de la apertura. Lescano y el primero para que el gumarelo supera Olimpia por 1-0. El gol al cuánto. 11, primera etapa. Gustavo del Puerto. Y Lescano combinó perfectamente velocidad, osadía, categoría y un zapatazo, esa confianza enorme, porque arrancó por derecha, perfil cambiado para ir metiendo la diagonal. Primero soltó la marca Cano, no la alcanzó Richard Ortiz, hizo una mague, después fue encarando hasta limpiar y encontrar el resquicio para disparar de zurda, un gatillazo impresionante por abajo al palo izquierdo inatajable para Espínola. El primer grito es de Libertad. Libertad no quiere depender de otro resultado. Libertad depende de sí mismo y ahora ya está dando el grito como tricampeón del fútbol paraguayo, el más ganador en los últimos tiempos. Lescano, Omenguema, Petén, Osapuquei, la Libertaño Cuera, golazo de Lescano ante Olimpia, 1-0, Libertad nuevo campeón. El futbolista de 20 años marcó su sexto gol en Copa de Primera, todos con la camiseta de Libertad, su cuarto tanto en el torneo de Apertura 2024. Y ahora sí, obviamente, el festejo, el alivio en el banco gumarelo tras las llegadas que tuvo el rival primeramente. Qué bien lo de Lescano, qué clave su inclusión en el equipo en este tramo final. El factor X, ya que está tan de moda en Libertad en este campeonato, se llama Lescano, Gustavo. Sí, impresionante como encaró. Primero amagó rematar, se tragaron el cuentito de los de Olimpia. Richard después no lo alcanza, ni empujando no lo alcanza. Ojó subir y acomodó para la zurda. Por eso decía, combinó osadía, categoría, ambición y fundamentalmente animarse. Se animó el Mitanicho Nickerson Bocaí y concreta el tanto apertura. Golazo de Lescano por el grito sagrado de Libertad. Y quiere más como con Villalba, que encara, lo tuvo a maltraer a Olmedo, que después se restableció y despejó. Aquí obviamente la euforia de los gumarelos y cómo habrá golpeado quizá ante la noticia del gol ya al instante, porque aquí robó para el segundo Libertad. Villalba, el pase al medio, no, pase a Pino, el arquero de Olimpia, centrito mal por bajo para que la domine el arquero y Olimpia sintió el gol, el impacto del gol, Gustavo. Sí, sintió el impacto del gol, aunque sin sentir el impacto siempre se nubla el lateral derecho Olmedo, que es el jugador de confianza entre todos los laterales de Olimpia de parte de Palermo. Olmedo regaló esa pelota a Rodrigo Villalba, quien resolvió mal. Libertad está a punto de caramelo del segundo. Olimpia tuvo la mejor chance, Prato se nubló, remató al cuerpo del arquero, perdió el segundo clave letal en el fútbol. Libertad rompió cero, gana y quiere más. El más ganador en los últimos años en el fútbol paraguayo. Y parece que temprano se liquida la historia ya en este miércoles de definición de la apertura. Marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, 15 minutos, primera etapa y el marcador punto farma que indica Andrés. El fútbol se siente, muévete. Actualizamos el marcador pujando F5 aquí en Sajonia. Qué incursión, cuánta impronta, cuánto talento de Rubén Lescano para darle el triunfo y el título con esta victoria a Libertad. Golazo de Lescano para el 1-0 a favor del gumarelo. ¿Y cómo está la cuestión? ¿Cómo impactó en la afición altoparanaense el gol de Libertad, Quique? Aquí todo tranquilo, te diría Andrés. De cierta forma, me va a contar el señor Jorge Izquierdo cómo reaccionó la gente ante el gol de Olimpia, de Libertad, perdón. Te diré, resignada. Hay muchos que están con el auricular puesto, entonces ya sabiendo lo que está aconteciendo con Olimpia y Libertad. Bueno, salió sentido Juan Vargas hace rato, señor, Jorge. Ya se repuso ahora, los asistentes de la parte médica de Nacional ya salta de vuelta al campo de juego hoy el sustituto de Daniel Riga. Que parecía Cerro Porteño arrancar queriendo llevárselo por delante a Nacional, después lo equilibró Nacional, Diego. Sí, señor, un par de buenas llegadas justamente del conjunto de la academia. Se está mostrando totalmente intenso Thiago Caballero. Todavía Diego Duarte no ha aparecido en su mejor presión. Gustavo Caballero también, que se suele unir al ataque. Bueno, Nacional lo ha equilibrado, Cerro Porteño no está encontrando el rumbo.
Sí, señor, cuando roba justamente Nacional y se viene Alan Gómez, le quiere pegar, Gómez salió a cortar por allí Wilder Viera, quería filtrar para Gustavo Caballero, cortaba Miguel Benítez, iba rechazando Cerro Porteño, el intento de reacción también de la Academia aquí en el este, Andrés. Y aquí va por el segundo, qué bien lo de Villalba y era un golazo. Qué bárbaro, la frescura, el talento, producto de la Huertista, qué gran acción de Villalba, el autopase lo dejó en ridículo Olmedo y sacudió un desvío, si no era gol de Libertad, Gustavo. Increíble, Olmedo está muy mal parado, superado totalmente por este chico, Rodrigo Villalba, que metió en la diagonal, desde ángulo cerrado disparó, se desvió en el camino. Richard Ortiz, uno menos en Olimpia, está nalgón, para ser más justo y para no ser muy agresivo, no le alcanza a nadie el volante de Olimpia. Corner, tiro de esquina, será el segundo, le pega Lucas, el envío con zurda de Sanabria, atropellando a Espinosa y la pelota arriba sobre el travesaño, otro corner, otro tiro de esquina, pero en este caso desde el perfil derecho, corner para Libertad que está cerca del segundo, Olimpia resistió hasta donde pudo al parecer, corner Gumarelo. Banco Baza, cuando quieras estamos, celebra papá con yerba mate pajarito y disfruta del sabor de la cultura en cada sorbo. El tiro de esquina le va a pegar Lescano, qué aparición la de Lescano, qué recuperación por parte del chico y también la oportunidad que le dio Galeano en el tramo final, clave porque aporta goles y asistencias en este tramo para lo que es el Libertad que está acariciando el tricampeonato. Corner. Un agregado, el sub-19 que juega por rendimiento. Villalba. Sí, Rodrigo Villalba. Rodrigo Villalba, intratable. Corner, el centro del Super y el despeje era del Oso Prato. Y hay que ver que hace Olimpia con el contraataque, la levanta Redes, pica Derlis, va la pelota hacia la ubicación del 10 y va picando también Alex Franco que se acopla. Olimpia es una cosa en ataque y en la del media cancha para atrás es totalmente lo contrario. Oscuridad total en la defensa y en el medio franqueado. El que se mete es Olmedo sobre última línea, se le acaba o no la cancha y el bloqueo es de Espinosa. Córner era Jiménez, no se le fue. Ya se le había ido la pelota por raya de fondo, será saque de meta para Libertad. Sanatorio San Sebastián, un sanatorio de alta complejidad, Mariscal López, Figura Campana, Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. El saque de arco corto, sí. Rubén Lescano, que es uno de los apuntados de repente para dejar la institución a finales de año. Veremos si se va o no. Estamos hablando de que ahora tiene una gran irrupción en el equipo, es determinante y también está, ¿por qué no?, para ir a París, porque no jugó mucho en los justamente en Venezuela en el preolímpico, pero me parece que está ganándose su lugar otra vez para seguir en la lista del Bambino, más allá que es una lista más reducida para ir a París. Salida corta con Jiménez, la pelota la maneja Libertad que no tiene apuro, Olimpia hasta donde pudo aguantó, pero parece que ya esto se encamina a una victoria cómoda, incluso hasta podría ser para Libertad. De pecho la amortiguó Espinosa, el que roba ese Redes, mete con todo Olmedo, recupera Richard, juego hacia el perfil derecho para el Oso Prato, a la carga va Olimpia, Prato y su desborde sobre última línea, la finta bien pasó de largo Jiménez, el centro por bajo y la pelota a las manos de Morinio, que bien lo de Prato, centro por bajo, casi gol de Olimpia, Gustavo. Casi gol de Olimpia, pero qué buena jugada de Prato, que primero superó con un quiebre de cintura estupendamente a Jiménez, el marcador central por izquierda que tiene Libertad, después el pase perfecto para Cano. Cano cuando intentó picar fue muy tarde, por eso llega tarde y permite que Morínigo se lo anticipe y otra vez figura el arquero de Libertad. Moviendo Iván Franco, conduciendo sobre carril zurdo, se le muestra a Morínigo, también era pelón Villalba, va el chico Rodrigo, intratable, mete la finta diagonal, pasó de largo de Olmedo, falta o no, no fue falta, dijo Derli, ¿qué le pasa a López, Gustavo? Y llegó a la pelota Olmedo, pero Benítez, Olmedo, Benítez central por derecho, Olmedo lateral por derecha, son los más flojos del equipo de Olimpia en este partido. Lo invita a Libertad que lo ataque por su zona izquierda, zona derecha de la defensa del Gumarelo. Detalles que no ve el Titán. La opinión de Gustavo en una presentación de Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Lanza Richard al rival, al Super para una salida y un ataque otra vez que armó Richard para Libertad. El que encara es Iván, al ataque va Franco, apertura para el Super, la pide Roque, centro pasado, le queda a Villalba, ojo con él, sacude o no, bordeando el área, perfil zurdo, conexión al medio con Lescano, aparece el autor del gol que le está dando el campeonato a Libertad, gira Lescano, cuánta sabiduría con la pelota, cuánto talento del chico Rubén, un puntín para salvar la cuestión para Franco,
recupera Alan Cano, retroceso para Román y finalmente es una salida hasta aquí tranquila que corresponde al equipo de Palermo. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Tu 0 kilómetro con rodar y Paraguay conoce la poderosa Pickup Rixi 6 4x4 todo terreno. Y aquí armó una carga Olimpia, quedó mal parado al fondo de Libertad y encara Rodney. Tendrá lucidez, red de centro para Proto y el manotazo de Morínigo. Le quedan solo de impacto a Franco. Lo bloquean con los justos sobre la media luna y termina rechazando Espinosa en el fondo. Gumarelo, Gustavo. En el golpe a golpe no le conviene a Libertad porque Olimpia tiene jugadores más desequilibrantes arriba. Olimpia es dos equipos. Atrás, horrible. De mitad de cancha hacia adelante, mejor panorama futbolístico. De salida con Saúl, de Saúl para Benítez, la maneja Olimpia, lo gana Libertad que está correcto, logrando el tricampeonato en el fútbol paraguayo. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Con Megaloto, la nueva lotería donde vos elegiste 6 números de 1 al 40 para ganar Mega Millones. Este domingo 2.500 a las 19:45 por el 13. Falso contacto, mal pase de redes para Derlis, lo mira de reojo al parecer el 10 de Olimpia a Rodney, que no tuvo lucidez, siempre voluntarioso, pero a la hora de la toma de decisiones le cuesta a Rodney, así como a muchos en el fútbol paraguayo. Cortita para Richard, la maneja el capitán. ¿Qué tal lo de Richard hasta aquí, Gustavo? Caminando mete los mejores pases. Caminando. El toque para Derlis, saca en el fondo Ernesto, que llega toda siempre, aguantando está Villalba, qué gran talento también el chico Villalba de Guairá. Lo trae Libertad para las formativas y está obviamente mostrando todo lo que sabe hacer también con la pelota, que es intratable cuando encaran el 1-1. Retrocediendo Richard, contacto con Saúl, es salida para Olimpia 0, 984, 970, 970, Marlene. Hoy con más mensajes desde Argentina, fuerza Guma para marcarle a estos cerristas y entre otras cosas dice Adolfo. Les estoy viendo, Marlene, a través de Universos TV, saludos para todos ustedes. Dice Sebastiana, no falta saber. Pica Derli, define Derli. Offside. Offside, se anula. Qué buena diagonal metió Derlis. Hay que verlo del trazado de la línea. De momento no vale el gol de Derlis. Qué bien remató Gustavo. Sí, para mí una jugada muy ajustada que se va a revisar 1, 2, 3, 4, 5 veces en el VAR. La defensa de Libertad haciendo la chica al bulto. Derlis para mí Franco ahí. Derlis, Franco el pase. Sí. Pero adelantado Derlis. Ligeramente adelantado, sí, parece. Bien el árbitro asistente. Sí, se va a trazar bien, la línea igual. Muy bien. Aparentemente el offside Derlis no valió hasta aquí el gol y salida para Libertad que está ganando el partido por 1-0. Whisky Sin Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Se está obviamente demorando, tiene que trazarse la línea, pero todo apunta a que estaba en offside. Adelantado Derlis González. Vamos a esperar, de por ahí nosotros vimos mal y termina siendo gol de Olimpia. Hay incertidumbre. Claro, no sé. Con el uso de la tecnología, ¿por qué esperan tanto lo que manejan el VAR? Se está demorando ya. Vista, bueno, parecía offside en esa toma. Parecía adelantado Derlis tras el pase de Franco. Pero se está demorando la cuestión en la cabina del VAR. Suspenso aquí en Sajonia. Libertad lo gana bien, pero apareció una gran sesión de Franco para que defina a Derlis cruzado al poste derecho, que se anuló. ¿Qué dice el árbitro? Que es offside. Arriba el brazo izquierdo de López se anula por posición adelantada. El gol de Derlis lo vimos todos, obviamente. Todo el mundo vio. Pero rechequea, repasa, revisa. Se monguaraico a fondo. Salida que corresponde a Libertad. Laboratorio Sechero, centro del diagnóstico clínico. Live Holanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. La levanta Morini y va a buscar la Barroque. El que emerge en el fondo de Olimpia y despeja de cabeza es Richard Ortiz, el capitán. Rebote por la banda izquierda para Lucas. Lucas verticaliza. Busca Villalba, no pudo. Hay offside. Anulada la acción, será salida para Olimpia. Tiro libre franqueado. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Banco Baza, cuando quieras estamos. Hace una muy buena cantidad de público. Gumarelo, Rubén, no sé si 6.500, pero ya viene. Bien los hinchas de Libertad. La mitad de la tribuna norte por lo menos está allá. Van ingresando todavía de a poquito, Andrés. Sí, señor, y también la preferencia es. Era una jugada fina, Gustavo. Recién fina, repitieron, no sé si ya. No, fina, en serio. Bueno, marcamos el tiempo de juego. Conversos el tiempo de juego, 25 minutos. Primera etapa y el marcador Punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, muévete. Que lo gana Libertad, con esto gana también el torneo Apertura. De momento el Gumarelo Olimpia tiene con qué. El tema es que de defensa del medio para atrás es su problema. El planteo que está haciendo Libertad no le conviene. No. En el partido abierto, en el golpe a golpe y dejar espacio en la mitad de la cancha, Olimpia tiene. Sí. Repito, arriba jugadores desequilibrantes. ¿Quién está sentido en Libertad? Rodrigo Villalba. Villalba en el suelo, ahora se restablece, recupera Roque y en el este, ¿cómo está la historia? ¿Qué pasa entre Nacional y Cerro? ¿Quién se hizo?
Y la pelota que se pierde por el costado, ahora Cerro Porteño que sigue intentando, pero el partido cayó en una especie de pozo, Diego. Cayó en una especie de pozo, pero Cerro Porteño hace rato ya no está atacando. Lo está controlando bastante bien, cambió su posicionamiento Nacional 1-4-1-4-1 en el terreno de juego y eso le cuesta mucho más a Cerro Porteño encontrar pelotas en el medio campo. El comentario de Diego Orlando Irrazábal, táctico por supuesto, presentado por Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. La pelota que se perdía por el costado sale constantemente Manolo también a gritar a su área, Jorge. Sí, señor, dando constantes indicaciones, mientras Bernay ahora de brazos cruzados observando atentamente el partido. La pelota que la va recuperando Nacional, va reventando en el fondo Anthony Silva, todavía persiste la igualdad aquí en el este. Y celebra. Correcto, Quique, saliendo Saúl, moviendo está Benítez, el juego corto para Richard para Franco, Olimpia ataca pero deja muchos espacios de media cancha para atrás y eso puede ser letal para el equipo del Titán. Moviendo Rodney, suelta para que ahora meta el traslado hacia la zona derecha, Franco para Benítez para Saúl, se sueltan los zagueros de Olimpia, apertura puesta a la banda izquierda, insiste Olimpia que quiere el empate, centro de una de Román, mal puesto, recupera Ernesto y ojo con la contra, Gumarela la maneja en la conducción en ese sector y lo bajan a Zanabria con falta, tiro libre Gumarelo en su campo. Sí, Gustavo, ¿qué pasa? Esto es trabajo táctico, pero a mí me confirmó de adentro que Olimpia no hizo ni siquiera pelota parada para este partido, jugó el sábado, descansó el domingo, el lunes no ya podía ver, martes más y ahora está jugando. Pero este equipo, cuando manda gente al ataque a campo rival, la defensa, la línea de 4 integrada por Olmedo, Benítez, Salcedo y Román, no hace la chica en la misma proporción. Prácticamente juegan en línea y esperando, y es sabido que los jugadores rivales que vienen con velocidad y con pelota dominada te van a sobrepasar. Conceptos muy infantiles, de niños, como diría Manolo. ¿Qué tiene el equipo de Olimpia? Salida corta, Manolo Tanciudalete, moviendo está Néstor. Hay purú, sale frase, pelota de Viera para Néstor Jiménez, salida lenta de Libertad y después acelera y lo deja en offside o mal parado los jugadores de Olimpia. Lanza Jiménez, busca un juego largo de izquierda a derecha al pecho de Super que metió la diagonal, le ganó y no lo puede frenar a Lancano, el toque de Iván, soltando Iván René, ahora la conducción otra vez Lecano al arco, no, filtra bien, Pared con Iván, no pudo en esa zona, Villalba insiste, Libertad, los rebotes son Gumarelo, pero estaba anulada la acción, había posición adelantado, falta, que cobró el árbitro, es salida para Olimpia, sí Gustavo. Una solución para Olimpia, Hugo Fernández en lugar de Cano, y ahí sí va a tener un jugador que pueda acompañar también las subidas, por lo menos para hacer sombra las subidas de Ramírez, que está jugando muy libre. Cano había soltado la marca del Lescano, acción que termina en el golazo del Lescano y en el tanto apertura para el equipo de Libertad. Ya cumplió con el tema del sub-19, Álvaro. Lo que te iba a mencionar, necesitaba solamente 20 minutos, Olimpia ya cumplió con la regla del sub-19. Vamos a repasar suplentes, estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Antes carga Olimpia, Derli conduce, que pase Betía, pero muy largo para Lozo, que ya no está para el pique. Balona que cae en poder de Morínigo, salida de Libertad, suplente que tiene Olimpia, Álvaro. Rodrigo Frutos, Paraguay Espínola, Hugo Fernández, Facu Bruera, Kevin Parzajuc, Marcos Gómez, Manu Capazo, Pablo Riveros, Carlos Arruga, Matías Vera, Facu Zavala y Eric López. Muy bien las alternativas de Galeano de Libertad, Rubén. Ángel González, Oscar Cardoso, Bautista Merlini, Gustavo Aguilar, Lorenzo Melgarejo, William Mendieta, Alejandro Silva, Luis Cardoso, Antonio Varero, Miguel Jaquet, Iván Pires y Ángel Cardoso Lucena. Pone el cuerpo de Erlis, un rebote, no pudo Franco, le queda la pelota a Mati Espinosa cortita y el pie de Ernesto. Aparece el volante convocado a la selección, apertura puesta a la punta derecha, moviendo con Iván Franco, primero Iván Ramírez, cerca, lo tiene Ernesto otra vez. Distribuye el juego, moviendo constantemente Libertad y Ernesto es el que reparte las cartas en el conjunto Gumarelo, el que descarga ahora redes tras una pérdida de morir del jugador Villalba y ahora remete con todo Olimpia pero está adelantado, picaba en offside Cano, me pareció un rebote, pelota en costado, el lateral para Olimpia, marcamos un tiempo de juego. Conversos el tiempo de juego, 30 minutos, su primera etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, Con gol de Lescano y con esto es el campeón del fútbol paraguayo, repite por tercera vez consecutiva el título de momento Libertad con un golazo de Lescano, el Gumarelo supera a Olimpia en el clásico blanco y negro 1-0, soltando está Richard, escucho. De este equipo titular y suplente de Libertad solamente 5 no van a ser parte del tricampeonato, o sea, subieron en otros clubes de repente. Gustavo Aguilar, Alejandro Silva, Miguel Jaquet, Ángel Cardoso Lucena y Rodrigo Villalba que estuvo en Guaireña. Correcto, puntines justamente de Rodrigo Villalba al extremo izquierdo de Libertad, del diagnóstico del partido en una presentación de Laboratorios Las
Huasca, nuestra calidad, su seguridad. El partido está para el segundo de Libertad y para el empate de Olimpia. Se hizo más abierto, más descongestionado en la mitad de la cancha, donde Richard comienza a tener los espacios, prácticamente jugando parado, mete los pases precisos. Olimpia necesita el recambio por el lado izquierdo con Hugo Fernández en lugar de Cano y buscar algunas transiciones más rápidas con los desmarques, con los movimientos, porque Libertad deja muchos espacios para Ernesto Caballero, que es un mal que siempre viene teniendo Libertad, porque Lucas Sanabria baja poco y lo mismo Lescano, entonces se ve en figurillas Ernesto, y Olimpia no está aprovechando tácticamente. Rodrigo Villalba busca mucho el 1 contra 1 y lo están pegando. Y justamente él está sentido, por eso hay una pausa del partido. Aprovechamos la pausa y vamos hasta Ciudad del Este, Quique. Cuando va peleando la pelota, Jorge Morel aguantando Cecilio Domínguez, quiere un taco, habilitando a Jorge Morel, le va ganando por el costado izquierdo. Acelera Cerro Porteño, que llega con 3, por el otro lado llega Iturbe, la pelota para Iturbe, puede ser el primero, no pudo controlar bien, le queda acomodando para la azul, el remate, y la pelota pasa cerca del palo derecho, de contra Cerro Porteño, que quiere romper el 0, pero no encuentra el camino. En la anterior también un remate de Churín, y había conseguido un rebote peligroso Anthony Silva, Diego. Sí, en la anterior justamente Alan Benítez y el transporta al útil, lo habilita Churín. El remate que se le escapa básicamente a Anthony Silva, no puede empujar Cecilio Domínguez porque la tiraba al córner Juan Luis Alfaro. En esta la descarga de Morel, no se acomoda en primera instancia, Iturbe cerrando por el segundo palo, después buscó el remate de zurda colocado, se fue afuera, empieza nuevamente Cerro Porteño a despertarse en el compromiso. Nacional que va más rápido, saltando líneas por momentos, cuando va reventando la pelota Miguel Benítez, va recuperando en la mitad de la cancha Leandro Mesa, había una infracción, ojo, hay una tarjeta amarilla para Mesa, Jorge. Sí, señor, el primero del partido, Leandro Mesa, en este caso futbolista de Nacional, fuerte acción, hasta pareciera ser un pisotón sobre Robert Pires Mota. Sí, señor. Los suplentes me va a contar Jorge Izquierdo. Estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Arrancamos por Nacional, Jorge. Lucas Galarza, el arquero, Alexis Cañete, Sergio Ojeda, Fabio Ábalos, Josías Camps, Las Cáceres, Jordan Santa Cruz, Fabricio Romero, Orlando Gaona, Rodrigo Arévalo, Ignacio Bailones. Hay chequeo, VAR, sí, señor. Podría ser expulsado. Se va a chequear la acción, dice aquí Ojeda, por la entrada de Leandro Mesa. ¿En perjuicio de quiénes? ¿De Alan Benítez? Robert Pires Mota. A Robert Pires Mota. Pareciera ser un pisotón a primera vista y es lo que se está revisando ahora. Muy bien, podría quedarse con uno menos. Mientras completamos el banco del Cerro, Jorge. Sí, señor, están Alexis Arias, el arquero, Víctor Cabañas, Ronaldo de Jesús, Rafael Carrascal, Santiago Arzamendia, Fabricio Peralta, Tobías Portillo, el Pachi Garrizo, Gabriel Aguayo, Fernando Fernández, Luis Rivero y Edu. Ahora y se va a ir expulsado, Jorge, te digo, porque fue un pisotón a la rodilla, Fue un pisotón de Mesa a la rodilla. Ya hizo el gesto, ya va a anular la tarjeta amarilla. Será expulsado Leandro Mesa por roja directa, una entrada con los tapones en la rodilla de Alan Benítez. Se queda con uno menos. Nacional, Diego. Sí, no hay absolutamente discusión en esta. Le mostró la amarilla en primera instancia, fue rápida la acción, pero después a través del VAR lo invitaron justamente al árbitro del compromiso a que observe la imagen y le termina dejando los botines a la altura de la rodilla. Por eso la expulsión para Leandro Mesa de forma correcta, no hay nada que discutir. Se complica Nacional, queda con 10. Y hay que agregarle lo que decía Marlene, a 1 metro del árbitro, Marlene, en la acción. Sí, así mismo, Quique, pero por lo visto no midió la intensidad. Hondos de Semba, hay que darle unos lentes a David Ojeda. Se queda con uno menos Nacional, que estaba bien parado en el partido, Diego. Sí, había mejorado bastante, lo supo contener a Cerro Porteño, que había empezado en los primeros 10 minutos como una tromba yendo hacia adelante, después lo niveló bastante el conjunto de la academia. Ahora veremos cómo reacciona con esta expulsión. Bueno, aprovechamos y ya que sonó el timbre, ¿quién es? Versus con el tiempo de juego, 35 minutos. Primera etapa y el marcador punto Farma que indica Quique. El fútbol se siente, El Nacional y Cerro Porteño están igualando sin goles en el este. Por el momento todo sigue igual, Andrés. Estupendo, aquí carga la Libertad con Villalba para un lado, para el otro, intratable Villalba, repito, también muy interesante su incursión en este tramo final del campeonato para el equipo de Galeano. Al ataque lanzado, otra vez.
Porteño. Lo hizo aparentemente Robert Pires da Mota, un rebote en el camino, gran jugada de Cecilio Domínguez, arrancó por izquierda, se metió al medio y la definición amortiguada de Robert Pires da Mota, el 1-0 para Cerro. En una gran acción de Cecilio Domínguez, que se fue metiéndose en diagonal de la izquierda hacia el medio. Se mete entre los jugadores de Nacional, nadie puede ni bajarlo ni sacarle la pelota. Cómodamente va ganando metros, hasta que descarga por el costado derecho para que aparezca solo, sin ninguna marca, Pires da Mota. No duda en sacar el remate, es cierto, se amortigua ese remate en el cruce de Juan Vargas y engaña totalmente a Anthony Silva. La pelota se eleva, pasa sobre su humanidad y llega el primero para Cerro Porteño, que pasa a ganar este compromiso ante Nacional 1-0. El momento de la alegría, el momento del gol. 35, primera etapa. El futbolista de 29 años convierte su cuarto gol con la camiseta de Cerro Porteño en Copa de Primera, tercero en el Apertura 2024. Contame las reacciones, Jorge. Se celebró con todo, mucha alegría por parte de los cerristas, pero obviamente siguen esperando lo que pasa en el Defensores. Y ahora más que nunca pendientes de lo que pasa en Sajonia, Andrés. Correcto, y con 10 Nacional gana Cerro, pero no le alcanza, no le sirve porque Libertad está ganando aquí en el Defensor del Chaco con el golazo del Escano, pelota por raya de costado, es lateral que pertenece al equipo de Galeano, saque de costado para Libertad sobre 5 metros en campo de Olimpia, sobre el perfil zurdo, atentamente observa a Galeano, Libertad gana y es el campeón, a Cerro no le alcanza, el envío largo es de Espinosa a buscar la Barroque, surge y rechaza a Hugo Benítez. El rebote para Franco, reclaman manos, López me parece que no vio, pero ante el reclamo cobra infracción, será tiro libre de salida para Olimpia. Celebra papá con hierba mate pajarito y disfrutar del sabor de la cultura en cada sorbo. Con seguro privado propio ANSES Sanatorio y San Sebastián asegura su bienestar. 1-0 aquí en Asunción, 1-0 gana Cerro en Ciudad del Este, pero con esto la tabla, ¿cómo está? Estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Vamos a actualizar con estos resultados, Andrés, la tabla de posiciones. Obviamente la diferencia sigue siendo de 3 puntos entre los equipos en cuestión, porque los dos están ganando. El Gumarelo tiene 48, Cerro Porteño 45, campeón Libertad por vez número 25. Así están las cosas con lo que tiene que ver con este campeonato apertura. Lanza mal en esta Román Andrés. Si esto termina así con 3 puntos de diferencia, más que nunca se van a acordar de la famosa historia entre Cerro y 2 de Mayo, porque ahí Cerro en el escritorio perdió los puntos, se lo ganó el 2 de mayo y podían ser 3 puntos que le iban a servir en esta situación para ser el campeón, ya que le ganó a Libertad. Sí, Marlene. Julio César Cáceres habló en conferencia de prensa, dijo que se va muy decepcionado, fue una vergüenza cómo se jugó el partido, no se puede elegir cuáles partidos jugar bien y cuáles no. Hace 3 días hicieron un gran partido, lo de hoy fue un papelón, palabras más, palabras menos, y también dijo que va a evaluar su continuidad con su cuerpo técnico en reunión con el presidente esta semana. Tiene que poner, Cáceres? Y está muy molesto con los jugadores. $100.000 tiene que poner. Información quiere? chequeada, corroborada y certificada. Esa es la rescisión de contrato. ¿Y algún club lo quiere? Sí. ¿Qué club será? Lateral que corresponde a Olimpia. Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Y Olimpia después del gol, ¿qué hizo Gustavo? Ya que estamos Olimpia, nada, poco y nada. Es lo del offside de Derli. Sí, offside de Derli, es un equipo abierto, distraído. Richard Ortiz es el técnico dentro de la cancha. Pero la defensa nadie habla. Juega en línea, no hace la presión, no hace la chique, no hay coordinación. No hay trabajo, no se ve la mano de Palermo en el funcionamiento de Olimpia. Aguantando Franco, pero un pase al hombre invisible, a la nada misma, recupera Libertad. Aguantando está el jugador Sanabria, retroceso para Jiménez. Libertad gana y es el campeón una vez más en el fútbol paraguayo. Con estos resultados arriba Roque, la baja bien para Iván René, no pudo Franco y le termina cometiendo falta amarilla a Richard y amarilla para él, Rubén. Para Iván René Franco Díaz, el primero a Libertad. Falta sobre Ortiz, raspó Iván René, tiro libre para Olimpia, marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, 40 minutos. Su primera etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, mueve. Gana Libertad por 1-0. Cuidado. ¿Qué pasó? Se puede revisar la jugada. ¿Te parece? Sí, sí hay una plancha de Franco. De momento amarilla para Iván Franco.
El chico de Libertad en el piso, Richard, que también obviamente sabe de este tipo de cuestiones. Por eso justamente hace ciertamente tiempo quizá para que se esté revisando en el bar la situación. En el piso, Richard, una pausa en Sajonia. Tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Conoce la poderosa pickup Rich 6 4x4, todo terreno en Rodaria Paraguay. Informa Banco Basa cuando quieras. Estamos, Marle. Si se confirma este resultado, Libertad volverá a ser tricampeón después de 16 años. La última vez fue 2006, 2007, Apertura 2008. Incluso fue tetracampeón en ese entonces porque logró el Clausura 2008. De la mano de Rubén Israel. Así mismo. El campeonísimo, como le decían los gumarelos, y que paz descanse ya, es muy recordado y muy querido por los gumarelos y las gumarelas. Rubén Israel. En el piso, Richard. ¿Qué pasó? Escucho. Está llegando aquí al sector preferencia E Diego Gómez en compañía de Enzo González y Héctor El Tito Villalba. Bueno, ahí están los ex gumarelos también y el Tito, que obviamente va a ser un refuerzo, y qué refuerzo para el segundo semestre con Libertad, que está para conquistar la apertura y que sigue en Sudamericana de momento en el playoff y que puede enfrentar a Meliano en los octavos de final. Y eso es una noticia interesante para ambos clubes paraguayos de cara a lo que son la siguiente instancia de la Sudamericana. Recordando que la final se juega en Asunción. Salida con Benítez para Richard. La tiene Ortiz, que se recuperó y no pasó nada. No se chequeó nada, no se revisó nada desde el monitor en el bar. El envío largo, Cano no pudo, y justo cuando preparaba el remate, el Oso Prato le sacó el jugador de Libertad con un despeje la pelota. Después termina diluyéndose con una pelota por raya de fondo. El saque de arco finalmente para el Guma, que está logrando el tricampeonato en el fútbol paraguayo. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Con Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar Mega Millones. Este domingo 2.500 millones a las 19:45 por el 13. ¿Qué ocurre, Gustavo? El partido para la vista, Nácore. Se trabó totalmente el compromiso, el clásico blanco y negro. El envío frontal a buscar la Roque Luis, peinó, pero no va a llegar Villalba. La cobertura es de Saúl, pelota a las manos de Espínola. Se va de a poquito el primer tiempo aquí también en Ciudad del Este. Ya estamos en el último tramo de la primera mitad. Ganando Libertad y ganando Cerro. No le alcanza al Ciclón para ser campeón. Es el Gumarelo el que está nuevamente siendo el que conquista el título de la apertura. El rebote no pudo. Villalba le termina quedando la pelota a Olimpia con Alex Franco. Primero Derly González, que busca conducir un poco, busca aportar un toque distinto, claridad al ataque de Olimpia, que se nubló totalmente tras el gol de Libertad. El que se le curre la pelota a Rodney Redes. Es mucha voluntad, pero no puede ni parar una pelota. A la carga, y aquí se abren las puertas del segundo. Se mete con todo Villalba. No. Un tirito. Llegó cansado. No merendó Villalba, un tiro débil, muy débil, Gustavo. Llegó cansadísimo. Pero él está buscando su gol. Y también le pueden golpear porque está haciendo lo que no le gusta al rival, eso de encarar, de buscar las piruetas, los firuletes en el mano a mano. Aquí llegó con un té de naranja, por eso definió muy mal. Pelota débil a las manos de Morínigo, será salida para Libertad, que está obviamente a la expectativa con su público, que vino a respaldarlo aquí al defensor del Chaco, buscando gritar nuevamente campeón, algo que se ha vuelto costumbre en este siglo XXI para el más ganador justamente del siglo, para Libertad. El rebote que le queda a Olimpia, levantando está ahí mal Franco, triunfa igual por arriba Rodney, pero le bajó la pelota a Ernesto. Qué mal lo de Redes, un balón que va a la punta derecha para una salida con panorama, con campo abierto, el super que enciende el turbo, y va otra vez con una ofensiva para Libertad, centro de una para Roque, y un envío peligroso que atraviesa el área franjeada y va por raya de fondo, no pasó nada. El saque de arco para el equipo de Olimpia, le pega Juan Espínola. Whisky Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. 44, ya 45 prácticamente aquí, ¿sí, Gustavo? Sí, Libertad tiene en el banco a Demonio Vareiro, que puede tranquilamente jugar en el segundo tiempo en sustitución de Villalba, que está cansado, que buscó mucho la personal. Franco está haciendo un partido correcto, tiene a variante Tacuara Cardoso, por ejemplo, en el banco. En Olimpia me parece que López es extremo para el señor Palermo, entonces por derecha por Redes, Hugo Fernández por izquierda en sustitución de Cano. Son variantes necesarias. Yo no sé qué partido ve Palermo y qué partido ven sus asistentes. Le molestan toda la hora, pero ven el partido equivocado. Marcamos un tiempo de juego. Con Versus, el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, primera etapa, y el marcador Punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, muévete. Lo gana Libertad y con esto conquista la apertura 2024 con un golazo, con el sello y la calidad de Rubén Lescano. Libertad está siendo el campeón del fútbol paraguayo. Libertad 1, Olimpia 0. ¿Cuánto más agregó, Álvaro?
2 minutos más. Hasta los 47 aquí en Asunción. ¿Y cuánto más en Ciudad del Este, Quique? 2 minutos más también. 2 minutos más también. Dos más también. Instantes finales acá de la primera etapa. No pasó mucho después del gol de Cerro, Diego. Sí, llegó un remate de Iturbe que pasó cerca del poste izquierdo y un cabezazo de Diego Duarte que pasó muy cerca del poste derecho de Jam. Parte final del primer tiempo, Andrés. Excelente, y tiene un tiro libre Olimpia sobre el final también en la primera mitad aquí en Sajonia. Lo puede empatar por arriba el equipo del Titán. A la carga aérea van Benítez y Saúl se acoplan al Oso Prato y a Derli, que también está merodeando el borde del área para atropellar Richard. Lo empata Olimpia, no. Centro de Román, envío hacia el segundo poste, peinó Benítez, le queda a Derli, centro por bajo y qué bloqueo, Salvador, por parte de Viera, un centro con veneno y estaba relamiéndose Richard en el área chica, Gustavo. Esto tiene Olimpia, jugadores que pueden desequilibrar individualmente. Derli González, por ejemplo. Corner corto, el juego es para Franco, centrito al punto penal para que despeje Iván Franco, el rebote que le queda a Román, la pincha bien hacia el segundo poste, también para Derlis, se perfila Derlis, centro al medio y está Prato y termina llegando otra vez Franco, cerrando con lo justo y con un trabajo cooperando en el fondo también Iván René Franco, Gustavo. Hasta ahora es insuficiente para sostener el resultado lo que está haciendo Libertad. Olimpia mejoró muchísimo en esta parte final del primer tiempo. Final, dice López, se ha terminado la primera mitad en el estadio Defensor del Chaco por la fecha 22. Libertad está superando con gol del Cano a Olimpia 1-0 y con esto se queda con el título de la apertura. Para el país y el mundo, relató Andrés Rolón. Muy bien, nos vamos hasta Rubén Sosa. Adelante, Rubén. Bueno, Andrés, vamos a acercarnos a donde está Diego Gómez para ver si podemos recastar algunas palabras. Se está sacando fotografías aquí con los hinchas. Vamos a guardar unos segunditos para que termine justamente de tomarse la fotografía con los hinchas, con los chicos en este caso, que están entusiasmados. Vamos a ver, uno último. Vamos a ver si dice que no, pero vamos a probar por lo menos. Diego, una palabrita nada más. No, una pregunta. ¿Cómo está, Diego? Está casi recuperado, solo eso. Diego, ¿puede ser una palabra? No quiere emitir opinión, pero vamos a guardar de igual manera, si podemos acercarnos a Enzo. De igual manera, Enzo González está por aquí. Enzo, buenas noches, disculpa por la después que tratamos para Universo 970. Bueno, Enzo, ¿qué te parece este primer tiempo de tu ex compañero? ¿Te trae buenos recuerdos, no? Sí, claro que sí, estoy mirando y me trae buenos recuerdos de cuando jugaba con ellos, ¿verdad? Que compartí mucho con los compañeros y bueno, vamos a ver qué sucede hoy. Partícipe del título anterior, en la actualidad ya formando parte de un club de Gómez Santos. ¿Cómo está tu actualidad en este caso? Y la verdad que está muy bien, me estoy adaptando de la mejor manera al país, al club, a todo lo que es Inglaterra, ¿verdad? Y vamos a ver qué sucede después de los Juegos Olímpicos. Y tuviste la oportunidad de debutar nada menos que en la Premier, es el sueño cumplido para cualquier jugador en estos minutos que estuviste en cancha. Sí, claro que sí, estuve entrenando duro para poder cumplir ese sueño de debutar en la Premier League y gracias a Dios se me dio. Y ahora lo que se viene, los amistosos hacia Argentina y después de estar en París, la propuesta de traer alguna medalla. Sí, claro que sí, esa es la para lo que estamos entrenando, ¿verdad? Para el amistoso olímpico y esperemos que nos vaya de la mejor manera. La temporada que viene voy a arrancar en Buen Mercado, ¿no habría alguna posibilidad de cederte a préstamo? ¿Qué te dijeron? No, la verdad que no tengo idea de nada, eso hay que hablar con mi representante. ¿Ya escuchó que no Rolón Sousa, que puede llegar a ser compañero tuyo ya en Inglaterra? Sí, ya escuché, pero la verdad que no tengo idea, ojalá que vaya Ramoncito. Y acerca de lo de Diego, que también hay sondeos por él de Inglaterra, también te mencionó el club de dónde está, que te mencionó algo de repente, ¿quién es tu compañero o de Julio? No, la verdad que no hablé nada con él sobre eso, pero sí he visto que hay clubes que están interesados en él y obviamente es un buen jugador y esperamos que también se vaya. La palabra de Enzo González, jugador del Wolverhampton de Inglaterra. Del Wolverhampton, correcto. Rubén, vamos contigo, Álvaro. Gracias, Andrés. Está César Argüello por aquí cerca, lo veo. Voy a subir hasta su posición, representante de jugadores, porque los jugadores de Olimpia ya se fueron al vestuario. César, estamos en vivo para Universo 970. ¿Tu opinión de lo que fue este primer tiempo clásico blanco y negro? Y los dos equipos buscando ganar, ¿verdad? Hasta ahora lo está consiguiendo Libertad. Y Olimpia está intentando, ¿verdad? Está intentando también llegar al gol.
Es un partido con un ritmo regular, vamos a decir, pero agradable de ver. Estamos a ir con la chance de ser campeón con Libertad, etcétera. Sí, hasta ahora sí, esto sería muy bueno para él. Y bueno, terminado este partido, seguro que va a tener unos días de descanso y después ver también con la dirigencia de Libertad que es lo que pretenden hacer con él. Eso te iba a preguntar, ¿él tiene ganas de salir nuevamente a buscar más minutos de lo que está contando ahora en Libertad, porque tiene a Roque Tacuara ahí peleando la posición, o va a quedar en Libertad de César? No, todo jugador quiere tener minutos, todo jugador quiere jugar, ¿verdad? Pero bueno, en este caso dependemos de qué decía hacer la dirigencia. Isidro Pita, ¿cómo anda por Brasil? Un golazo el otro día en Sudamericana, en cancha de Lanús. ¿Cómo anda Isidro Pita? ¿Cuál es su futuro? A Isidro Pita le está yendo muy bien individualmente. Bueno, al equipo le está yendo bien en Sudamericana, pero en el torneo local, en el Brasileirão, todavía no están empezando bien, ¿verdad? Pero individualmente le está muy bien. Tiene mucho sondeo, pero yo creo que no se mueve todavía por ahora ahí de cuidado. Muchos buenos delanteros en la selección paraguaya, Alex Arce, Adam Mareiro en gran nivel, pero Isidro imagino que sueña con la selección, César. Sí, claro, es paraguayo, sueña con la selección, trabaja todos los días, yo creo que está haciendo mérito para ser llamado en algún momento. Seguro que en algún momento consideran, ¿verdad? Si es que él tiene este nivel. Gracias, César Argüello, representante de Andrés. Aquí ganando Libertad 1-0, terminó la primera etapa. ¿Qué pasó con la energía eléctrica en el Alto Paraná, Quique? Y hubo un pestañeo de vuelta aquí y se nos fue la señal. Nivel cabina. A nivel cabina, exactamente. Menos mal, entendí que era en el estadio y todo. No, en el campo algo similar a lo que se vio, o sea, en realidad lo opuesto a lo que se vivió por eliminatorias. En aquel momento se había cortado en el campo y no en las cabinas, ahora se cortó en las cabinas y no en el campo. También finalizó aquí el primer tiempo, están todos metidos dentro de vestuario. Algo para agregar rápidamente, Diego Orlando, de lo que ha dejado esta primera etapa. La diferencia se dio en la genialidad realmente de Cecilio Domínguez para terminar conectándose con Piris de Amota, la cuota de suerte en un remate que se desvía, descoloca totalmente a Anthony Silva y marca el primer gol del compromiso. Cerro Porteño después de eso, como les dije, la insinuación en un remate justamente de fuera del área de Juan Iturbe, se va cerca al poste izquierdo, pero en el minuto 40 tuvo un centro justamente de Juan Vargas, cabeceaba de Diego Duarte. Sinceramente entre Quique y yo nos miramos y dijimos, eso no sé cómo no entró adentro, pero sinceramente le agarró a contrapierna Jan Fernández y pasó rozando el poste derecho con 10 hombres, casi lo iguala a Nacional, faltando 5 minutos para que termine el primer tiempo. Sí, señor, el comentario breve intermedio de Diego Irrazabal, presentado por Liquimol y lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Muy bien, volvemos contigo, Andrés. Correcto, Quique, gana Cerro, pero no le sirve de nada, gana Libertad aquí. Brevemente, Marlene, y en instante comenta el señor del Puerto lo que está representando este triunfo y el título para Libertad. Marlene. Para recordar las radios que forman parte de la red de medios de Universo 970, la nueva 107.5 FM de Ciudad del Este, en el departamento de Alto Paraná, en Itapúa. Estamos con Radio Montecarlo Sur, 106.5 FM de Encarnación, en Boquerón, con Radio Popular de Loma Plata, 97.7 FM en Concepción, Radio Popular de Concepción, 102.3 FM. También en Itapúa estamos con Radio Paraná, 89.7 FM de Encarnación, Radio Edelira, 92.3 FM de Edelira. También con los amigos de Colonias Radio y TV de las Colonias Unidas en Itapúa. En Cazapá estamos con Radio Aguaipotú, 90.5 FM Fulgencio Yegros, Radio Dinámica, 101.1 FM de San Juan Nepomuceno, Radio Cazapá Digital, 104.7 FM de Cazapá Misiones, Radio Arapuzandú 1040 AM de San Ignacio, Radio San Ignacio 89.7 FM de San Ignacio, en Paraguarí con Radio SEM 89.9 FM de Quindú, en Ñembucú Radio Arapú 98.1 FM de Pilar, en Amambay estamos a través de la 570 AM Radio Amambay y también en Pedro Juan Caballero con la 102.1 FM Radio Ciudad. Sigan participando, tenemos obsequios al término de la transmisión. Vamos a regalar 4 vales de Rodaria, 2 para cada ganador o ganadora. Lavado de vehículo aspirado también, Andrés. Nombre, apellido, número completo de cédula, desde qué ciudad y está participando. ¿Quién llamó? ¿Quién está ahí? Correcto, Marle. Entretiempo aquí en el defensor del Chaco. ¿Qué pasó? Un saludo afectuoso al colega, al compañero de trabajo Diego Agüero, escuchando, sintonizando Universo 970. Saludo para Diego Agüero.
Entretiempo en el Defensor, el Libertad gana y conquista el título de la apertura, golazo de Lescano. Todo lo que ha ocurrido en la primera etapa de desempeño de Libertad, lo que propuso Olimpia, opina, analiza Gustavo del Porto en una presentación de Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. El comentario táctico, Gustavo del Puerto. Y una jugada fue clave para marcar el rumbo en esta primera etapa. Una acción individual impresionante del chico Lescano para concretar, Rubén Lescano para concretar a los 11 minutos de la primera etapa el único gol en este clásico blanco y negro, gol que vale el campeonato, el tricampeonato para Libertad, el más ganador de los últimos años en el fútbol paraguayo. Qué gran jugada. Por eso quiero empezar el comentario intermedio con el golazo de Lescano, porque él se animó, porque él encaró, porque se tuvo confianza, fue metiendo la diagonal, perfil cambiado, arranca por derecha, se va metiendo hacia el centro, amagó rematar, encontró el resquicio, Richard Ortiz ni con el manotazo lo pudo parar y sacó el remate fuerte, cruzado, de zurda en su perfil, al palo izquierdo inatajable para Espínola. El golazo de Lescano, que por ahora asegura el título a Libertad, así lo vio y lo vivió Andrés Rolón para Universo 970. Es Numíquena. El rebote que le queda a Franco con los rulos, la conecta y juega para Lescano, que tiene panorama y atención, que bueno el zurdo. Mete la diagonal, sacude al arco, no solo de impacto. Va Lescano, dudó mucho, ahora sí le pegó. El factor determinante en este tramo final del campeonato apertura se llama Rubén Lescano en el equipo de Galeano. Tomó la pelota, la dominó, encaró en posición frontal. Un segundo de más, no, se termina aclarando el panorama con esa claridad que tiene él para pelar el hueco necesario y rematar con zurda sobre la media luna del área, cruzado el poste izquierdo para que Libertad lo quiera ir liquidando temprano en este miércoles 5 de junio, buscando y acariciando el tricampeonato. Lescano y un golazo para el estallido de la tribuna norte y de la preferencia E de aquí en el Defensor del Chaco, para que Libertad apunte a levantar y para que continúe el reinado gumarelo en este tramo del año 2024. El gol lo firmó Lescano y Libertad supera a Olimpia. Libertad se quiere quedar con el blanco y negro y también con la copa de campeón de la apertura. Lescano y el primero para que el gumarelo supera a Olimpia por 1-0. Y antes Olimpia tuvo la mejor chance para romper el cero. En esa jugada espectacular, sector izquierdo, una vez más, proyección correcta de Román, porque Olimpia, por el lado derecho, Nácore no tiene lateral. Olimpia jugó sin lateral derecho, con todo respeto de Olmedo. En este primer tiempo, Román, para darles la genialidad de Lies, gira de espaldas al arco y mete el pase preciso para Prato, que dudó, se le cerró el ángulo de remate, permitió el gran achique de Morínigo, y Olimpia se quedó con la posibilidad de adelantarse en el marcador. Olimpia en el 4-4-2 con Espínola en el arco, lateral por derecho Olmedo, entró en ese lugar pero no funcionó. Yo no sé, no está en el banco Tucu Salazar, no sé si Paragua Espínola es peor, no creo que sea peor que Olmedo, que marcando tuvo defectos y en las proyecciones tampoco aportó mucho, pero de la mesita de luz del señor Palermo, que se sigue equivocando muchísimo hasta ahora. Está terminando el campeonato y no encontró el rumbo del equipo, el funcionamiento, no encontró un once ideal. Benítez por derecha, Salcedo por izquierda, los centrales y Román como lateral zurdo. En mitad de cancha, Redes, hoy desapercibido, no pesó para nada. Por izquierda, Cano tiene que entrar por ahí, Hugo Fernández, Ale Franco y Ortiz caminando, por lo menos tiene la jerarquía, y arriba Derlis González con Prato, la franja ofensiva del equipo de Olimpia en el 4-4-2. Libertad en el 4-3-3 con Morínigo en el arco, el equipo conducido técnicamente por Ariel Galeano con Ramírez como lateral por derecha. Los centrales, Viera por derecha, Jiménez por izquierda y Espinosa como lateral zurdo. Desajustes en el fondo. Paragua se está preparando. Ahí está, Paragua Espínola se está preparando.
y Olimpia jugó sin lateral derecho en el primer tiempo. Entró a la cancha Olmedo. Una defensa que tuvo muchas vacilaciones. Olimpia, sin tener demasiado el balón, le complicó mucho a los centrales Xaviera y a Jiménez en este primer tiempo, especialmente por la astucia de Derlis y la viveza de Prato. En la mitad de la cancha no hizo un buen trabajo en este primer tiempo como interno por derecha Lucas Sanabria. Por ahí seguramente Merlini puede ser una alternativa válida. Ernesto Caballero como volante centro, Lescano como interno por el sector izquierdo, después pasó también a jugar por derecha, intercambió posición con Sanabria, los dos son zurdos, abierto por derecha la presencia de Franco, que tiene la tarjeta amarilla, se salvó al límite, estuvo de la tarjeta roja Roque Santa Cruz, el capitán de equipo, que no apareció mucho, seguramente Tacuara Cardoso no va a demorar demasiado en ingresar, y Rodrigo Villalba, de muy buen trabajo junto a Lescanos, me parece que han sido lo diferente, lo distinto de este primer tiempo en el equipo de Libertad. Pero Rodrigo tendrá que cambiar, está insistiendo mucho en el 1 contra 1, en los firuletes, en las fintas, y ya le tienen marcado a algunos jugadores del Olimpia, porque está perdiendo, y me parece que por el momento incluso sobra este chico que tiene estimables condiciones, que hoy en Libertad está jugando por rendimiento y no por reglamento. Libertad hizo el gol, creció, dio la sensación que estaba cerca del segundo, vaciló en zona de culminación, después se abrió demasiado la mitad de la cancha, se acomodó un poco Olimpia, gracias al orden, a la voz cantante que impuso en la mitad de la cancha el capitán Richard Ortiz, por lo menos para ordenar a sus compañeros. También Prato ordenaba un poco, y Libertad se abrió en el medio, y Olimpia tuvo algunas situaciones para empatar. Es más, terminó mejor el primer tiempo Olimpia y generando situaciones para empatar el compromiso. Por ahora, el 1-0 no garantiza para nada el triunfo a Libertad. Yo hablo del trámite del partido y no sé en qué momento van a entrar Hugo Fernández y Paragua. Parece que ahora ya. En este momento ya sí. Te escuchó Palermo por lo visto, ¿eh? No, pero no es fácil tampoco. Tiene 56 asistentes que me parece ven lo mismo y no ven lo que nosotros vemos. Pero gracias a Dios podemos ilustrar a la audiencia. Aquí autorizó López, movió Libertad, arrancó el segundo tiempo. Para el país y el mundo continúa relatando Andrés Rolón. Cambios en Olimpia, estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Álvaro Ponte. Álvaro. Sí, dos cambios en Olimpia, afuera César Olmedo y Alan Cano, adentro el 2 Paragua Espínola y el 7 Hugo Fernández. Libertad sin cambio, Rubén. Sin cambio, y el único amonestado Iván Franco. Correcto, aquí el arranque de la segunda etapa, y en Ciudad del Este arrancó con variante el segundo tiempo, ¿o no, Quique? Y arrancó el segundo tiempo, novedades, JI. Sin cambios, ambos equipos con el mismo 11 con el que arrancaron, Salón Nacional que terminó ya con 10 tras la expulsión de Pesa. Muy bien, ¿quién está caído? A ver, estoy tapado por el cuarto. Está caído un hombre en Nacional, ahora se para el partido. Diego Duarte. Es de el que está caído, ya en marcha el segundo tiempo, acciones interrumpidas por el momento, Andrés. Correcto, aquí el Paragua. ¿Será el remedio? ¿El antídoto será Paragua? No creo que sea peor que Olmedo. Salida que corresponde a Libertad. Tu 0 kilómetro con Rodar y Paraguay. Conoce la poderosa Pickup Racing 6 4x4. Todo terreno en Rodar y en Paraguay. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Pateó el aire, Román. Seguramente Palermo ya tiene un panorama claro de su plantel frondoso. Sí, se le viene el segundo semestre y ya va a tener todo un panorama y una estructura y un estilo de juego definido. Yo lo único que te aseguro, si era paraguayo, un mamo mobuca mi salomo. Tiro libre para Libertad. Liquimol, eleva el rendimiento del motor de tu vehículo al más alto nivel con Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40. Te podés ganar este domingo 2.500 millones a las 19:45 por el 13. Se define el campeonato Apertura Libertad con el título que está a minutos, sí, a menos de 45, un poquito más de 45, más el tiempo agregado de conquistar otra vez un campeonato más, la estrella 25 de su historia hasta aquí con este panorama. El triunfo liberteño y la victoria que no le sirve a Cerro. Tiro libre será el segundo. Super y el centro, mal puesto a la cabeza de Prato, igual el despeje deriva en la posición frontal para que sacuda mal, en este caso el chico Lucas Sanabria. Lucas, el volante que tiene Libertad, será salida para Olimpia, saque de arco, le va a pegar a Espínola en este arranque sobre 2 minutos de la segunda mitad del Sajonia. Whisky Sin Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Y ahora otra vez Hugo por derecha, Sí, pero ya no entendés. Definitivamente no entendés. Y me sacó Palermo. Ni la jugado. ¿Cuándo entendés yo para allá? Ya entendés, ¿verdad? Hugo Fernández zurdo por derecha, Redes diestro por izquierda. Claro, para aprovechar la pegada ¿sabe qué? diagonal, pues. Peche dejando la macana. El famoso ahí. perfil cambiado. No quiera Eso, defender la Palermo. los técnicos es modernos. indefendible. ¿Qué va a ser técnico moderno?
Si era paraguayo, repito, hace rato, Camo y Pire. La pelota que deriva en Espino, la salida para Olimpia, que no le encuentra la vuelta al partido, cae y con esto obviamente será participante en lo que es hasta aquí la premiación a favor del Gumarelo. Libertad está para conquistar, para lograr el título, pero y Libertad es su rival en este partido. Está muy económico Libertad, sí. Tiene que jugar un poco más, está muy ahorrativo, ahora 45 minutos prácticamente con la adición. Traslada a Saúl en campo rival y descarga por la izquierda, pegadito a la raya, aparece Román, va Fernando que le ganó el puesto a Zavala definitivamente en este tramo del campeonato en Olimpia, soltando para Saúl sobre carril central Richard, la pausa, todo lento, lo hace Olimpia con la tenencia de la pelota ahora, la quiere trabajar un poquito la pelota Olimpia, moviendo redes, Rodney para Román, Román a la cabeza del súper que despejó, no pudo después, Iván Franco, el rebote igual le queda a Román, quiso ir hacia el sector izquierdo y lo cerró el camino justamente con un puntín Iván, le queda igual la pelota Olimpia, soltando y cambiando dirección de izquierda a derecha Olimpia con Benítez que mete un balón extendido para Hugo, arranca con pelota dominada Hugo para un lado para el otro, se quiere meter, lo logra bien Hugo, diagonal le tiene, no tuvo ni ángulo de remate, tampoco dio el pase y le terminó armando la contra a Libertad. Hugo Fernández, el que traslada en campo rival y 4 lo persiguen es Villalba y Richard va para atemorizarlo y le cerró los caminos, lateral que corresponde al franqueado. Lateral Yerba Mate Pajarito, disfruta el sabor de la cultura en cada sorbo. Laboratorio Sechero presenta su combo Influenza A, Influenza B, COVID-19 por 160.000 guaraníes. Contactos al 0961-993501. Ahora, el trazado de la línea del gol que le han anulado a la Olimpia deja más dudas que claridad en la cuestión. Ahí parece habilitado Derlis. La levanta Hugo. Picarreda hacia afuera. Y Espini Morinio cerró con lo justo. Redes la levantó, pero no le dio la dirección adecuada a ese sombrerito que metió Ronda y Gustavo. En 2 jugadas en esta segunda etapa, Hugo Fernández hizo mucho más que Cano y que otros compañeros. Definió muy mal a Ronda y Redes. Le dio una pelota de gol ante la duda del arquero Morinio. Y algo detectó y algo no le gusta a Galeano y de inmediato prepara 2 cambios. Ariel Galeano, Rubén. Así mismo, uno de ellos es Lorenzo Melgarejo, el que se prepara para ingresar, y el otro, si no me equivoco, es Ángel Cardoso Lucena. Sí, señor, el Pica va a ingresar en instante. 2 cambios en Libertad que propone Ariel. ¿Qué pasa, Lucas Sanabria es un candidato a salir. Flojo, Y el otro Villalba. Ya cumplió con el tema suyo. Sí, ya cumplió. Y Lorenzo está volviendo a poquito a tener ese nivel. Está volviendo bien. Yo me recordaba también del mundo. Tiene 2 extremos en el banco. Ariel Galeano. Lorenzo por izquierda y Demonio por derecha. Ya se tira. ¿Quién es el que se tira? ¿Ernesto parece que? Ernesto es uno de ellos. Ernesto está en el piso. Será sustituido. Se preocupa ya seguramente Garnero, porque lo tiene muy en cuenta para la selección. Marcamos el tiempo de juego. Conversus el tiempo de juego 5:40. Segunda etapa y el marcador punto forma que indica Andrés. El fútbol se siente 970. Se lo gana Libertad y gana también el título el Gumarelo en este primer semestre de 2024. No hay con qué darle en el plano local a Libertad, que está para ser nuevamente campeón del fútbol paraguayo. Libertad 1, Olimpia 0 y Ernesto. Muscular la cuestión aparentemente, Gustavo. Sí, ojalá que no sea rotura fibrilar, porque está en la lista de Garner. Pero ¿cuántos partidos jugó Ernesto? Sí. Venía con una sobrecara, con una seguidilla de partidos. Lo habíamos avisado, advertido a Ariel Galeano. Por lo menos no sale con justamente el camioncito, sale caminando tranquilo Ernesto. Cambios en Libertad, vamos a la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Rubén Sosa. Así mismo, se retira con alguna molestia Ernesto Caballero, ingresó en su lugar camiseta 36, Ángel Cardoso el Pica Lucena y luego ingresó camiseta 10. Lo está para ingresar, en este caso Lorenzo Melgarejo, camiseta 10. Se termina el partido para Rodrigo Villalba. Correcto, Villalba. Ernesto, los sustituidos, Lorenzo y el Pica, la cancha, Pica que volvió en este año a Libertad y está para ser campeón también, más allá que no participó mucho en el semestre. Tiro libre para Libertad que gana y con esto se queda con el torneo de apertura. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Levanta en zona cercana al círculo grande Jiménez, la manda hacia el borde del área de Olimpia, no pudo Roque Luis, el que termina cortando es Hugo, después le regaló a Iván Franco, que también obsequia la pelota para que despeje en el fondo Saúl, a buscarla y Baloso Prato. ¿En qué momento Obrera? Me pregunto yo mucho de lo mismo entre Prato y Derli Gustavo. ¿No? Sí, pero no daba. El partido no está para Obrera. Ah, no. Sí, porque el partido está con mucha velocidad por el momento. Pero. El que calienta es Kevin Álvaro. Barzajó y Vera son los que intensifican. Ahora Vera, se unen al grupo nuevamente. Matías Vera, que había aparecido y se ganó el puesto en los últimos partidos, pero volvió Richard. Apareció. Sí, se esperaba de él.
El que se asemejaba a Hugo Quintana con las características. Y el que le asemeja no juega más. Ganando Libertad por 1-0. Banco Baza, cuando quieras estamos. Celebra papaya con yerba mate pajarito y disfruta del sabor de la cultura en cada sorbo. 7 del segundo tiempo aquí en Asunción. Libertad gana 1-0 con gol de Lescano. Y el partido sí entró en un bache total después. Claro, pero yo digo nomás, si uno tiene si en el periodismo hay un representante como Palermo, uno va a estar trabajando en la BBC de Londres. Digo, se nota que no te agrada el trabajo de Palermo, por si no se dieron cuenta, amigos oyentes. Pero ¿por qué refutame con argumentos? No. ¿Viste algo de Olimpia en cuánto tiempo? No, salvo los ¿Viste resultados, algo? salvo el porcentaje alto de efectividad en los puntos, sí, después pero trabajo no. Jugando a las ponchadas. Dame un argumento, rebatime lo que yo estoy diciendo. No hay muchos argumentos, solamente lo numérico. Con argumentos. No sé hasta qué punto ya, porque está cayendo. Repito, si yo tenía un representante como Palermo, o si algún periodista deportivo paraguayo tenía un representante como Palermo, estábamos en la BBC de Londres. Y hay periodistas que tienen representantes, eso yo no sé. Tiro libre. Ya bajó su porcentaje, Andrés, 59 nomás ya tiene ahora. Ya está bordeando los 50 nomás ya, 50%. Tiro libre, conexión aérea para el segundo. Centro de Lucas y el despeje en el fondo franqueado. Le queda el rebote Rodney Redes, que abre a la punta izquierda para Román, que mira para adelante y no está nadie con la franja negra. Todos con camiseta albinegra, en rayas justamente verticales. Salida que corresponde al conjunto de Libertad con un simple pase del súper para que despeje Rodrigo Morínigo. Otro pilar de este título que está logrando Libertad. Martín Silva con la lesión justamente que lo alejó de la cancha. Sí, bueno, lo cubrió y de qué forma. Rodrigo Morínigo, el rebote no puede darle y cerró Jiménez y el toquecito para Lucas y busca la contra Lorenzo. Lucas profundiza, pica Lorenzo, sale Juan Espino la fuera de su área y con la derecha termina despejando el medio para Olimpia. Sanatorio San Sebastián, un sanatorio de alta complejidad. Mariscal López y Buena Campana, transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. Salida corta, moviendo, está por la banda izquierda ahora Román. Sí, ¿quién llamaba? Si bien los dos salieron con alguna molestia, me refiero a Ernesto Caballero y Rodrigo Villalba, a la vista, a la distancia al menos veo que le ponen hielo en el tobillo derecho a Rodrigo Villalba. El que está al lado de Galeano es el remera negra, un grandulón. ¿Quién es? El doctor Silva. Ah, el doctor, sí, para no decir otra cosa, el grandulón que está ahí cerca de Galeano. Corner o no, saque de arco. Cuando desbordando estaba Rodney Redes, no pasó nada, le dio mal a la pelota Rodney, será salida para Libertad. Marcamos el tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, 10 minutos, su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, mueve. ¿Quién está sentido, Roque? El capitán Roque Luis Santa Cruz y ya no va a continuar, se prepara camiseta 7, el otro capitán que tiene el equipo de Libertad, Oscar Cardoso. Va a ser cambiado Roque otra vez, entonces va a ingresar Tacuara, en este caso en el último tramo del campeonato le ganó el puesto Roque a Tacuara Cardoso. Hay una pausa en el partido, aprovechamos y nos cuentan Quique, Diego, ¿qué ocurre en Ciudad del Este, Quique? Cuando intentaba justamente Cerro Porteño con Cecilio Domínguez, entregó mal el pase, cortó muy bien por el costado izquierdo Vargas, el intento de conexión entre Cecilio e Iturbe, Diego. Y se está prestando constantemente la pelota en este segundo tiempo. Levemente más intenso Cerro Porteño cuando tiene el balón, pero no se puede descuidar, porque a pesar de estar con 10 hombres, por momentos da la sensación de que quiere buscar algo más este conjunto de Nacional. La pelota que va llegando al fondo de Cerro Porteño con Eduardo Brock, la deja en corto para Wilder Viera, saliendo con Diego Churina, intenta cruzar la mitad de la cancha de Cerro Porteño. Ahora, vos decías en Sajonia, Andrés, lo del bache. Sí. Acá me parece que todavía no arrancó el segundo tiempo, Diego. No, se están prestando, tienen, mueven la pelota, se juega mucho en el mediocampo sin profundizar, y cuando se intenta profundizar no hay precisión. Cuando se viene Iturbe, picó larga, dejó la pierna arriba, el Surubí nega la pelota por izquierda buscándolo a Cecilio Domínguez, va recuperando a la Benítez tras el rechazo de Vargas, la pelota al medio para Iturbe, termina retrocediendo y recuperando Alan Gómez para la salida de Nacional desde el fondo, Andrés. Estupendo, correcto, aquí saliendo estaba Jiménez, cambio que se hizo en Libertad, estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Rubén Sosa. Se retiró con algunas molestias de Roque Luis Santa Cruz, se ingresó con la camiseta 7. Oscar Cardoso, traspaso de capitanía de Roque a Tacuara. Tercer cambio en Libertad. Bueno, y el detalle de quienes acompañan al presidente honorario en el palco, Rubén. Sí, señor. Julio Enciso y Gustavo Gómez. También el ingeniero Carlos Gullari. Dos surgidos en la huerta, estamos hablando. Enciso y Gustavo Gómez, el capitán de la selección mayor de Paraguay, que está también acompañando al presidente honorario.
en el palco junto a Carlos Bullari, está también ahí el ingeniero, que obviamente está muy cercano ahora también a lo que es el día a día de Libertad, no es directivo hoy en día, pero está trabajando muy de cerca en el día a día de Libertad. Lateral que lo va a hacer hacia la platea es Matías Espinosa, la pide Oscar René, a buscarla va Lorenzo, también saca de cabeza Hugo Benítez, de Coloso Prato, pero el rival, el que irrumpe y rechaza de cabeza es el Super Ramírez, se disputa en suelo franqueado la pelota, hay una infracción, falta sobre el paraguas, Pínola, tiro libre para Olimpia. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato, tu 0 kilómetro con Rodari y Paraguay, conoce la poderosa pickup Bridge 64x4, todo terreno. Y con Rodaria tenemos obsequio 0984-970-970, Marlene. Como siempre, Andrés, nombre, apellido, número completo de cédula, desde qué ciudad nos acompañan. Wilson Oviedo desde Edelira nos está acompañando, saludos para él. Hola Universo 970, Miguel Mendoza nos está viendo a través de Universo TV, está participando también por los regalos, al igual que Emilce Franco desde Coronel Oviedo con la familia escuchando, desde Torina Bahí en sintonía, ya está el campeón, dice acá el oyente Gilberto Sarachó. Hay falta sobre Iván Franco, infracciones, tiro libre para Libertad, y esto obviamente ya tiene aroma y ambiente a festejo, aroma campeón hace rato. Desde el gol me parece que de Lecano esto como que ya se encaminó, Gustavo. Sí, Derli está caminando, Prato ya no da más. Y Libertad con un juego sumamente económico, regulando en esta segunda etapa, gana por 1-0. Un partido con tinte amistoso allá. Sí, totalmente. Ahora sí mejor ambiente por lo que son las hinchadas que están haciendo lo suyo también para alentar a sus equipos. Tacuara que va a tocar a la banda izquierda mal, Tacuara entró también en modo avión. Tranquilo, sí, en modo avión, totalmente mal, muy tranco lento. En slow motion se movió Tacuara Cardoso. Lo que recupera la pelota es Víctor Jiménez para Libertad de Cucho. Consultando un poco cómo va a ser el sistema post partido en caso que esto continúe así, el tema de premiación y demás. Solamente la gente que tiene el derecho, los derechos en este caso, van a poder ingresar al campo de juego. El resto, solamente conferencia de prensa donde va a acudir el técnico y un jugador. Imagínate, la conferencia de prensa va a ser a las 11, más o menos, si es que se hace. Porque va a haber el festejo, la premiación, y bueno, eso va a tardar un tiempo. Y después recién, bueno, está bien. ¿Qué pasó? Él también tiene derechos, digo. Sí, totalmente. Derecho de transmisión. El rebote se la lleva Prato. Está habilitado Hugo, define. No, qué control malo de Hugo Fernández, Qué control malo. Y eso que tenía una buena postura para definir de una, Gustavo. ¿Qué le pasó a tu jugador? No sé qué le pasó, se nubló Hugo Fernández. Un pase magistral que le dio Prato. Y Hugo Fernández pica larga la pelota y termina cometiendo una falta en perjuicio de Molina. No tiene gol Olimpia. No, algunos parece que se asustan cuando están frente al arco de Olimpia, Parece que se asustan a la hora de definir. Marcamos un tiempo de juego. Con versus el tiempo de juego, ahora 16 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente 970. Libertad y de manera cómoda. Hasta aquí más allá algún que otro indicio de Olimpia. Cuando tiene que definir, no definen. Cuando tiene que pegarle de una, tarda de un segundo. Así le está costando tener lucidez para definir a Olimpia en este partido. Ganando y logrando el título Libertad aquí en Sajonia. Una vez más siendo campeón del fútbol paraguayo. El elenco Gumarelo para la Estrella 25 que está a punto de levantar la Copa número 25 su historia a nivel de primera división. El más ganador del siglo. El toque corto buscando está Lorenzo. Se lió todo en el área Olimpia y la termina reventando Benítez y le queda la contra a Hugo. ¿Cómo termina la historia? Hay falta, sujeción de Espinosa que quiso cortar. Intratable Hugo, después cobró con delay la falta y reclama tarjeta. Amarilla para Espinosa. Y amarilla para Matías, Gustavo. Sí, intratable Hugo Fernández. 3 lo marcaron, la falta de Espinosa y la tarjeta amarilla bien mostrada para el extremo derecho, el zurdo que juega por derecha en Olimpia. Es tiro libre y no autorizó López. Tiro libre, mitad de campo, se enoja Richard, Le renta como si fuese un chico a Derli López. Tiro libre que corresponde al flaqueado. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Mega Loto, la nueva lotería. Sortea este domingo 2.400 millones. Este domingo a las 19:45 por el 13. Tocando está Benítez, zona media, aún en campo Gumarelo, explorando territorio justamente de Libertad. Está Saúl levantando Richard de una mal. ¿Qué quiso hacer Richard? Ni pase ni despeje. No hay buen vaya pasar. Saque de arco para Libertad. Whisky Sin Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuida tu salud, tu belleza y tu economía. Ya no hay muchas ganas de jugar. El ritmo de entrenamiento, sin aceleración, ritmo cansino, lento. Sí, parece que los dos tienen miedo ya de patear al arco. Lima no patea tampoco. Esto se está... No quiero decir solo porque la carne está muy cara. Pero
Por ahí el tema salida Caigo todo en el partido. para Jiménez. No hay muchas ganas, parece, de un lado y del otro. El soccer Está el partido en el ritmo. Conforme los dos con este resultado. Está- El envío largo es de Morínigo. A buscar la Balta Cuara de cabeza. Está Iván René. A buscar la Oscar René. El que lucha es Lorenzo. El que se cae fue Lorenzo. Y el que protestó también fue Melgarejo. La pelota la recupera Olimpia. Laboratorio Sachero, centro del diagnóstico clínico. Light Holanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Buscando Rodney Redes, réplica franqueada que hay que ver cómo termina. Se enredó solito él y la está regalando Román. Qué mal lo de Román. No, Román se nubló totalmente en esta Se segunda lió etapa. todito, ¿eh? Sí, cuando vos estás liado y no tenés visión de juego, no tenés el panorama para el pase hacia adelante, él quiere encarar personalmente. Cuando hay una marca presión de Franco, le está comiendo toda esta segunda etapa Franco. A veces hay que utilizar un poco la cabeza. La cabeza no solamente es para los ojos y para mirar. Es lateral la opinión de Gustavo Luna. Presentación de Liquimoli, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. ganando Libertad 1-0. Batacuara, posición frontal, apertura puesta para Espinosa, escalando sobre la zona cercana al área, perfil izquierdo, centro para Tacuara y despeje de Román, que llegó bien y de cabeza alejó el peligro para Olimpia y busca la réplica. Ahora Franco se va rumbo al medio campo. Alex Franco, el todoterreno que tiene en la media cancha Olimpia. Apertura puesta para Rodney Redes, que sigue en el partido. Rodney y la pausa, descargando hacia el medio, clarificando con Richard, que se hizo un nudo solo y la regaló. Richard está con un tranco bastante lento y con muchas dudas y regalando pelotas. Pero hay jugadores rápidos que ¿Qué pasó? no tienen lo que tiene Richard. Sí, No, increíble. Mirá que Olimpia quiere más. sí. Si Libertad se relaja, le puede empatar a Olimpia. El que toca es el Oso Prato. Apertura para Derli, que sigue también. Derli que mete para Prato. Prato y está en offside el Paragua. Paragua en offside. Centro, ¿se va a anular o no? Y el asistente dice córner, no se percató que estaba en offside. Tiro de esquina para Olimpia. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Banco Masa, cuando quieras estamos. Solo tenemos la misma línea en la jugada. Parecía offside de Paragua. Se vienen dos cambios en Olimpia. 9, Bruera 37, Eric López. Se vienen dos cambios en el equipo de Martín Palermo. Centro de Paragua, despejado por Viera. Después complementó a un costado para evitar el córner del Super. Marcamos su tiempo de juego, Michelin. Conversus al tiempo de juego, 20 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente 970. Se mete el centro Hugo Derlis. Le sobró a González. Pelota mal afuera. Se viene el androide. ¿Será que está programado para hacer goles hoy con el software? Y se van Herrera. a ir seguramente Redes y Prato. Aunque Derli también está caminando. Saque de arco para Libertad. Celebra papá con hierba mate pajarito y disfrutar del sabor de la cultura en cada sorbo. Sanatorio San Sebastián, un sanatorio de alta complejidad. Mariscal López y Buena Campana. Salida con Morínigo, se viene Eric López, se viene Obrera, también en el balón que corresponde a Libertad, que gana y se está logrando el título de la apertura al conjunto Gumarelo. Y gana Cerro, pero no le alcanza al equipo de Manolo. Dos tropiezos que fueron fulminantes para el ciclo. Lo de Colo-Colo, que derivó también en la derrota ante Luqueño, y así se le escapó el campeonato a Cerro. El toque corto, moviendo, y Libertad no perdona este tipo de obsequios y este tipo de gentileza. Falta sobre el pica, tiro libre para el Gumarelo. Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. En Mecal Muebles encontrá excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Cambios en Olimpia, vamos a la información. Informa Banco Masa, cuando quieras estamos. Álvaro. Afuera Lucas Prato y Rodney Redes. Adentro 9 Facu Bruera. 37 Eric López. 4 cambios ya en Olimpia, Andrés. Muy bien, está Eric, está Bruera. Se fue Redes. Redes tuvo. Ahí se va. El número 23, Rodney. Tiro libre para Libertad. Es momento de tu 0 kilómetro con Rodaria. Paraguay conoce la poderosa pickup Race 6 4x4. Todo terreno. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Tiro libre con Néstor Jiménez. Ya iremos aquí que a Diego que nos cuente cómo está el panorama por allá. El balón que va al pecho para que amortigüe y distribuya a Lorenzo. Se enredó él. El toque igual le queda a Lorenzo. La pelota que retrocede para que la pinche en ese sector. Otra vez Lucas. No pudo Sanabria. El que despeja en el fondo es Richard Ortiz con los cambios. Vamos al comentario táctico de Gustavo en una presentación de Transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. Sosteniendo limpio el 4-4-2. Con Paragua Espínola, que está haciendo un partido correcto. Mejor Olimpia, está jugando con 11. Porque Olmedo no jugó más para el contrario. Línea de 4, Paragua como lateral por derecha, en la mitad de la cancha. López y Hugo Fernández son los extremos. López, siendo diestro, entró a jugar por izquierda delantero. Extremo para Palermo. Y mantiene doble 9, pero con un nuevo integrante. Bruera, Facundo Bruera junto a Derli González en el equipo de Olimpia. Libertad
sostiene 4-3-3, Cardoso Lucena, cambio directo, entró a jugar por Ernesto Caballero de 1, Lescano y Lucas Sanabria los internos, arriba la presencia de Franco junto a Melgarejo, los cuñados son los extremos y el centro delantero Tacuara. Falta y esto es para tarjeta porque se iba. Amarilla para quién. Se iba Lescano, otra vez Lescano con una mague, se perfila, le quedó el espacio, podía avanzar hasta el área de Olimpia y lo bajó con una sujeción. El zaguero de Olimpia, Saúl, y aquí atención que Tacuara prepara la zurda. Puede estar el segundo para Libertad, de tiro libre para el Gumarelo. Con Legaloto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números del 1 al 40 para ganar Mega Millones este domingo, 2.500 millones de guaraníes este domingo a las 19:45 por el 13. Ando súper, pero nadie le saca a Tacuara. Ideal para la zurda. Pelota ubicada más hacia el vértice derecho del área de Olimpia para la zurda de Tacuara. Atención que está encendida la alarma de Pínola. 4 en la muralla franjeada. Y le va a dar Tacuara. Quiere coronar el título con un gol de tiro libre. Oscar René, uno más para su historial. Para ese tremendo goleador que sigue vigente en el fútbol paraguayo. Tomó carrera el capitán Gumarelo. Va Tacuara. Autoriza López. Segundo para Libertad para festejar el título. Autorizó López. Va Cardoso y su zurda. Tacuara y su disparo. Libertad, tricampeón del fútbol paraguayo. Oscar René, Oscar Tacuara Cardoso. Claro que tenía que ser él el que certifique que va a continuar el reinado Gumarelo en el fútbol paraguayo. Tiro libre al media altura, al poste izquierdo. Magistral, sensacional, con el sello de calidad del capitán, del goleador eterno, el goleador vigente y que le está dando otra alegría al público Gumarelo. Libertad y el segundo para el que festejo se anticipe antes de que termine este clásico blanco y negro, porque son los tiempos del Libertad, del Gumarelo, son los tiempos del más ganador del siglo, la estrella 25 que aparece en el horizonte y que obviamente hará que festejen los hinchas del Libertad en toda la República. Golazo de Tacuara, magistral, sensacional, para ratificar que Libertad es el tricampeón del fútbol paraguayo. Tacuara y el segundo para el Gumarelo, para el campeón, que dice que amplía justamente por intermedio del capitán, del referente, del goleador tremendo que es Oscar René. Tacuara Cardoso. Libertad es el campeón del fútbol paraguayo. Libertad 2, Olimpia 0. El gol al cuánto. 24, segunda etapa. Gustavo del Puerto. Golazo. La pelota que pasa limpiamente. Ese zurdazo por encima de la barrera. Se abre hacia el palo izquierdo de más lejano de Espínola. Fabulosa ejecución de tiro libre del inoxidable que sigue tan vigente Oscar René. Tacuara Cardoso, bombazo de zurda con rosca hacia afuera, impecable definición. PTI Mocoy 2-0 para asegurar el grito de campeón para Libertad. Golazo de Tacuara en la jornada consagratoria para poner el tricampeonato de Libertad, el más ganador de los últimos años. Libertad que estaba regulando, Olimpia tenía chance pero sin final, y aparece un señor como los dioses, una obra de arte, el artista llamado Tacuara Cardoso, para poner el 2-0 y asegurar más que nunca otro título para el Gumarelo. O Zapucay los libertaños en Asunción, y esto del Defensor del Chaco retumba a lo largo y ancho de nuestro país. El delantero de 41 años anotó su gol número 127 en primera división del fútbol paraguayo. Alcanzó a Rorro López y Néstor Camacho como segundos máximos goleadores en liga. Bueno, ya aparecen los humos blancos y negros hacia la tribuna norte, el festejo que se anticipa. Si estaba ya sentenciado con 1-0, esto obviamente hace que se baje ya
el telón, como se diría en este partido, y que se venga la copa, la número 25 de la historia para el más ganador del siglo XXI, para el Libertad de Tuyucuá, que ha tenido realmente una irrupción dentro del fútbol paraguayo fenomenal desde el 2000 en adelante. Antes tenía 8 títulos nada más, ahora tiene 25. De Cerro Porteño, contragolpe preciso, encabezado por Fabricio Peralta. Ganaron el fondo, apareció como dupla de ataque Cecilio Domínguez. La pelota de Fabricio para él y la definición de Cecilio por sobre la humanidad de Anthony Silva. Amplía la ventaja Cerro Porteño, que ahora lo gana 2-0 a la Academia. Diego Orlando. Gran contragolpe realmente. Cuando se trataba de animar un poco más el conjunto de Nacional, llega a esta situación con unos cambios que fueron importantes. La frescura de Fabricio Peralta encabezando esta contra. Mal parado Nacional, la descarga por derecha para Cecilio Domínguez. Salida desesperada de Anthony Silva y el toque sutil de Cecilio sobre la humanidad de Silva para darle el segundo gol a Cerro Porteño. Un resultado también que va asegurando el Ciclón, pero que no le sirve de mucho en este campeonato, que da la sensación de que ya está definido hacia el Guma. El momento de la alegría, el momento del gol. 28, segunda etapa. El futbolista 29 años se convirtió su 11º gol en el Apertura 2024, donde es el máximo artillero. Quería preguntarle a Jorge hace rato, la gente después del gol de Libertad se levantó y miró hacia el palco, Jorge. ¿Estaban reclamándole algo a los directivos de Cerro? Sí, de hecho que hay algunos directivos de Cerro acá entre la gente en la preferencia y otros en el palco. Obviamente se levantaron y empezaron a aplaudir agradeciendo una vez más el vicecampeonato, y recién está ese meme, feliz y enojado. Claro, feliz y enojado, exactamente. 2-0 la victoria de Cerro Porteño sobre Nacional, Andrés. Correcto, apareció el segundo de Cerro, no le sirve de absolutamente nada. Gana Libertad y con contundencia y obviamente con holgura ante un Olimpia que no sabe cómo resolver cuando tiene alguna que otra chance. Libertad puede llegar a más goles, entonces puede florear con mayor cantidad de goles de Libertad. Aquí el cabezazo, gol. ¡Gol! Olimpia se vino el descuento franqueado para traer suspenso quizás a la definición del campeonato. Veremos si le alcanza y si puede Olimpia empatarlo por lo menos para entusiasmar más a los hinchas archirrivales. Frentazo de Richard desde el punto penal prácticamente. El centro fue de López, el cabezazo de Richard y descuenta, ojo y atención, que descuenta Olimpia y le tira suspenso. Y obviamente hay tiempo todavía en este partido y en el otro, en lo que está ganando Cerro, y descontó el franqueado. Festejan también los azuranas. El gol de Richard, ¿será que alcanza para algo? Descontó Olimpia. Libertad gana 2-1. ¿Cuánto? 30, segunda etapa. Gustavo. Con fuerza, con empuje, Olimpia no se da por vencido. Se fue arriba después de una pelota parada, de un córner que propició Derlis González. En espacio reducido ganó el córner. Olimpia mandó toda la artillería pesada arriba. Después de un rebote aparece el centro de López y de atropellada Richard Ortiz, empujando a su equipo como un gladiador, el cabezazo desde lejos, pero con mucha dirección, a media altura, al palo derecho de Morínigo, para ponerle suspenso y emoción. Y Olimpia parece que quiere empatar, que quiere amargar la Libertad, pero Libertad con este triunfo no depende de nadie, ya es campeón. Richard Ortiz, el descuento, el 2-1 en el clásico blanco y negro. Nacido en Villa Gatimí hace 34 años, anotó su primer gol en la temporada 2024. Olimpia ahora que reacciona y lo puede empatar, pero el empate no le sirve a Cerro. Le sirve a Libertad para ser el campeón del torneo de apertura. Whisky Sir Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Podría terminar incluso empatado tranquilamente este partido.
Claro que puede terminar empatado, sí. Puede terminar. A negativo de Libertad también en la tercera ahí. Puede ser también. Salida que pertenece al Gumarelo. Laboratorio Sachero, Centro del Diagnóstico Clínico. Light Holanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Levantando Ramírez, va Tacuara que busca otro gol. Rebote para Iván René, no llega Franco, sí Richard. Y Olimpia que reacciona. ¿Y qué pasa en la parte baja? Ya estoy viendo algunos hinchas que están corriendo en la parte baja, pero no sé si pasa mayores, Álvaro. Te percataste ahí bajo la tribuna sur. O son... Fíjate, movimiento medio raro, hacia la tribuna o con la bandera nada más. Hay un hincha que está sacando los tirantes. Sí, eso nomás, es correcto. Había varios, no solamente uno. Centro del Paragua, va Bruera. Un despeje a media, sale Morínigo y activa las manos para descolgar la pelota. Salida para Libertad, que con este igual le alcanza, está ganando y está logrando otro título en el campeonato paraguayo. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Banco Base, cuando quieras estamos. Celebra papá con yerba mate pajarito y disfruta del sabor de la cultura en cada sorbo. 0984-970-970, señora Torres. Salud, Libertad, campeón en sintonía desde San Antonio, dice Vicenta Pérez. Me gustaría ganar alguito desde Barrio Cerrito, Capiatá. Richard Rodríguez en sintonía. ¿Cómo será que sabe del Puerto que sus jugadores son troncos? País generoso, 039. Hola, vamos Olimpia, dice el oyente 917. Soy de Asunción y está participando Erika Villalba también. Hola Marlene, regálame por favor. Dice Javier Lescano, deja su número completo. Derlis Galeano, quiero aunque sea ganar un tuque, dice. Desde Ñembú está en sintonía. Correcto, ahí está. Correcto, saludos a la audiencia más fácil, que nos escucha. Sí, podemos darle tranquilamente, sin participar ni entrar en el sorteo. Sí, señor. Pica Obrera, pero la pelota fue corta para que de cabeza la baje Espinosa y luego complemente. Lorenzo lo gana, Libertad, te escucho. 32, Carlos Arrua va a ser el último cambio en Olimpia. Arruga va a entrar, Gustavo. Sí, hasta el empiazo, ¿no? Puede ser que meta un pase. Sí, pero muy tarde. Y se es un jugador distinto para Olimpia. Lo sacará Richard, no, seguramente lo va a sacar a Alex. Levantando mal el pica, le queda Richard Ortiz, aguantando el capitán que anotó el descuento para que se entusiasme quizá un poquito, por lo menos el hincha de Cerro que está expectante de lo que haga Olimpia. El archirrival. Derli es muy pobre también. Sí, decayó totalmente y hay una falta. Terminó con una falta de Derli sobre Iván René. Lo sacudieron de los rulos en Libertad. Tiro libre para el Gumarelo en defensa. Sanatorio San Sebastián, un sanatorio de alta complejidad. Mariscal López, Segura Campana, transportadora San Ignacio, llevando el progreso al país. Vamos al diagnóstico tras el descuento de Olimpia. ¿Cómo está el partido diagnóstico? En una presentación de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Y el partido está para el empate de Olimpia, porque Libertad no acelera. Encontró el segundo gol sin merecerlo, de un tiro libre precioso ejecutado por Tacuara Cardoso. El arquero Espino le reaccionó tarde, le dio mucho espacio hacia el lugar donde Tacuara iba a rematar. Cuando reaccionó, tarde Piancho, golazo de Tacuara. Y Libertad sigue sin acelerar. El que más quiere para acelerar sensaciones Olimpia, y esto tranquilamente puede generar el empate de Olimpia. Y va Hugo, y atención que va Hugo, que se perfila con la zurda, la levanta. Pero ¿para quién es la cuestión? Para el hombre invisible, el pase de Hugo Fernández. Y eso, que no pasa nada con el ahijado. Salida que corresponde al cambio en Olimpia se hizo. Vamos a la información. Informa Banco Basa, cuando quieras estamos. Álvaro. Se fue Derlis, ingresó con la 32, Carlos Arrua, último cambio en Olimpia. Muy bien, y hablando Galeano con el asistente, dialogando. Ariel prepara otra modificación, quizás el joven entrenador de Libertad que está logrando su segundo título de primera división, más lo que fue la Copa Paraguay y por ende la Supercopa también el año pasado. El saque de arco para Rodrigo Morínigo. Libertad saborea. El hincha Gumarelo sabe que está cerca del tricampeonato en Paraguay. Versus con el tiempo de juego ahora 36 minutos. Su segunda etapa y el marcador punto forma que indica Andrés. El fútbol se siente, mueve. Se lo gana Libertad con Olimpia para ponerle suspenso al partido. Libertad 2, Olimpia 1 y ataca el franqueado. Y busca Alex Franco. El contacto es con Eric, que tiene campo abierto para meter la diagonal desde la izquierda hacia el centro. Tocando para Franco, que amplía la banda izquierda para que ensaye un centro de Román. Centro, no llegó al área. Qué mal centro de Román, Gustavo. Sí, hablando de té naranjo, ¿verdad? Toque corto otra vez, Román lanza, va Obrera, sale Morínigo y se termina quedando con la pelota y con los aplausos del público liberteño. Repito, un pilar también fundamental en esta gestión en este semestre. Rodrigo Morínigo en la portería liberteña. Sí, un arquerazo que es presente y futuro para la selección nacional. Rodrigo Morínigo, un arquero que fue creciendo como su físico, transmitiendo seguridad y confianza a sus compañeros. Y Román hoy, todo lo que construyó en partidos anteriores,
está dejando abierta la posibilidad para que Zavala nuevamente le saque el lugar. Falta y amarilla en Olimpia para quién. Benítez. Benítez no llegó a la pelota, sí al rival. Falta, es tiro libre en campo franqueado para Libertad, que gana y se queda con la apertura. Escucho. Miguel Galeano, que bien decía, conversaba con Sergio el Patito Aquino, luego se tomaba del mentón, moviendo hacia su banco, interpretando la distancia. ¿A quién lo meto? Porque lo tiene, por ejemplo, a Merlini, Aguilar, Mendieta, Alejandro Silva, Luis Cardoso, Miguel Jaquet, Iván Piris. Ahora fue llamado Alejandro Silva y Antonio el Demonio Vareiro. Ahí viene el Demonio, que tiene ya una gran cantidad de títulos con Libertad. Rubén no va a recordar cuántos tiene y va a sumar uno más, Antonio el Demonio Vareiro. El Patito Aquino es el mal ganador del fútbol paraguayo como futbolista profesional, el asistente de Ariel, y ahí nomás anda ya también el Demonio, que desde que llegó a Libertad ha levantado muchos trofeos, muchas copas. Quizá ahora con menos participación, con menos partidos, pero siempre siendo importante y uno de los referentes que tiene el plantel de Libertad. Va a ingresar Ale, que va a levantar también su primer trofeo con la camiseta Gumarela, también varias veces campeón con Olimpia. Tiro libre para Libertad, en instante los cambios, pelota en campo de Olimpia, tiro libre Gumarelo. En Mecal Muebles encontró excelentes ofertas. Mecal Muebles está barato. Tu 0 kilómetro con Rodaria Paraguay. Conoce la poderosa pickup Rixi 6 4x4 todo terreno en Rodaria Paraguay. Centro de Lucas, levantando Zanabria para Lorenzo. El paraguas no llegó. Lorenzo y un frentazo que no llega a buen destino. Termina en las manos del arquero Espino en la pelota. ¿Qué ocurre, Gustavo? Demonio por Franco seguramente, ¿verdad? Seguro. Y Alejandro Silva por Lucas. Por Lucas Zanabria, sí. Podría llegar a ser el toque, aunque Alejandro el otro día contra Nacional de Montevideo no jugó lateral derecho. Lateral por derecho, sí. A lo mejor le va a dar descanso a Súper, ya que vaya con la selección a los amistosos. Digo, pienso. Lateral que corresponde a Olimpia, ¿eh? ¿Estuvo ahí? Puede ser también. Vamos a Pope. Lateral corto para Arrúa, de cabeza para el Paraguas. Paraguas para Carlos Arrúa. Mete un pase o no. Filtra mal, un rebote en Lucas Zanabria. Era buena la intención de Carlos Arrúa, que es un gran pasador, el que tiene la luz justamente para echar luz en este mediocampo y en este ataque. A veces que no tiene muchas luces, mucha oscuridad aparece cuando hay que definir Olimpia, sobre todo en este partido. Soltando Saúl, retroceso para Benítez. Los centrales se acoplan a la ofensiva franqueada. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Con Megaloto, la nueva lotería donde vos elegís tu 6 número de 1 al 40. Te podés ganar este domingo 2.500 millones de guaraníes a las 19:45 por el 13. Y la levanta Franco, pica el androide, pero saca a Viera de cabeza. Atento estuvo el central que tiene Libertad y se la quiere llevar Lescano. No pudo prosperar ante el cierre oportuno por parte del jugador de Olimpia, Franco, y en la carga será para Olimpia ahora, diagonal. Y la pelota que le queda a Richard Arrúa, que aparece para repartir el juego. Toquecito sin mucha convicción. Anticipo, no hubo falta sobre tu jugador Hugo, Gustavo. Para mí sí, pero la verdad no por ahí me va a ver. Y no, que siga, aplicó López. El juez del partido se irá final en 5 minutos, más lo que agrega Darly López. Marcamos el tiempo de juego aquí en Sajonia. Conversos al tiempo de juego, 40 minutos, su segunda etapa y el marcador punto Farma que indica Andrés. El fútbol se siente, Se vino la carga de Olimpia y el centro con veneno de Román termina en un córner para Olimpia. Lo gana Libertad, lo gana el equipo Gumarelo, que está para ser el campeón del fútbol paraguayo una vez más, logrando, conquistando el tricampeonato para este público Gumarelo que se vino aquí a Sajonia. Córner, antes los cambios, estamos con la información. Informa Banco Baza, cuando quieras estamos. Rubén. Termina el partido para Iván Franco y que va a ingresar en su lugar camiseta 3 Alejandro Silva. También se termina el partido para el autor del primer gol, Rubén Lescano, y va a ingresar con la camiseta número 20, Antonio el Demonio Vareiro. Se va la figura del partido. Hasta aquí. Siga tú allá. Pero le voy a preguntar a los compañeros. ¿Sí? ¿Qué dice Álvaro? ¿Qué dice Principito? ¿Qué dice Rolón? Porque eso tan... Vos tenés que elegir la figura, vos sos el comentarista. No, pero yo no soy que sos democrático. Yo no soy la última palabra ni la palabra santa. Corner, Arrúa y el centro. Saúl. Y la pelota a las manos de Morínigo. No le dio buena dirección a la pelota ni potencia. Saúl igual. Estuvo muy seguro, como es habitual. Rodrigo, será salida que corresponde a Libertad. Whisky Sin Edwards, el espíritu de Escocia. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Vamos hasta el estadio en Ciudad del Este. ¿Qué ocurre en la victoria de Cerro Quique? Acá ya está todo el público en modo avión cuando se viene Aguayo. Habilitación para Benítez, el centro al medio. Tapó Anthony Silva y va sacando el fondo de Nacional. Acá la cuestión ya está liquidada, Diego Orlando. Sí, señor. Acá es Cerro el que sigue proponiendo. Los cambios le vinieron muy bien. Arzamendia con un remate cruzado. Pasó cerca del arco Anthony Silva. Aquí lo último de la Benítez, que vuelve a tapar a Anthony Silva. Cerro busca un tercer gol.
Y cuando va el Pachi le pegó muy mal la pelota que termina por línea final. Y el ambiente, Jorge Izquierdo, ¿está tranquilo entre la gente? Y tranquilo es un decir, están realmente con una decepción por lo que podamos notar, a pesar del triunfo de Cerro, obviamente no alcanza, saben lo que está ocurriendo en el otro estadio, así que por ende hay alegría, hasta tímidamente por el triunfo, pero obviamente hay mucha decepción. Hace rato ya nacía la indicación, también le estaban informando detrás del arco que había descontado Olimpia. El panorama que tenemos a esta hora aquí en el Antonio Aranda, Andrés. Correcto, ya sobre el final de ambos partidos y con Libertad que están logrando justamente el título del campeonato y el tri en este tramo de lo que es el 2023 primero y ahora el 2024. Qué momento para Libertad, dominador absoluto del fútbol paraguayo. Andrés. Parecía que se le escapaba este año el título, pero no aprovechó Cerro y Libertad no perdona las concesiones y está conquistando una vez más Libertad lo que tiene que ver con el título local, levantando a Rúa. Olimpia busca el empate, viene el centro de Palau, la pide Brera, centro se desvía, anticipo de Brera, no, porque llega Jiménez que despeja Gustavo. Está defendiendo Libertad sin tener la pelota, Olimpia mayor protagonismo y con el balón en campo liberteño. Levantando a Rúa, un pase que deriva en una pelota que la baja de cabeza Franco más atrás para Hugo Benítez, cortita y al pie para Franco, centro, Richard está como un 9, ya Saúl también, fíjate, Saúl Salcedo como delantero. Pone mucha gente ofensiva Olimpia. Empuje, buscando con amor propio quizá el empate en este partido, Gustavo. Sí, y puso mucha gente ofensiva en esta segunda etapa con los cambios ofensivos que hizo Palermo. Centro de cabeza, la saca Jiménez, rebote y no pudo llegar Franco. Y el que sí estuvo atento para reventar es Lucas Sanabria. Libertad se repliega, Olimpia tiene la pelota y tiene mucha gente en ataque, buscando el empate, lanzando está para Rúa y la saca al demonio y busca la contra la Libertad. Y puede venirse otro gol del Gumarelo si aprovecha el contraataque el equipo de Galeano. Pica el demonio, Ale Silva. Pateó el campo Ale Silva y quedó lesionado, Gustavo. Mira cómo está rengueando Ale. Sí. Y Libertad no se guardó un central para defender ante la envergadura física por arriba que tiene Olimpia. El frentazo de Franco y las manos son de Morínigo. Se abraza a la pelota y se abraza al título. Libertad a la estrella 25 que aparece en el firmamento hacia Tuyucuá. El más ganador del siglo XXI, otra vez mostrando quién es el que manda en Paraguay a nivel de títulos desde el 2000 en adelante. ¡Qué momento! ¡Qué forma de disfrutar para los hinchas de Libertad, que están logrando un nuevo campeonato local, el tercero consecutivo para el más ganador del siglo! Pelota a las manos de Spínola, balón de arquero, de Morínigo a Spínola, y aquí se espera al final, se espera la coronación del conjunto Gumarelo. Laboratorios El Cielo, Centro del Diagnóstico Clínico, informa Banco Más, Marle. De los 25 títulos de Libertad, 17 fueron en este nuevo milenio. Supera por 7 en el siglo XXI a Cerro Porteño, que está con 10. 25 títulos para el Gumarelo, el tercero más ganador en cuanto a entidad. Queda a 21 del más ganador, que es Olimpia, que tiene 46, y está a 9 del segundo, que es Cerro Porteño, que se encuentra con 34. Por su parte, Cerro Porteño logra su pentavicecampeonato, el número 38 en su historia. Récord también para Cerro, pentavice, el equipo de Barrio Obrero. Marcamos el tiempo de juego, Michelin. Conversus, el tiempo de juego cumplido, 45 minutos, su segunda etapa y el marcador punto forma que indica Andrés. El fútbol se siente, Se espera al final nada más para el grito de campeón para Libertad, para una nueva conquista de el más ganador del siglo, del Gumarelo. Libertad supera Olimpia 2-1. ¿Cuánto más agregó, Álvaro? 5 minutos más. 5 más aquí en Asunción. ¿Cuánto más en Ciudad del Este, Quique? 3 más, Andrés. Correcto, 3 más y termina. En Ciudad del Este va a terminar antes. Y aquí se viene después la premiación, la coronación del dueño absoluto del fútbol paraguayo, de Libertad, que nuevamente logra una conquista en este tramo, en este año 2024. No perdona las concesiones. Cerro tuvo 2 oportunidades para depender de sí mismo y falló. Y Libertad no te va a perdonar ese tipo de cuestiones. A la hora de definir el campeonato siempre está listo para tomar la punta y la corona. Libertad, el toque corto, el que juega es Espinosa, levantando está Lucas, es Ale Silva, que va a también ser campeón con Libertad. Ale Silva, Gustavo, Y jugando muy poco el ex Olimpia. Salida ahí Galeano, que será que sigue, el presidente Victoria confirmó que sigue para el segundo semestre. Llegó la última palabra.
Andrés. El público que disfruta. Sí, Marlene. Preguntabas acerca de los títulos de Antonio el Demonio Vareiro. Él, recordemos, tuvo una lesión en su momento, ¿verdad? Pero desde que está en Libertad consiguió 12 títulos contando 9 por Copa de Primera, 2 Copa Paraguay y una Supercopa. Sergio Patito Aquino tiene 13 títulos acá en el fútbol paraguayo, 2 con Cerro Porteño, 11 con Libertad. Así que el Demonio Vareiro en esta lucha en Campamento Gumarelo ahora lo supera a Patito Aquino. Lo pasa ya al Patito, qué récord. En Libertad. En Libertad, correcto. Claro, como futbolista en este caso, porque ahora Patito es asistente técnico también. Sí, totalmente. Aquí busca Olimpia, va a ser final. Esto ya se desvirtuó totalmente. El público de Libertad espera el final, espera el pitazo final para gritar campeón una vez más en el fútbol nacional, dominando en los últimos tiempos el fútbol paraguayo. Libertad. Creo que de los últimos 7 campeonatos Libertad ganó 5, Marlene. Es tremendo. Solamente Cerro y después Olimpia y después siempre Libertad campeón en los últimos tiempos en el fútbol paraguayo. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y repone Morínigo. Aquí terminan 2 minutos y medio. En el este está a punto de terminar. Un nuevo semestre frustrante para Cerro Porteño. Otro fracaso hacia Barrio Obrero. Teniendo todo, se queda sin nada el equipo de Manolo. El balón a la punta derecha para que levante el paraguas. ¿Será que lo empata Olimpia sobre el final? A buscar la bala Androide. Peinó Brera. Se mete Hugo Fernández. Lo cierra en esa zona el jugador Matías Espinosa, que despeja a un costado. Terminan 2 minutos aquí en Asunción. La baja el paraguas, terminó en Ciudad del Este, Quique. Acaba de finalizar el partido, Andrés. Ha sido victoria de Cerro Porteño por 2-0. ¿Tiene la figura usted, Diego Orlando? Sí, en ese sentido me voy a quedar. ¡Ale Silva, el demonio! El tercero para el Tri. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad. Sí, gol Gumarelo. Gol del tricampeón del fútbol paraguayo. Y tampoco se quiere perder el partido definitorio para el título, anotando un gol. Quien lo supera en Libertad a una leyenda como es el Patito Aquino, el Demonio Vareiro, con el arco blanco, termina marcando con esa pelota que se abraza a la red para certificar el triunfo y el tricampeonato a favor de Libertad, del Gumarelo, el dueño absoluto en los últimos tiempos de los torneos locales en Paraguay. Es el Club Libertad, el Demonio, y el tercero para coronar el partido y para que se venga el festejo y la coronación del tricampeón del Gumarelo. Lo firmó el Demonio, asistencia de Ale, y Libertad amplía. Libertad 3, Olimpia 1. El gol lo contó 49, segunda etapa. Gustavo del Puerto. Y para decorar el resultado del campeonato, el tricampeonato del equipo de Libertad, Olimpia mandó toda la gente arriba, incluso a Salcedo. Se desordenó, se abrió atrás. Nació un contragolpe fenomenal que tuvo como gran protagonista a la categoría de Tacuara Cardoso. Recibió la pelota, levantó la cabeza. El pase filtrado para Ale Silva, dejándolo cara a cara, mano a mano con el portero Espínola. Pero Ale Silva no fue egoísta. Jugó para el equipo, abrió la pelota por el lado derecho al que venía atropellando con el arco desguarnecido, y el histórico de los campeonatos con Libertad, que supera al Patito Aquino en el Gumarelo, el más ganador del siglo. Aparece Alejandro Silva con el pase para el Demonio, empuja y pone cifras definitivas al marcador. 3-1, o ganar Libertad, es el campeón, va a dar la vuelta olímpica, o Zapucay Gumarelo fuera. Lo hizo Demonio, PTI, Bocoy, Bojapé, 3 gritos. Nacido en Casa hace 35 años, anotó su tercer gol en el Apertura 2024. Final, Libertad campeón, ya ha terminado el partido. Libertad es el tricampeón del fútbol paraguayo. Libertad superó Olimpia 3-1 en Sajonia. Aquí va la Legión Deportiva, empeñosa en su son triunfador. Aquí va siempre. Para el país y el mundo, relató Andrés Rolón. Público de Libertad. Una costumbre, Libertad siendo campeón.
Quizá la próxima, le dice a Cerro, pero esta vez no. Libertad ha conquistado una vez más el fútbol paraguayo. El más ganador del siglo lo hizo de nuevo. El tricampeonato va a la huerta. La estrella 25 del firmamento del país para que Libertad, con lo de siempre, aprovechando y logrando un nuevo título dentro de lo que es su historia, el tercer más ganador del fútbol paraguayo, detrás de Olimpia y de Cerro. 25 títulos para el Gumarelo, el que ha dominado prácticamente el fútbol nacional desde el 2000 en adelante. Indudablemente es el más ganador y es un club que se ha acostumbrado a las grandes conquistas, a los grandes logros a nivel local, con obviamente una directiva y una visión y un liderazgo que parte desde el presidente honorario, desde Horacio Manuel Cartejara, que es piedra fundamental de lo que fue la incursión de Libertad tras lo que ha sido el descenso a la intermedia, la vuelta a primera y todas las conquistas, todos los planteles armados para apostar a los campeonatos, a los títulos que están dando tanto rédito y tanta alegría a los hinchas liberteños en todo el país. Aquí ha conquistado el Apertura Libertad. Nosotros nos vamos a quedar con Gustavo y los compañeros, obviamente, para toda la celebración, toda la coronación del monarca que retiene la corona para Libertad, que es el tricampeón. Vamos para redondear con Quique, con Diego. Tenía que la figura también de lo que fue la victoria de Cerro, Quique. Gracias, Andrés. Acá finalizó el partido. Los jugadores de Cerro Porteño se metieron todos a vestuarios. El único que está en cancha hablando para la televisión es Cecilio Domínguez. Está montando también todo lo que tiene que ver con la ceremonia de premiación para el vicecampeonato aquí en el estadio Antonio Aranda Encina. Mucha desazón y mucho enojo de parte del hincha de Cerro Porteño para despedir a sus jugadores, Diego. Sí, señor, mucho enojo, que se vayan todos. Apareció el cántico ahí en el sector donde están los hinchas organizados, y aquí en el sector de preferencia, primero unos aplausos, pero después cuando iban saliendo, como que cayeron algunos improperios también de la gente que está en el sector preferencial. Lastimosamente Cerro Porteño no pudo, y ahora se empiezan a apagar las luces y el público protesta también. ¿La figura para usted? Me quedo con el trabajo realmente de Piris Gamota. Además del gol, Cecilio fue importante, pero Piris tuvo mucho realmente en el andar para la recuperación en ese medio campo. Muy bien, la figura del partido presentada por Whisky Sir Edwards, el espíritu de Escocia. Cerramos tu trabajo también, Jorge Izquierdo. Sí, será. Muchas gracias, Quique. Muy bien, estamos cerrando lo nuestro aquí desde Ciudad del Este. Cerro Porteño ganó por 2-0 ante Nacional, ¿sí? Podría haber cambio de DT. Se podría ir Bernay, incluso ya me hablaron del candidato 1, Gustavo Eliseo Mornigo. Pensé que Manolo. No, también y encima hoy lo encontramos y parece que nos chuleó muchísimo. Hoy lo encontramos a Gustavo Morínigo, podría ser nuevo técnico de Nacional. Bueno, está la información entonces también de parte de Jorge Izquierdo en el cierre de lo nuestro aquí desde Ciudad del Este. Volvemos con ustedes al festejo de Libertad, campeón. Excelente, buen descanso, buena noche en la zona del Alto Paraná y los esperamos por aquí por Asunción. Buen retorno. Vamos contigo, Rubén. Gracias, Andrés. Me voy a acercar a don Vicente Morínigo. Bueno, don Vicente, padre de uno de los partícipes de este título del equipo Gumarelo de Rodrigo Morínigo. ¿Qué nos puede mencionar? Aguantaron mucho detrás de Rodrigo para llegar a este objetivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, pero él siempre estaba bien seguro ahí en Libertad. Eso es lo que más estamos contentos y se fue, le dio la oportunidad y aprovechó también, y eso es más importante. Él aprovechó en Libertad y también a base de convocatoria para la selección, y estamos orgullosos por eso. Aguantó mucho, le decía justamente estar como tercer portero. Primeramente estaba Carlos Servín, luego Ángel González de repente en su momento, y después quedó como segundo portero. Le pasó lo que le pasó a Martín Silva y lo sufrió bastante bien. Y sí, la verdad que sufrió, no sufrió no tanto, ¿verdad? Pero esperó mucho tiempo. Él a los 18 años ya estaba en Libertad como en la primera, tercera arquero, y siempre esperaba la oportunidad, y le tocó la oportunidad y aprovechó lo más. Esta espera valió la pena, título y convocatoria a la selección. Sí, eso es éxito para él y para nosotros también. ¿Emocionado? Sí, contentísimo, amigo. Felicidades. Gracias. Ahí están los padres de Rodrigo Morínigo, del señor Vicente Morínigo y la señora Linda Costa, festejando aquí en el título de Libertad. Vamos a seguir con testimonio, con la alegría gumarela. También Álvaro puede respaldar la labor de Rubencito
en esta coronación que se viene para Libertad con los testimonios, repito, directivos de gente vinculada al Club Libertad. El nuevo, bueno, el que retiene la corona, no hay con qué darle a Libertad en el fútbol paraguayo. La figura, antes de presentar el comentario final de Gustavo, y nos quedamos obviamente para toda la premiación que se viene, Gustavo, por favor. Sí, yo quería la opinión de Rubencito Sosa. Bueno, Lescano para mí. La figura, ¿por qué no quiere que opine Rubencito? Con Lescano, padrino. Muy bien. ¿Y Álvaro Aponte con quién? Rubén Lescano. ¿Y para vos, Andrés? Lescano. Y así es más democrático, Andrés. Y para la TV también, así que va a dormir tranquilo hoy. Sí. Voy a dormir tranquilo. Últimamente ando muy bien, durmiendo tranquilo. Está hablando la figura del partido, Lescano Michelin. Sabe a veces qué pasa en la vida personal de un atleta. Vamos a presentar la figura entonces, Rubén Lescano, en una presentación de... Whisky Sir Edwards, el espíritu de Escocia. Después vamos a escuchar, ahora está hablando Lescano o no... Mientras tanto, vamos a despedir con Michelin su gran tarea, presentando el comentario final y después nos quedamos con todos los testimonios que vamos a estar tomando también la señal de TV, porque obviamente los que tienen los derechos tienen la prioridad de estar en el campo, nosotros nos quedamos acá arriba y Rubén en la zona de preferencia con los hinchas cumarelos que están en el festejo. Comentario final de lo que ha sido el triunfo y esta conquista una vez más de Libertad, campeón del fútbol paraguayo, estrella 25, la tercera al hilo, el tricampeón se llama Libertad aquí en Paraguay, el absoluto dominador del fútbol paraguayo en los últimos tiempos. Comentario final del señor de la precisa Gustavo del Puerto en una presentación de Liqui Moly, lubricantes y aditivos, la marca número 1 de Alemania. Ahora sí escuchamos a Lescano. Gracias, Michelin, buen retorno a casa. Igualmente, Gustavo. Escuchamos a Lescano. Y después vamos a tomar lo que dice Lescano. Aunque si Rubén tiene algo, ¿dónde está Rubén? ¿Ahí en la preferencia? Estoy bajando detrás de los padres de Diego y abierto atrás de Alcázar. Don Ángel. Está hablando ahora Lescano. Nosotros de 13 años con Julito, la verdad que muy sacrificado, abandonar la familia, pero agradecerle a mi familia eternamente porque ellos nunca me dejaron de apoyar, a mi papá y a mi mamá que está en España, que siempre me apoya. Le mando un saludo, seguramente me está viendo. La verdad que muy feliz, siempre esperé esta oportunidad, este momento y ahora muy feliz, quiero aprovechar al máximo. Rubén, después de este título, de tu protagonismo, de tus goles, ¿qué te viene en la cabeza? ¿Cuáles son tus objetivos, tus metas inmediatas? Y la verdad muy feliz, Rubén, muy feliz. La verdad que quiero mantenerme en el equipo primeramente y después buscar una transferencia que todo jugador sueña. Un abrazo, a disfrutarlo, Rubén. Muchas gracias. Bueno, la palabra de Rubén Lescano en esto que se viene, Andrés, que va a ser la premiación en el instante. Está la tarima, está justamente que dice campeón del torneo de apertura. Adelante, Rubén. Ángel Viera, el padre de Diego Viera. Bueno, don Ángel, para Universo 970, un título más en este caso para su hijo. Exactamente, un título más sumado. Estamos muy contentos por él, con él, siempre apoyándole. Y siempre con él, siempre apoyándole en las malas y en las buenas. Y gracias a Dios se nos dio este nuevo título otra vez. Se pasó un mal momento justamente ante Cerro Porteño, también aquí en el Defensor de Chaco, en Libertadores, fueron abucheados de repente en su momento, pero supieron sobrellevar todo eso y ahora están gritando campeón. Exactamente, hay que sobrellevar esas cosas también, hay que hacer caso a la gente y así con humildad y trabajo eso se supera otra vez. Está hablando el presidente honorario del Club Libertad, Horacio Cartes, lo escuchamos. También el técnico, ¿verdad? Ariel, pero más que contento, realmente dar gracias a Dios, porque con el resultado opuesto siempre parece más fácil, pero acá hubo que luchar fecha a fecha, entrenamiento por entrenamiento, y eso vengo a felicitar a este grupo maravilloso. Por último, hasta lo último se dio, hasta la última fecha se estiró esto para que Libertad pueda gritar campeón y se pueda alzar con su estrella número 25, experiencia, el primer gol del Lescano, mucha experiencia también y trayectoria por parte de Tacuara Cardoso y ni que decir un hombre de la casa como es el Demonio Vareiro. Pero nosotros también cuando estamos solos sumamos las dos Copas Paraguay. Sí, totalmente. Se juega en misma cancha de fútbol, con el mismo uniforme y realmente son dos campeonatos más que lo contabilizamos. Felicitaciones. Gracias de corazón. El presidente honorario del Club Libertad, Horacio Cartes, el gran hacedor de todo lo que representa el Club Libertad, siendo el más ganador del siglo XXI. Título 17
del 2000 en adelante. Libertad, cuando volvió de la intermedia, estaba por debajo en la tabla histórica de Guaraní. Hoy en día le sacó una diferencia abismal a Guaraní en la tabla de títulos. Mirá la efusiva abrazo entre 14 títulos le sacó Andrés. 14. Sí. Cuando volvió de la intermedia, Libertad tenía 9 Guaraní y tenía 8 Libertad. Así Hoy mismo. en día Libertad tiene 25 y Guaraní quedó con 11. Tremenda diferencia que sacó Libertad y bueno, acorta cada vez más lo que tiene Cerro a su favor en la tabla histórica, Marlene. A 9 quedó Andrés, porque ahora con 25 Libertad, Cerro Porteño está con 34 títulos a 9. Y mira, si sigue con esta racha, dentro de poco no, dice, lo puedo superar. Y qué abrazo entre Ariel Galeano y Horacio Manuel Cartejara. Un abrazo que dice mucho también. La confianza hacia un joven entrenador que tuvo muchos inconvenientes quizá, pero que logró otra vez el título de la mano de este plantel. El público de Libertad. Dedicatoria para el presidente honorario también de parte de los hinchas, y lo tienen ahí, están festejando con los chicos de la casa, con los jugadores de experiencia, mezclado con los jugadores de este plantel campeón. Horacio Cartes, el presidente honorario del Club Libertad, habla Morínigo también para la TV. El club, uno trabaja para esto y la verdad que me esforcé muchísimo día a día, y gracias a Dios ahora se me está dando todo esto. Se lesiona un gran arquero como lo es Martín Silva, y toda la responsabilidad y la carga va sobre vos para que puedas, ser el artífice de este título número 25 para Libertad, porque jugaste también Copa Libertadores en este primer semestre. Y sí, se lesionó el compañero Martín. Gracias a Dios estuve preparado, trabajé para esto, para que cuando se me dé la oportunidad pueda aprovecharlo, y creo que hice de la mejor manera. Rodrigo, te van a saludar los compañeros en cabina, Rubén Darío y Francisco López. Hola Rodrigo, buenas noches, felicitaciones. Buenas noches, muchas gracias. El fútbol tiene esto, Rodrigo. ¿Cuánto tiempo esperando allí, mordiéndote, con Silva que ni se resfriaba? Parecía que nunca ibas a jugar. Y sí, la verdad, tiene toda la razón. Y más nuestros puestos que están muy jodidos. Como dijiste, Martín siempre estaba, esperé mucho tiempo, estuve como cuarto arquero, tercer arquero, segundo arquero por 2 años, y ahora se me dio esta oportunidad y creo que la aproveché. Por un lado, premio a tu paciencia, y por otro lado, eso que vos dijiste, porque muchas veces se habla de la suerte, y la suerte es hacer coincidir la oportunidad con la preparación. ¿Estabas preparado para esta oportunidad? Sí, así mismo. Como te dije, estuve preparado, me preparé para esto, seguí en el club, tenía opciones de irme a préstamo, pero quise quedarme en el club y nada, por suerte se me dio esta linda oportunidad y la aproveché. Rodrigo, esto seguramente con la familia, lo conversaste, también entender que te llegó la oportunidad. Te hablaron seguramente del cuerpo técnico también, decirte, este es tu momento. ¿Cómo fue ese proceso de entender de que ahora tenías que salvar al arco de un club como Libertad? Y sí, hablé con los profes, con los compañeros, como referentes como Tacuara, como Roque, siempre apoyándome, dándome confianza, y creo que gracias a eso también pude hacer de la mejor manera todo. Rodrigo, déjame decirte, es toda tuya también, este campeonato es mucho, porque apareciste vos en momentos claves, y te quiero llevar al recuerdo rápido así, de decir, bueno, ¿cuál consideras que ha sido un partido clave donde atajaste y donde fuiste demasiado importante? Porque tuviste muchos en este campeonato. Y tuvo unos cuantos partidos, creo que estuvo el de General Caballero en su cancha, el de Ameliano hace poquito, el de Tacuarí que no ganamos, quitamos un empate, pero creo que ahí pude ayudar al equipo, y yo estoy para eso, para ayudarle al equipo. Mañana, Rodrigo, el sueño, la ilusión se va a concretar. Te vas a incorporar a la selección paraguaya nada menos. Sí, así mismo. Ahora disfrutar con los compañeros, y después que me toca ir mañana tempranito. ¿De dónde sos, Rodrigo? ¿Oriundo de dónde? Yo soy de Lambaré. ¿De Lambaré? Sí, mi papá es de San Juan Bautista Misiones y mi mamá de Asunción. ¿Y dónde comenzaste a jugar? Jugué en la escuela de fútbol en el Sportivo Puerto Pabla. Estaba como central, después... Central.
faltó un día un arquero. Entre nosotros, ¿qué tal vio de central? Y no, patadura. No, porque juega muy bien con los pies, ¿eh? Juega muy bien con los pies. Me parece que es un atributo que hoy en día se les pide mucho a los arqueros y vos contás con eso. Me ayudó mucho el piqui también, con lo del barrio. Jugaba mucho piqui con lo del barrio, eso me ayudó mucho. Ayuda para la técnica. Sí. Ayuda mucho para la técnica. Y para la confianza también. Perdón la interrupción, estabas contando después de central y alguien te llamó para jugar de arquero. Sí, no, faltó arquero y no me acuerdo cómo fue, pero me metí como arquero y terminamos en penal y atajé tres penales creo que fue. Y de ahí ya me quedé arquero. No quería volver a ser arquero, pero no había de otra. No teníamos arquero y me quedé ahí. Claro. Después fui a la inferior de Olimpia hasta la sub-14. En Olimpia sub-14. ¿También de arquero o de central? De arquero ya. De arquero ya. A partir de ahí ya arquero. Sí, después sub-15 pasé por Sportivo Carapeguá. Y ahí me lleva el profe Roberto Paredes y Claudio Ibarra a Libertad a la sub-16. ¿Y a vos alguna vez no te pasó por la cabeza eso de yo quiero jugar, no quiero ser más suplente, quiero ir a préstamo? Sí, muchas veces. Muchísimas veces. Hubo un tiempo donde estuve en las 18, creo, en las inferiores. Ya me iba a dejar de jugar, quería dejar de jugar por motivo que no tenía cómo ayudar a mis familiares y quería ayudar a mis familiares en lo económico y no me daba la posibilidad, no jugaba en las inferiores. Y gracias a mi hermana, a mi mamá, a mi papá, que me apoyaron y me dijeron que siga entrenando. Y bueno, y de ahí sigo hasta ahora. Rodrigo, felicidades, pero esto es apenas el comienzo, ¿eh? Claro, te espera una enorme carrera por delante. Un abrazo, a disfrutarlo. Bueno, parte de lo que está mencionando Morínigo, vamos al audio, todo rápido, se hace aquí la coronación del que retuvo la corona, del Libertad, que es el flamante campeón, una vez más el tricampeón del fútbol paraguayo, es el Club Libertad. Vamos al audio. El tricampeonato de la institución Humareda que se corona con la obtención de este título del torneo Apertura 2024. La entrega del cheque por parte, ya lo decíamos, de la Confederación Sudamericana de Fútbol al presidente de la institución Humareda, el señor Rubén Vittori, para arrancar con esta ceremonia de premiación a los campeones del torneo Apertura 2024. Ahora invitamos también a la empresa Pigo a la entrega de otro cheque para el campeón. Recordando igualmente los dos títulos de Libertad en el marco de la Copa Paraguay del 2019 y en el 2023 y ganador de la Supercopa Paraguay 2023. De las últimas 5 copas en disputa Libertad las ha ganado todas, que son las 4 del año pasado: Apertura, Clausura, Copa Paraguay, Supercopa y el actual torneo Apertura 2024. El palmarés de la institución Humareda, que se consagra de esta forma nuevamente como campeón, en este caso del torneo Apertura 2024. Y ahora iremos llamando a los hombres que hicieron posible esta nueva consagración del Club Libertad, arrancando primeramente por el plantel. Llamamos a Rodrigo Morínigo, Martín Silva, Iván Ramírez, y el turno de Néstor Jiménez. Diego Viera, Álvaro Campuzano, Oscar Tacuara Cardoso, Bautista Merlini, Lorenzo Melgarejo, William Mendieta, Alejandro Silva, Luis Cardoso, Héctor Villalba,
Cristian Riveros, Matías Espinosa, Rubén Lescano, Antonio Varelo, Lucas Sanabria, Hugo Martínez, Roque Santa Cruz, Ángel González, Ernesto Caballero, Marcelo Fernández, Ángel Cardoso Ucena, Iván Piris, Elvio Vera, Gustavo Aguilar, Iván Franco, Rodrigo Villalba, Miguel Yaquet, Pedro Villalba, los integrantes del plantel humanero que se van acercando al escenario de premiación, al campeón del torneo Apertura. Y tras convocar a cada uno de los integrantes del plantel humanero, también llamamos ahora al cuerpo técnico. Arrancando por Ariel Galeano, Sergio Aquino, Sergio Cáceres, César Córdoba, Felipe Montaner, Adán Amarilla, Carlos Paredes y Marcelo Ataide. Y ahora al Consejo Directivo del Club Libertad, cuando vemos a cada uno de los integrantes del cuerpo técnico humareno, llamamos al señor Horacio Carte, al señor Rubén Vitore y Carlos Giovine. Parte del Consejo Directivo del Club Libertad para llegar lentamente al momento al que aspiran todos los clubes de la primera división una vez iniciada cada temporada. El momento de levantar el trofeo. Se viene la coronación del primer campeonato del año. Se viene la premiación, ya están las medallas y se viene el momento que esperaron los jugadores, el cuerpo técnico, la comisión directiva, los hinchas de Libertad en todo el territorio nacional. La estrella 25, que ya está en el firmamento gumarelo, Robert Harrison, y la copa que será entregada a los capitanes, a Tacuara Cardoso, a Roque Santa Cruz, y el grito de campeón, campeón de los componentes del plantel. Tacuara recibe la copa y retiene el título. Y Libertad, siempre Libertad en el fútbol paraguayo en los últimos tiempos. Libertad es el campeón del torneo Apertura. Libertad tricampeón para ratificar que el reinado gumarelo continúa en Paraguay, que son los tiempos de Libertad desde el 2000 en adelante. Título 25 de la historia para el más ganador del siglo, para el Libertad, que ha conquistado y que ha dominado los últimos tiempos del fútbol paraguayo. El más ganador del siglo y una nueva conquista. La estrella 25, el campeonato Apertura 2024, también le pertenece a Libertad, Gustavo. Sí, le pertenece a Libertad, que ganó merecidamente el partido frente a Olimpia. Olimpia, cuando estuvo a punto del empate en el 2-1, finalmente un fenomenal contragolpe de un equipo totalmente abierto. Es el pueblo que exalta campeones, a la airosa Legión Libertad. Y este el pase para el gol finalmente del demonio Vareiro para poner 3-1 definitivo. Ganó bien Libertad, se cayó pero se levantó en la parte culminante. Cerro se cayó en el momento menos indicado
y hoy quizás muchos van a hablar del partido que había perdido sobre la mesa ante el 2 de mayo, y esa fue la diferencia, y un nuevo vicecampeonato para Cerro y una nueva corona, una nueva estrella dentro del firmamento gumarelo. Libertad campeón, para mí merecidamente. Levanta el trofeo el campeón. Levanta el trofeo el presidente honorario del Club Libertad, el gran hacedor de todo lo que representa Libertad, múltiple campeón desde el 2001 en adelante. Libertad y su título número 25. Arrancaba todo en 1910. La segunda copa se llegó en el 1917, 1920, 1930, 1943, 1945, campeón en el 55 con el mejor equipo del siglo, 1973, 1976, 2002. Ya la nueva etapa, el inicio de lo que es hoy en día el Libertad más ganador del siglo XXI. 2002, 2003, 2006, 2007, apertura 2008, clausura 2008, apertura o clausura 2010, clausura 2012, apertura 2014, clausura 2014, apertura 2016, apertura 2017, apertura 2021, apertura 2022, apertura 2023, clausura 2023, apertura 2024. Este es el más ganador del siglo, Libertad, y su título 25 que se ha logrado en este miércoles 5 de junio del 2024. Salud a los hinchas gumarelos, al pueblo liberteño que celebra, que festeja y que se acostumbró a levantar copas año tras año en los últimos tiempos. Salud Libertad, nuevo campeón, reteniendo el título y siendo el tricampeón del fútbol paraguayo, con todo lo que se ha logrado el año pasado, un año inolvidable, el mejor de toda la historia, y que sigue ganando conquistas, ganando títulos, otra vez campeón en este 2024. Al público liberteño, a los hinchas, a los jugadores, a la directiva, a todos, las felicitaciones. Salud, Libertad, campeón del torneo Apertura 2024. ¿Por dónde anda Rubencito? Yo sigo aquí en preferencias, que me quedé porque está Don Apreniano Santa Cruz. Don Apreniano, disculpe la molestia, pero un título capitán de Libertad. Vamos a mejorar esa señal, Rubencito. Sí, Rubén, Rubén, mientras sale escuchamos al lastimosamente. técnico. Interesante escucharlo a Proniano, Sí. Saber qué va a pasar con Roque. El futuro de Roque. Mientras habla Ariel Galeano. Galeano, lo escuchamos. Ariel Galeano, Quiro. Estuvo siempre primero a pesar de la ventaja deportiva que había. Nosotros peleamos y bueno, hoy hablando antes del partido, decíamos que eso nos tenía que hacer más fuerte, ¿verdad? El hecho de que estábamos muy bien y que después caímos nos sirvió para estar más fuerte. Hoy hicimos un partido muy diferente a lo que hubiéramos pensado. Puede ser por el desgaste, puede ser por la ansiedad, puede ser por muchos factores, pero la verdad que muy contento, y sobre todo por ellos, porque vienen estando arriba hace muchísimo tiempo y eso no tiene descanso. ¿Se puede mencionar de esta manera, campeonato con sabor especial? ¿Te tocó ahora arrancar de cero? Sí, un sabor especial porque es difícil sostener, y más cuando uno por ahí tuvimos un mes donde la verdad que sufrimos un poco la seguidilla de partido que habíamos tenido, sufrimos un poco el hecho de perder puntaje. Pero bueno, como te decía, estar fuerte, estar siempre prendido a que queremos ser los mejores todo el tiempo, y yo creo que hay en eso mucho mérito de los jugadores, hizo que nosotros podamos estar hoy festejando. Bueno, se especuló, se habló mucho en su momento cuando Libertad dentro de este propio campeonato pasó a depender de sí mismo, a no depender de sí. Se habló mucho de tu salida, se mencionó siempre esto. ¿Hay Ariel Galeano para rato? ¿Hay proyectos ya listos para el segundo semestre? Sí, de hecho que sí. La verdad, cuando se dieron ese tipo de cosas no presté mucha atención porque tampoco fue nunca nada oficial. Al contrario, el club, y manifesté en una entrevista anterior también que el presidente, apenas salió algún tipo de rumor, siempre se comunicó conmigo rápido a reconfirmarme que no era así, que confiaban plenamente en nosotros. Y bueno, hoy dio su fruto también eso, ¿verdad? Nosotros tenemos un proyecto para
pelear el segundo semestre, para pelear siempre arriba del campeonato y también la Copa Sudamericana que soñamos con ganarla. Profe, quiero compartir esta charla con los compañeros que se van a sumar también. Está Rubén Darío en cabinas y también Francisco López. Hola Ariel, primero que nada, felicitaciones por esta gran conquista. Hola Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches, muchísimas gracias. Se puede decir después, porque apareciste de manera sorpresiva, técnico de la Sub-17, primera división, llevaste bien, concluiste lo de Garnero, este es un campeonato que comenzaste de cero. A esta altura, ¿te sentís técnico de primera división así como vos querés? Bueno, de hecho que yo tengo la peculiaridad de haber trabajado en mi carrera más tiempo en primera que en formativa, ¿verdad? Yo trabajé mucho tiempo de asistente técnico de varios técnicos, no solo paraguayos sino extranjeros también, a pesar de la edad. Yo he tenido ya mucha experiencia trabajando en primera, más de 5 años trabajando en primera división. Hoy me tocó, bueno, el año pasado me tocó continuar el camino que había dejado el profesor Daniel Garnero. Justamente por la misma metodología de trabajo, fue la apuesta de la comisión directiva, por la misma metodología de trabajo e idea de juego, nosotros pudimos continuar esa línea de trabajo y bueno, hoy se me da el primer torneo ganado jugando la totalidad de los partidos, ¿verdad? Estoy muy feliz por eso y por sobre todo, y siempre quiero aclarar que muy feliz por mis jugadores, porque pasaron momentos muy duros, pasaron momentos complicados y lo supieron llevar, superponerse ante la adversidad y la verdad que demostramos ser un grupo unido, ganando y perdiendo, ¿verdad? Que es lo más importante. Ariel, quiero resaltar, Libertad tiene un plantel muy competitivo, con muchos nombres de peso, pero vemos por ejemplo que Ariel Galeano en estas últimas fechas coloca de titulares a Rodrigo Villalba, a Rubén Lescano, a Iván Franco, quizás por encima de otros nombres con mucha mayor trayectoria, como que decidiste lo que vos creías era lo mejor para el equipo y eso no siempre es tan fácil cuando hay un grupo grande y de nombres pesados, y resalta, me parece, tu labor. Bueno, de hecho eso marca también que conocemos a los chicos, nosotros como cuerpo técnico sabemos quiénes son, conocemos no solamente el plantel principal, sino toda la cantera del Club Libertad. Nosotros conocemos a cada chico, sabemos la situación de cada uno, nosotros, esa es una ventaja que tenemos de haber trabajado ya en formativa antes de asumir, ¿verdad? La confianza plena, de hecho Rodrigo Villalba, por ejemplo, había jugado un partido de Copa Libertadores, nosotros con la visión de que pueda estar preparado para este tipo de escenarios. Creemos en grande con los chicos porque también ellos lo demuestran día a día. Tenemos chicos que se preparan y muy bien para la oportunidad. De hecho, Rubén Lescano es un ejemplo porque estuvo mucho tiempo, de este campeonato estuvo mucho tiempo afuera y se fue preparando y no, es imposible que no tenga éxito si no se preparó para este momento, ¿verdad? Ariel, felicidades. Bueno, parte de lo que está diciendo Galeano. Rubén Sosa, contigo, Rubén. Vamos a seguirlo a Prenda, que fue hacia el otro sector de preferencia E, para poder terminar la conversación que habíamos tenido con él en relación a lo que es Roque. Don Apreniano, con la disculpa del caso nuevamente, bueno, ¿qué nos puede mencionar acerca de Roque en relación a su futuro? Había dicho en principio, dejó ahí picando, si Libertad era campeón continuaba, si de repente Libertad no se daba el campeonato se iba a alejar y va a asumir otros roles. ¿Cómo va la mano de una primera? Buenas noches. Buenas noches. Realmente él, después de este campeonato, tiene una charla con la comisión directiva y creo que ahí se resuelve eso. ¿La charla va a salir la...? Claro, él seguramente va a resolver si es que hay todavía algún deseo de que él continúe o finalmente él desea parar su carrera en esta etapa. Porque físicamente se lo vio bastante bien, de hecho, por decirlo de una manera, le bajó el puesto hasta fuera Carlos, lo que viene siendo titular en los últimos partidos y hoy logra hacer negocio titular, que logra hacer esta consagración. Bueno, yo creo que Tacuara como Roque, ¿verdad? Son realmente grandes jugadores. Y el hecho de que en estos últimos partidos haya iniciado el juego Roque, ¿verdad? Es algo muy lindo y habla mucho de él
Eso. Yo creo que el técnico en estos últimos tiempos ha establecido una forma de juego con Roque en la cancha y con la entrada de Tacuara, otro sistema de juego en ataque. Y eso es lo realmente admirable del técnico, que le haya puesto su sello de ver una forma de juego para este equipo campeón. La tendencia, don Aprenemos, la reunión familiar en la sábado de repente, ¿cuál es? ¿Que creo que continúe en libertad? ¿O va a depender de esta charla que mencionó? Si es que hay una predisposición de la directiva y él lo ve de esa forma, yo creo que él continúa. ¿Él quiere continuar? Yo creo que hasta fin de año él aún desea continuar. Que nos dice de repente a nosotros los periodistas que no debemos guiarnos por rumores, pero a mis oídos llegó, por ejemplo, que podría haber propuestas de la MLS, de Arabia, eso que tan real puede ser en la primera. Bueno, mientras que yo no tenga algo en concreto de lo que pueda hablar de eso, no puedo emitir juicio. Así es que vamos a ver qué sucede más adelante. Muy amable. Un placer. Ahí está la palabra de don Aproniano Santa Cruz, padre de Roque Luis Santa Cruz, que mencionaba hace minutos que depende de una reunión con la directiva para ver si hay o no predisposición para que Roque pueda continuar nuevamente un semestre más. Correcto, siguen aquí obviamente con la fiesta, el festejo en la parte del campo de juego, pero lastimosamente hay mucha restricción. Me decía Álvaro que ni zona mixta habrá. Una conferencia de prensa que no sabemos en qué punto horario se va a cumplir, porque siguen festejando en el campo y es algo lógico, entendible. Lastimosamente no tenemos repercusiones directamente nosotros por esta situación que se dispone para los medios de prensa que no tienen los derechos de transmisión, Gustavo. Sí, exactamente, es una pena lamentablemente, pero estamos en el baile, seguimos con esta consagración de Libertad que futbolísticamente hoy golpeó los momentos justos. Olimpia estaba mejor en el 0-0. Llamaba a alguien. Sí, adelante, con mucho gusto. Con la disculpa del caso, Gustavo, para agregar nada más, observando a distancia de repente, cualquier persona ingresó al campo de juego que no son familiares de futbolistas ni directivos, y a nosotros nos restringieron el acceso para poder recastar las palabras de los protagonistas. Y bueno, una pena ese detalle. Y supuestamente hay conferencia de prensa. Yo no sé si se va a hacer la conferencia de prensa de un jugador y del técnico, me había dicho la gente que organiza justamente los miembros de la organización de la APF. Ni uno otro colega pudo acceder, Rubén. Ninguno. Álvaro ya cerró. Vamos a cerrar con Álvaro, que está también ahí pendiente. No habla, Titán me parece que no habla, y tampoco corresponde escucharlo al técnico de Olimpia, que obviamente hoy es el día de Libertad, la coronación de Libertad. Para cerrar nada más con Álvaro, ¿por dónde anda Álvaro? Recién salí de sala de prensa, Andrés, terminó las declaraciones de Martín Palermo. En resumen, va a ser una lista de jugadores que no van a continuar en Olimpia para el segundo semestre. 19 de junio arranca la pretemporada con miras al segundo semestre. Primera semana de trabajos en Ciudad del Este, luego trabajos en Asunción, después el viaje a Buenos Aires, amistoso confirmado con River, a confirmar el otro rival que va a tener Olimpia en la pretemporada, Andrés. El Clausura suele ser mucho más bravo. Con Palermo, otro fracaso se avecina por Olimpia. Bueno, ahí ya el vaticinio de Gustavo. Cerramos, sí. Álvaro, excelente. Hasta la próxima, Álvaro. Abrazo grande. Adiós. Álvaro, aponte los detalles de lo que dijo Palermo en conferencia. Y nosotros, obviamente, con lo que es esta fiesta de Libertad, con lo que quedaron, lo de la preferencia ya se fueron todos, o algunos son familiares e ingresaron al campo de juego. Sí, no voy a dormir hoy porque no voy a escuchar las palabras de Palermo. Un saludo afectuoso desde Llavegurí, misión al profe Yogi Brizuela, para su esposa Olga, los padres del intendente municipal de Llavegurí Misiones, Ignacio Brizuela, el autor, escuchando la radio en Llavegurí. Ahí vemos que ingresa también Carlos Bullari, con la familia, con los hijos también. Hoy en día muy cercano, de vuelta a la comisión directiva actual de Libertad. Estaba también el señor Diego Valmelli. Sí, lo vimos. Estuvo en la coronación, sí, claro, con el hijo. Directivo, imposible no verlo tampoco, ¿verdad? Gerente de Nación Media. Sí, imposible no verlo. Diego Valmelli y nuestro jefe, ¿no? Sí, claro. Nada, pues. Ya sé. ¿Y Benítez Musa no apareció por ahí? Yo no lo vi, doctor. El doctor Porfirio Benítez Musa, sí. Muy feliz, muy
y contento también con su Libertad querido. Rubén, ¿por dónde estás? Por ingresar a la sala de prensa. Por sala de prensa, y bueno. Vamos a esperar entonces, no sé hasta qué punto que más acá hacer nosotros acá de arriba. Gustavo, Se les escucha un poco bajo, compañeros. No sé si el tema del micrófono. Yo parece acá. ¿Cuál es, Maxi? A ver, me parece que bajaron ahí el micrófono. Abierto. Se bajó, parece, Biancucci. ¿Qué pasó? Nadie lo tocó. No, nadie lo tocó acá. Nadie nos tocó. Pero bueno, nosotros, está hablando Iván Franco. No sé hasta qué punto seguimos aquí. Ya no hay mucho que describir. Ya estaba la fiesta, la coronación. Todo muy express, se hizo muy rápido. Suele tardar un poquito más la PF, pero hoy se hizo todo muy rapidito el tema de... Claro, y los memes ya Porque la apareciendo. atención estuvo compartida, me imagino. Porque la mitad fue al este y la mitad se quedó en Asunción. ¿Debo decir de quién más? ¿De la PF? Claro. No, se Así fueron... Tengo acá los que se fueron. Sí. No había mucho ánimo para ir a Ciudad del Este. Nadie quería irse, de acuerdo, sí. Fueron Atilio Cabral y tengo el otro nombre del que fue. Me parece Atilio que Cabral. con Andrés lo que está apagado, porque a Gustavo se le escucha perfecto, a vos. Ah, a mí. Y bueno, vamos a usar este mismo micrófono. ¿Cuál es el problema? Hola. Sí. Vamos a usar este, no funciona, Maxi, este es mi micrófono. Tengo allá que lo que fueron a Ciudad del Este. No había mucho ánimo de APF. Atilio Cabral y José Luis Alder fueron los que se encargaron de ir a Ciudad del Este a entregarle la copa de vicecampeón a Cerro, que no sabemos si hay luz o no hay luz, si se hizo la premiación. Según los reportes de Jorge Izquierdo, está de pocas pulgas el sevillano Manolo Jiménez. Andrés, dice Quique que Cerro no salió a recibir la copa de vicecampeonato. Se levantó todo acá.